Yo. Empieza esto, gente, que empieza, que ya estamos empezando, ya está empezando. Vamos al lío. Que vamos tarde ya. ¿Qué está pasando? A ver. Pretty prone to getting caught out early on if your positioning isn't great, if you get surrounded unexpectedly, if you don't get off to a good start. This can be one that momentum very much can go in the opposite direction of as well. So I've got my eyes on dashboard at least from the early stages of this one to see how he ends up performing on this. And it's always really interesting because it does feel like a pick. Vamos allá, gente. Empieza la fiesta, chavales. Empieza la fiesta, empieza el competitivo de NA en este caso. Estamos ya con el primer game que empieza un pelín más tarde. Pero hemos llegado. Memin, muchas gracias, 30 mesazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much, tío. Muchas gracias. Por aquí todo. Y toca ver la otra parte, gente. La otra parte. En el otro lado del charco, mientras tanto. Se encuentran players de NA más malos que los de Europa, pero decentes igual. Uy, ese Jorn se va al pozo. Lo que no tengo claro es esta gente con qué parche está jugando. Entiendo yo que estarán jugando con el viejo. Es lo que tendría sentido. Lo que pasa, porque vemos a Puch, vemos Jorm. Yo creo que este es el viejo parche. Ah, sí se hace, pero el espectáculo está out. Vale, para no es. Importante eso. Vale, pues nada. Nada. Perfecto. Haremos esto. Voy a poner el zoom un sec a la cámara. Y ya estaremos. Ready. Ahí está. Me da rabia tener que poner todos los días el zoom a la cámara, tío. De verdad, no sé por qué no se guarda esa configuración de la cámara, no lo entiendo. Pero bueno. Tengo que hacerlo todos los días y ya está. No pasa nada, solo es una cosa más, pero claro, es que es random, ¿sabes? Bastante random. Vamos allá. Vale. Estoy escuchando algo raro, a ver. Coño, estoy escuchando, tío. Estoy escuchando algo, no sé qué. Esperad. No sé qué escucho, tío. Creo que es el otro comentarista, pero soy tan flojo que ni me entero. Súper random. I wouldn't be surprised if we've seen it somewhere around that amount of times in mid. But with both of them going for like a book start, does that slow down maybe some of the pressure and presence that we're going to see in mid? Oh, absolutely. And I do think it is worth pointing out that because of the, you know, the different el team de Tyrant está como muy open cuanto a player, ¿no? Es un favorito. La verdad, Mando Warrior viene con ADCs, que Mando Warrior creo que era el que vino con asesinos en el clasificatorio mundial, ¿eh? También llevaba asesinos ADC, gente. Que Mando Warrior era solo laner, creo que hizo reroll ADC, ¿sabes? Pero era solo laner. Así que Layers ha pasado por una época muy buena, pero bueno, también pasó por una época muy mala, ¿no? O sea, para mí llegó a ser incluso el mejor jungla de la SPL, ¿eh? O sea, muy hardcore. Y luego, joder, acaba en la SCC. Así que cositas. ¡Ojo! ¿Muere? Sí, muere, sí. Muere y va a morir este también, ¿no? El Promise, por cierto, que es un chaval que es joven y se llama Promise. Es como la promesa, pero jugó muy bien, la verdad. Jugó muy bien en el torneo de clasificatorio mundial también.
la verdad. Ya, no, pero no solo su estilo de juego y tal, Layer. Al final no sé, no... Era por tema de actitud, creo. Pero eso hace que no performes ni tú bien ni tu equipo, ¿sabes? Aunque seas bueno jugando. Si tu equipo no está performeando bien, entonces no estás haciendo tu trabajo, ¿sabes? Sea por lo que sea. Estoy comiendo un yogur, gente. Si os lo preguntáis. Bueno, voy a empezar a comérmelo. Is just sitting comfortably under his tower, then, well, they're probably not going to be that aggressive. Nobody's going to be investing resources into him. And the turnaround kill for Oblivion is much more difficult to obtain. But it is because he's so comfortable, even when he's outnumbered back against the wall. That's kind of how you have to play this on her, where you are the most confident player on the map at any given time. And Mando already looking very good on this on her. And not only plays it well, right? Both of the carries maintain their beads, which I think is incredibly important, especially for Mando right now, because Zen's going to go in, goes for the ult, unable to find the stun. Great leap from Mando. No ha llegado, aún así, está el Dashboard ahí haciendo la cobertura. Han visto, no sé si han visto al Kama, pero... Ahora sí lo han visto. ¿Sí o qué, Matute? Yorm con tabletita, gente, ¿eh? Tiene hacha y tableta. Es posible que sea el clásico viejo Yorm de proc. El proc y Yorm, ¿eh? Poca broma con ese Yorm. Está muerto, ¿eh? Ese tío. Está muerto seguramente. ¿No? Uf. Ese impale ha sido clave, ¿eh? Te lo digo. Ha conseguido salvarse. And then just a little bit of safety used in there by Dashboard to make sure he can walk out. What a beautiful impale. Otherwise, we're assuredly seeing a kill for the Weavers. Va a haber acción aquí, ¿eh? A ver. Se está haciendo defensa mágica de segundo el Mainjitsu, ¿eh? Se está haciendo el Erlang. Madre mía. Está presionando como mucho, ¿no, Yorm? ¿A este Apucho? Supongo que es porque le mata los cuerpos, ¿no? ¿Es posible que este tío haya descubierto el counter del Apuch en el parche viejo? Que es literalmente el Yorm porque no consigue probablemente explotar los cadáveres. Cositas, ¿eh? Cositas. Defense and utility that if you are in trouble, you can ult out of there. You don't have to be a conventional frontline tank because at any given moment, as long as you have about a second and a half worth of time, you can just suddenly no longer be available on the map. So Rundus, despite the fact that, you know, you think Guardian gonna build a little bit tankier, will actually more than likely end up seeing a lot more damage in his build than Ramakami will. It's even possible that Joshi could go for a little bit of hybrid itemization as well to sort of balance out how much damage Rundus is going to be building. It's going to be a vastly different look than we're accustomed to seeing over there. And it really does... Demasiado igualado el game de momento en 9 minutos, para ser NA, que suelen ser de pegarse muchas más hostias, la verdad. Aunque está habiendo acción en todas partes, no creo que ninguno tenga mucha prisa. Los del Erlang quizá tienen más prisa. Creo que Kamazots va a ser mejor en late que Erlang. Erlang tiene mucho más early, por lo cual... Yo si fuera Oblivion tendría un poquito más de prisa por la partida, ¿eh? Tienes un varón support, que es un buen support, pero los otros tienen una yemoja. Un poco distinto. Madre mía, pero qué cooldown tiene ese tío, cabrón. Para tirar combos. Ya vale, pesado. And then you factor that in with like the matchup, right? The Yorm versus an Op Watch specifically to deal with the corpses has been great. And you're going to deal with him right now. Jisoo comes over, great pin, good body blocks. The taunt going to get beads out, but they're chasing down under the tower. Madre mía, encima ha tirado la ulti. Con la mitigación ha podido tanquear todo lo que ha querido. Layers aquí, a ver. Hostia, el Rayin, vaya leñazos, ¿no? Dashboard está muerto, nadie va a ayudarle. Ulti de Rayin, cabrón, me defeas. Pero Rayin, tienes ulti up, cabrón, me defeas. Rarete. Rarete ahí el Yoshi, no voy a engañar.
Rarete, rarete. That is what we were talking about early on, Gormeister. That is the woes of the Baron Samdi, where it feels like if you're ahead, if you're playing on the front foot, so oppressive, so difficult to deal with. But if you're backpedaling and you're running away from an engagement, Baron's not your support of choice for that style of engagement. And Dashboard the Phantom Shell on Promise's River's Rebuke, and that allows him to at least hypothetically walk away, but getting out of that situation. Más tiene el bug del contador de wins de Ranked para el marco de carga. No sé qué es eso. ¿Te refieres del marco de Dios? ¿Es algo de eso o qué? So that still does end up favoring Oblivion because they do not only get the kill onto Ramakami, but also get. Yo no puedo ver bien los stacks que tiene, tío. ¿Qué tendrá? 13, 11, no lo tengo claro. So overall, despite the fact that you do lose your support, it is still at least a little bit favorable for Oblivion. Well, that pressure, like you said, a little favorable. Está jugando ese Apuch como si tuviera jungla a favor, Está jugando con una presión como si tuviera jungla a favor. Pero estaban en el otro lado. Y ahora mueren los dos, Buen piqueo aquí. Yo creo que esto ha sido un poco de miscommunication entre comillas. Creo que ha sido un poco... Creo que el jungla está en la jungla derecha porque la Butcher te está jugando como un puto tarao y los otros han creído que eso era cierto, esa info, y han acabado muertos. Suena loco, pero realmente tenía pinta de eso, totalmente. La cosa es, ¿van a regalarlo? O sea, ahí puede tirar Blink Town. Rarete, rarete el play. O sea, rarete el play de cojones. O sea, no entiendo nada. Creo que podrían haber jugado eso mucho más agresivo. El main entrando con Blink Town para forzar cosas. El Rain rotando antes. No sé, tío. Están jugando como con mucho miedo, Con todo lo que han tardado en hacer ese fire, fijaos. Vision control around the dual lane side of the map. Mando was playing a little bit too aggressively for the lack of vision they have. It's only one red ward for Oblivion around there. They have it just north of the Gold Fury pit, but Layers comes in south of the pit where no vision whatsoever. No sé. So as Mando is up downing, which does avoid the Ishtar ult, va a morir, immediately the blink ha muerto otra vez seguramente. Están matando todo el rato a ese hombre, O sea, no puede hacer nada. A ver, cuidado que vienen Layers. ¿Le podrá salvar? ¿Se podrá salvar? No sé yo, Puede que sí. No, no se va a salvar. Aunque espérate, tú. Uy, qué buen shell. Uy, 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 uy. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, tú. Se está liando pardísima, Nah, no pueden hacer mucho más. Lo que pasa es que está low en Layers. ¿La han salvado? Está bien, supongo. Hay que conformarse con eso. Buena rotación. Flabbergasted that he somehow manages to squeak his way out, and there's that turtle shield for you, which can be very good. Están cargándose la Butch todo el rato. Es el target que muere. Los dos ganks que ha habido, los dos ganks que se ha comido y ha muerto. Es que está jugando demasiado agresivo esa Butch, ¿no? O sea, no tiene visión realmente. No está comprando wars ese tío, ¿qué coño pasa? Ahora ha comprado una sentry. Y la ha puesto abajo. Que esa sentry abajo creo que no va a aportar absolutamente nada, porque te vienen por arriba y te matan, ¿sabes? Es raro de cojones, sinceramente. Double magical backline that you know is going to get damage on you. If you're playing against something where you can reliably play around the cooldowns, then you don't have to go for this hybrid itemization. But it's specifically because you're not avoiding wash damage. It's just, it's inevitable. Panic ulti. So you might as well have at least some way Panic to deal ulti. with it. And Jisoo potentially counting his lucky stars that he does. And I have to give, I think, another special shout out to Dashboard, because not only is it an upgraded shell, but the Phantom shell at that. So it's like, okay, run away from Promise's ult, deal with everything, be fine, which is what you're going to be hoping for right now. Aquí le han forzado la ulti al bicho este, lo tiene chungo, Lo que pasa es que no va suficiente tanque, ¿no? El Rundas. A ver qué hacen. Ojo, están muy tocados todos, ¿no? Dashboard, Rundas, both the frontliners. Rundas tiene ya 20 y pico stacks de la tabletilla.
Tripno and Ojo. Promise started up. Dashboard, Rundas, Joshi. Still right here. Jisoo going to be looping around. Pyromancer getting low. Se le han llevado los Tyrian. Cuidado. Los Towns. Ok, otra. Esa ha sido muy buena ulti. Lo que pasa es que están sin el AEC. Tienen que pirarse en realidad. Tienen que pirarse. Nah, están muertos. Han peleado un 4 para 5. Simplemente. 4 para 5 encima sin ulti de Jorm. Ha entrado bien el Jisoo, pero claro, complicado. Y ahora aquí se van a llevar un Free Fire también. Buah, duro esto, Duro, duro. No, van a tardar mucho en hacerlo, Llega el otro por detrás, va a hacer pupita ese. Se tiene que pirar. Está muy low, ya va a morir. Madre mía, qué pochardo, ¿no? Pero encima, el Anur, ¿qué pasa? ¿Está jugando un arranque de este o qué? ¿La roba? ¡La ha robado! ¡La ha robado con el 1! Madre mía. Vaya robo más clave, cabrón. Vaya robo más clave para joderlo todo. O sea, lo han hecho fatal los dos equipos, pero fatal. Y el Anur este que ha dicho no roto ni de coña, tío. Joder. Madre mía. Qué liada. Ahora han conseguido los otros 3 fires. Se van a hacer la prima al gol esta, en serio. Joder, se llevan la gol encima. No, no sé si le da tiempo, No le da tiempo, ¿no? Ahora están troleando, están troleando. O se la han llevado igualmente. Seguramente muera Dashboard. No, va a salvar, parece. Bueno, ya veremos. Uf, no ha llegado a ser buena la ulti. No ha llegado a ser buena del todo. Se llevan la gol y Fire ellos. Súper random esta partida, la verdad. Pero la Nur se ha pegado una FK farm de 2 minutos, tío, y literalmente va al mismo level, O sea, ha estado en la línea todo el rato y no ha hecho nada. La Nur se iba en la mierda, ¿o qué pasa? O sea, es que no tiene sentido. O sea, no ha rotado en 2 años, Literalmente. Now Jisoo trying to turn that into something. Double taunt over on left. The Riptides. Hace mucho daño ese hombre. Qué buen knockup. Nada, va a hacer mucho daño, Aquí el Rundas tiene que ultear. Y se muere antes, tío. Llega el Rayin. Esto tienen que salirles bien, joder. No, increíble esto. Ulti del Rayin. Tiene que matarlos. Nice. Nada, está bien el Rayin ahí, Va a hacer mucho daño. Raret del play, gente. Raret del play, tú. Raret del play, no me voy a engañar. O sea, rarete. Joder. Hostia. Pero ha sido culpa de que era un Fire muy temprano, O sea, ha rotado una Instar level 15 a hacerse un Fire Giant. Tenían literalmente, no he visto menos DPS en ese Fire Giant en mi puta vida, literalmente. O sea, han tardado 2 horas en matarlo. Tenían una push pegando que quitaba negativo. Y luego tenían la Instar que pegaba menos todavía. Y el Camados que estaba zoneando. O sea, no estaba ni pegando al Fire. Han tardado como 1 minuto y pico en tirar el puto Fire. Estos son los malos o los buenos de SCDNA. A ver, un equipo de los buenos y el otro de los malos. Ahora, ¿cuál es cuál? Te pregunto. Dímelo tú. ¿Cuál es cuál? ¿Quién es quién? Will be in a good spot to grab that. Pyromancer spawns back in. Dashboard, Mando over on this side of the map. Zin's over on the left side. So this is going to need to be perro agresivo. Se lo llevan. El Rundas va a empezar a hacer bastante daño, Lo que pasa es que como que lleva muy poca build, ¿no? A ver, en minuto 20 la gente va fatal de level. Los Soleniers van level 17, va 0-3-1, el otro 0-2. No sé, bastante lamentable. SCC. Vamos a ir aquí, standings.
a decent fight around Beacon, which led to a Pyromancer for them. Now also this middle tier 1 tower, and what was a somewhat small lead for the Tyrian Weavers has turned around and they go for the fight here. They lock him down. Jisoo goes around again, forces out some CC immunity. Might have the damage here. ¿Muere ese? Muere. Piqueito al Promise importante. Lo que pasa es que de Fire no les queda nada ya. En realidad están aquí haciendo un poquito inteada, ¿eh? Un poquito inteada, gente. Fall back, even though they have the 4v5, couple ults used, Jisoo, Joshi. So instead a small reset or maybe just a bait, Jisoo blinks forward, gets a great pin, but good reactions from the Weavers. Madre mía, pero están peleando encima de la ulti de Apuch, tío, esta gente, te digo, están un poco calentados. ¿Va a morir Nimaizen? Yo creo que sí, ¿no? ¿Va a jugar lo defensivo? Lo juega defensivo, tío. Qué raro. El top player damage, por eso el Jormun, ¿eh? De bastante, además. Which, you know, puts a bit of a damper on the end of your FG push because now you're giving up this Oni Fury on the back end of it. Things were looking up for Oblivion. They got, as I was saying, a lot of value. Me faltan cosas, tío. They turned around a game that was starting to get away from them a little bit and put their grasp back onto it. Este es el segundo game del día. El primero ya lo han hecho. Porque no estaría el primer game o algo así. No se habrá presentado alguien, tío. Digo, no me cuadra algo, tío. Digo, algo no me cuadra. Y no me cuadran muchas cosas, la verdad. Esto está fatal, esta puta bracket, tío. O sea, ¿pueden arreglar la mierda esta, tío? O sea, está como el orto, cabrón, la web esta. Te juro que esta web da puto asco, ¿eh? Esta web da puto asco, tío. Está todo mal. Toda la bracket mal. Todo mal. O sea, pones ahí NA Championship y te sale el del año pasado y dices, pero tío, por favor, se hacen las cosas bien, tío. Es que aquí no se puede ver nada. Pero han hecho lo mismo con Europa, ¿eh? Súper mal. Pues hoy solo tendremos 3 partidos, gente, ¿eh? Este no es el partido de los buenos. El de los buenos es el de las Valkyrias. El de los buenos era de las Valkyrias. ¡Buah! Destruido, ¿eh? Destruido. El de las Valkyrias, gente, que Valkyrias son Sanford Sother, Erupt, Aquarius, Gamma y Wowie. Ese es el partido bueno, que no han jugado, por cierto. El Cat Club. El club del gato nos ha presentado o algo raro, no sé. Muere Inmaicen 100%. Dios, qué reventada. Esto es barrida, cabrón. Madre mía, el chase ahí hasta la cocina. Seguramente se va a cargar a los dos, ¿no? Sí. Se carga 2 y probablemente los otros tienen que cancelar Fire Giant, ¿eh? ¿O qué? No, no, se lo hacen, se lo hacen. Joder. ¿Cómo que lo están reventando tan fácil? No, ninguno de estos equipos es top, gente. Me gustaría ver cuál es el top, pero el top son Valkyrias y creo que son los Sages, el otro top. A ver, los Sages, deja que mire el equipo. Sí, tienen a Neihu, no está mal. Yo creo que sí, que los otros son los Sages. Es que te pones a ver los standing de NA y te salen los de la Europa, tío. Es como... Muy bien. Aunque los Tyrian Waivers estos quedaron bastante bien, creo. Según esto. Bueno. 4-1 quedaron los Waivers. Y están perdiendo contra los Oblivion. Que quedaron... No, esto está bugueado. Si es que estos no existen. O estos son de SCC. Podrían ser de SCC los Oblivion. O sea, de SOC. ¿Va a perder el top 2 team contra el SOC? Sería curioso. A ver, la SCC de NA es peor que la de Europa porque en Europa
los mejores no tienen SPL. Simplemente. Entonces hay muchos players que tienen nivel de SPL y deberían estar en la SPL que no están en la SPL. Mientras que en la SCDNA, si eres bueno para estar en la SPL, estás en la SPL. Y si no, es que no eres tan bueno como para estar en la SPL. Mientras que en Europa sí que hay jugadores que son tan buenos como para estar en la SPL, pero no lo están. Aún así, sí que es cierto que hay un par de equipos que estarían bastante cerca de estar en la SPL. Eso es cierto. Podrían estar cerca de estar también. De SPL, pero te hablo de un top 7-8. Porque los de SCDNA no son como los de SCCDU, que pueden estar peleando por un top 4 de SPL. Estos están peleando por un top 7-8 de SPL. Igualmente, sí que es cierto que la SCC de Europa reventó a la SCC de DNA en el torneo pasado, porque son mejores simplemente, pero es cierto que no son malos, que son cosas distintas, ¿vale? Que sean peores no significa que sean malos. Por ejemplo, al final ha pasado, por ejemplo, el Seed 3. Han pasado al... El Seed 3 ha pasado al Mundial, al clasificatorio para el Mundial, y el Seed 2 de Europa no. Solo desde el Walker y compañía pasaron al final ganando lo del World. Eso era inesperado, pero pasó. Y ganaron 2-0, Scarabs bastante contundente. Mala ulti, muy mala ulti. Mala ulti, pero bueno, han quemado todo. Han quemado todo para defender. Y joder. Madre mía, el Rundas ese. Ha pasado ahí a saludar y le han saludado a la cara, ¡Ojo! Beats. ¿Uno de vida? Madre mía, qué pochardo. Encima han tirado ahí un Phantom Shell todo raro. Esa serie ha sido malísimo, Me da que el Runda se está tirando como unos un poco malos, ¿no? Aún así va al top damage de su equipo porque está pokeando mucho igualmente. Pero los unos no están siendo muy buenos, ¿Le se ha caído tan bajo? No, en realidad no están en un súper mal roster. No son mal equipo, los de Weavers. Solo que, bueno, no tiene mal nivel Layers. No tiene mal nivel Layers. Solo que no tenía buena actitud en principio, creo. De hecho, Layers tuvo que le echaron del competitivo, creo, porque no quería moverse o algo así, ¿no? No era que no quería moverse. No fue a la LAN y lo banearon del competitivo. Es por tema de actitud, ni siquiera de mala actitud como tal, sino bueno. Por temas, cosas, pues ya está. No quiso ir a una LAN. La cosa es que no quiso ir a una LAN y lo banearon del competitivo porque no quiso ir a una LAN cuando había afirmado que iba a ir a la LAN. Que no iba a ir no iba a estar en la SPL en la fase regular, pero sí que iría a la LAN. Y no fue a la LAN y lo banearon del competitivo. Solo creo que fue el principio, ¿no? Creo que solo fue el primer split, por eso, el ban de competitivo. Pero claro, si hay roster ya formados y te han baneado del competitivo, no sé. Si quieren meterte en un team o no, ¿sabes? Depende. Pues sí, te quieren meter en casi todos los teams porque seguramente eres de los mejores, pero no te quieren en la SPL, ¿sabes? Si no puedes. Harry lo habría hecho mejor. Hombre, papis, se mucho papis. Y Yoshi está reventado, no sé qué le han hecho, pero lo han explotado, This is where it gets a little awkward, and this is where, you know, we've been talking about, and we saw actually bans on like Thoth, Kukulkan, things like that. ¡Ojo! Because those burst mages are so Ahora hay mucho más daño ya, en este fight. Still gotta be careful, even though you know you have the numbers advantage. Pyromancer goes the way of the Weavers, Fire Giant's already half health, dashboard. Into the ult, tries to go for a pull. Rundas ulti. ¡Buah, qué buena ulti a 4, ha caído ahí. Ya han hecho el zoneo suficiente, pero la cuestión es, los otros también están zoneando por el otro lado, ¿sabes? Okay. Están como pillando mucho, ¿no? Nosotros tienen las curas de Yemoja. Nosotros no tienen sustain. And Layers still have theirs, and we'll see what they can do with it. Fire Giant started up again by the Weavers. They try to lock this down. Oblivion's gonna walk in, and now it's just Dashboard muerto. De gratis. Ha muerto el Remakami. Vamos a ver cómo sale esto.
Está muy low el Minjo. Están súper low todos en esta lucha, ¿eh? Hostia, ¿van a morir todos o qué? ¿Quién se ha ido al fire? Madre mía. Layer se ha matado a todos, se ha hecho una cuadra tranquilito. Ha sido una lucha rarilla, ¿eh, gente? No voy a engañar, lucha rarilla. Rarilla, rarilla. ¿Los Wardens qué tipo son? Los de León son los Wardens. No tienen mal team, ¿eh? No tienen mal team. Pero el León va de support, pone aquí. Lul. I don't know if it was Rundus with the breath or it was Jisoo who somehow snuck his way in there. It looks like the last runic bomb was expended in that engagement. No, se supone que los Weavers son top 2. Lo que pasa es que los otros son del shock, creo. No los veo en ningún lado los otros, pero ¿cómo van a ser del shock si esta gente no es tan mala? Estuvieron en clasificatorio mundial y están en el shock. Es rarete, ¿no? Rarete. No voy a engañar. ¿Esto por qué se me ha puesto? Un segundo. No sé cómo se quita la vista previa, ¿eh? Aquí. Mando Warrior had to jump away from his fellow backliner because in addition to layers in my Zen es que muy por encima y no consiguen ganar una teamfight. Pero es que no es cuestión de ganar una teamfight, es que están peleando, o sea, los otros tienen el sustain que está muy bien, pero creo que están jugando muy mal con el poke del Yorm, sinceramente, y que creo que la EC literalmente el Mando Warrior ese no está haciendo una puta mierda. O sea, pero nada, ¿eh? O sea, me da la sensación de que ese tío no está haciendo nada. Quiero ver el damage otra vez, Done, porque ese tío no me ha parecido que hiciera nada, literalmente. Se le veía perdido en la lucha. Va con build de Pen, no va ni con build de críticos, por lo cual tendría que hacer más daño pasivo, ¿sabes? Por los rebotes, pero claro. Rarete. Entrar ahí con un Yorm va a ser un sufrimiento, te lo digo. O sea, entrar ahí va a ser un sufrimiento. A ver qué pasa. ¿Quién ganará el 1 contra 1? ¿El Kamazots o el Erlang? Quizá el Erlang lo gana, ¿no? Es que Erlang pega muy duro. Lo que pasa es que va con demasiada resistencia, ¿no? O sea, va muy tanky. Muy tanky. Pero de tanky mágico, sobre todo, ¿sabes? Porque tiene un Kusari, un Discord y un Absolution de defensa mágica, ¿no? Y de física tiene realmente el Discord y el Starter. Mirad el damage. AD Carry, 14.000. Ese es el problema, claramente. El otro ha hecho 21.000, que son 7.000 más, que son una teamfight en muchísimo. También te digo que ese bicho lo tiene más fácil para pokear con el 1-3, pero a mí me ha dado la sensación de que ese tío no estaba pegando en la partida el AD Carry. Un AD Carry en este punto tiene que estar reventando cráneos y es que no le veo pegar. Al menos que la Shane y se muera, tío. Pero yo que sé, caga algo. ¿Sabes? La Shiny muérete. Pero 14.000 de daño, cabrón. Nada, la build de Nanure es la típica de antitanques. Pero si eres antitanques tendrías que pegar al tanque y reventarlo, ¿no? Pero no parece que esté pegando a nadie. Looks like they're kind of starting to get the better end of things. Oblivion have made it very clear that top of their priority list is making sure FG goes in their name regardless of the way that the team fight does. Bueno, no tiene un tanque para que le pegue al Anur, pero tendrá que pegarle a alguien en el Anur. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque si te haces build antitanques es para pegarle a los tanques. Y si crees que no hay que puedes pegarle a los tanques, pues hazte la de críticos. Eso ya tienes que decidirlo tú. En el momento que buildeas. Igualmente, a ver cómo sale esto, cómo fuerzan. Están volviendo a coger el control. Mirad ese poke, ¿eh? Ese 1. Tiquea fuerte, ¿eh? Tiquea fuerte, cabrón.
is not a jungler that will poke you from a distance. If he's not directly on Madre top mía, of tú. somebody, it's a bad look for him. And Joshi is dying. ¿Vale? Pero vaya overcommit, tío. Shell, Aegis, de todo, tío. Solo por la ulti del Kama, ¿eh? Puah. Shell y Aegis, que lleva Relic, o sea, que tiene Shell cada poco, la verdad. La Relic es la polla. Pero bueno, mirad el poke de la pava esta. Está siendo muy bestia, ¿eh? El poke de la Morgana. Están comiendo todo el poke y están pillando. ¿Dashboard va a morir? No. Zonea Sufi, creo que sí va a morir, sí. Joder, qué poco hacen los cabrones. Nada, es que no hacen nada. Que el único que hace algo es el jungla. Tal cual. El único que hace algo es el jungla, gente. Mira la ADC, otra vez no pega. Otra vez no pega la ADC. Es que no está haciendo absolutamente nada ese pavo. Ya está. Ha llegado a comerse un cat y irse, ya está. Buen trabajo. Vámonos. Se tire solo Elena, pero es que ¿qué quieres? Que algo tendrán que hacer. Es que no hacen nada los otros. Está el tío a la desesperada ya intentando cargarse al pavo ese porque es que dices que nadie hace nada, cabrón. Y literalmente se lo ha soleado. He produces so much space there for the Weavers by just being willing to take that engagement. And the Bat Out of Hell is a big cooldown to expend, don't get me wrong, but forcing Joshi to that fight meant they pretty much won it for free. Eso no pueden defenderlo encima. Una ulti de Puch. La cosa es que no pueden hacer nada, tío. A los Blandengel le pega bastante, el Yorm. Aún así no me está dando sensación de que esté pegando mucho, Porque sí que es cierto que va a top damage con el poke y demás, pero no veo que esté pegando un daño efectivo. Realmente le ha pegado mucho daño random que está curando todo la yemoja. Entonces es un daño como inútil. Por otra parte es que mira, o sea, la Morgana ha hecho 36.000. El Reina ha hecho solo 26.000, que es 10k menos, y el AD Carry 15.000, el otro 24.000. Es que hay mucha diferencia, tío. Aún así, los magos en la solo ya no se jugarán tanto. Esto está jugado en el parche anterior, Hostia, vaya daño, tío. No, está pegando. Es que vaya carro se está marcando el jungla, te lo digo, O sea, está carreando el puto jungla solo. Tal cual, El main guiso. Literalmente está jugando solo. Bueno, bien defendido, la verdad. Estos se están calentando y yo creo que van a morir, O sea, ¿qué hace el main guiso ahí al 10% de vida? Se va a comer un cate de la Morgana y se va a morir. O sea, tienes que irte a base, cabrón. Que pushen los otros, pero tú estás al 1%. Ah, yo creo que se están calentando. A ver. Phoenix va a caer, pero no sé. El que estuvieras tú ahí o no era irrelevante, ¿sabes? Literalmente. El Anur ha hecho un poco de daño esta lucha, creo, ¿no? Porque está con 21k. Que ha pegado, ¿no? Ha pegado esta lucha al menos. Raramente este primer game. Sí, pero no es... Es el primer game, pero en realidad es el segundo set, Es el segundo set del día. El primero no se ha jugado, no sé por qué. Primal Fury. Hola, Chancho. Maybe actually getting more important. Oblivion, maybe overstaying their welcome. Promise really wants to chase him down. And gets a great Riptide into a good River's Rebuke. Locks down Mando. The fadeaway kill. This could be important, but the shielding. And more important, the Phantom Effect. Walks through the wall, leaps away. Salvado por la campana, Casi muere el Mando otra vez. Sí, esto se juega yo creo casi 100% en el parche anterior. Pero casi 100%. Porque si el anterior se jugó en el parche anterior, este se tiene que jugar en el parche anterior, por lógica.
going to be layers in the 1v1 with Jisoo in the mid lane pushing up those fire creeps, which is a 1v1 Jisoo should probably win if he can get a good angle of attack, which means Layers has to play a little bit more careful, and the rest of the Tyrion Weavers think that. La verdad es que con la build de tanque que lleva el Jisoo igualmente revienta, ¿eh? Y está pegando durísimo. 24 casi tal, no parece que tanto, pero está tanqueando, aportando un montón. Pensar que con la build que lleva tiene como 200 de cada protección fácilmente, ¿vale? 200 de cada. Más la ulti que le da 30% de mitigación. Ese tío está tanqueando como un campeón, ¿eh? Te lo digo. La ulti, cuando ultea, tiene el absoluto en que le da un bits para luego poder tener el bits para escapar. Nada, está guapo. Aún así es porque en vivo, o sea, eso no creo que se debiera poder transmitir directamente, Matute. Gente pa' borracha, ¿sabes? Literalmente. Rarete, rarete. Rarete, rarete. So they use their all-in style of composition where you have to use all of these ultimates in conjunction with one another. You have to get good penetration to the backline. El Jisoo está jugando muy bien, la verdad. O sea, Jisoo está jugando muy bien. El que está pestando es el Anur, por lo general. A ver si se hace una buena jugada y tal, pero está pestando bastante. Lo que pasa es que esta última lucha, Istar tampoco ha hecho absolutamente nada, ¿eh? Los que están ahí en daño, la Morgana está pelando, ¿eh? En daño, pero pelando. Está haciendo Morgana. Tiene poti de 3K, la Morgana da miedo, ¿eh? Se ha popeado la poti de 3K. ¡Qué buena entrada! Ha sido muy buena entrada, ¿eh? Pero va a morir. Tiene una Aegis por alguna razón, pero muere. Muere. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ese tío? A ver, ha tardado mucho en tirar las cosas, ¿vale? Tenía que haber ulteado. ¿Pero qué está haciendo el resto del equipo? ¿Por qué está solo muriendo contra 2 carries y el resto no está haciendo nada? Había sido una entrada buenísima. Ahí si entraba el equipo, te digo yo que era buenísima. O sea, knock-up a 2 carries, entras con uno, tiras el 2, tal, lo tienes bien. No. No van a poder defender la derecha otra vez. Pero bueno, han forzado a irse a base al Layers. Quizá tienen que hacer engage aquí en la derecha. No tienen ulti de Apuche en principio. ¡Ojo! Vaya Town. Doble beats directamente, se tienen que pirar. Ulti de Apuche. ¿Pero qué hace ese tío? Ha muerto por Fénix. La entrada ha sido muy buena, ¿eh? La entrada ha sido muy buena. El Taunt de... Taunt a 2 doble beats, ¿eh? A los carries. 2 beats de los carries y te salvas encima. Más no puedes pedir. A ver qué pasa. ¿Puede llegar a engancharlo? No, no ha llegado al que importaba. Ha troleado. Quería llegar a la Istar, pero se ha puesto a dar vueltas en círculo. Después de darle un 3, pues no llegas. Mira el Promise. Que no lo saben dónde está. Lo han visto. Está aquí detrás. Uf. Estaba buscando una cazada al Promise, ¿eh? Si le hubieran cazado al Promise hubiera estado mejor. No lo han visto a tiempo. ¡Ojo! Han sido 2 Phantom Shells por eso, ¿eh? No 1, 2. Han troleado bastante. Van a cazar al Rundas, ¿eh? ¿Tiene ulti? Tiene ulti, tiene que ultear ya. Van al medio. No tienen minion, pero no lo necesitan tampoco y los otros tienen que irse a base. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Ves lo que digo? O sea, el Yorme se pega,
pero no suficiente. Al no tener el Book of Thought y tal, realmente con el proc no está haciendo tanto, porque sí que pega el tick, pero es como que ¿sabes? Sí, va con 45.000 de daño, dirías, joder, ¿cómo está reventando el Jorm? No me lo parece realmente, no me lo parece, porque es buen daño, pero teniendo en cuenta que está curándolo todo la otra, no es suficiente buen daño, no tiene Divine Ruin, ¿sabes? Cómprate un Divine para hacer ese poke, ¿sabes? ¡Ojo! Muere Promise, creo yo, ¿no? No, porque ha dejado de pulearle. Ha sido Beach y luego han dejado de pulearle triple Phoenix Down. Eso el juego. Es el Compassion. No, porque Compassion hace que se coma daño la tía esa, pero no se come nada. Tampoco la tía, no está pillando mucho. Literalmente. El Compassion lo que hace, gente, es recibes tú el daño en vez de tus compañeros. Pero alguien tiene que recibir el daño. Y no parece que haya mucho, ¿sabes? Si no digo que no sea Jorm player o lo que sea, pero la cosa es que no está, aunque haya hecho 46.000 de daño, no ha sido esta partida, claramente, daño efectivo. Ha sido daño, pero no efectivo. ¿Sabes lo que quiero decir? Los 27.000, por ejemplo, del Erlang me han parecido mucho más efectivos que los 46 del Jorm, que habrán sido 10 en la línea y 30 en poke random. Pero efectivo, 6K. ¿Sabes? Lo mandan rápido porque los otros van a críticos y no tienen anticríticos. Ninguno de los dos. Dices, tienes una de carry con 50% de crítico. ¿Te compras el anticríticos? No. Bueno, pues te vamos a hacer daño. Te vamos a hacer daño, la verdad. Tienen 2 Erosions, gente. Tienen 2 Erosions. Y no tienen el Divine del Jormun, que vendría de puta madre, ¿sabes? Dime. I do think that their siege defense, again, not great, but their jungle fight has been pretty solid. So it might not be a bad idea for them to just run it down and try to take this fight, but it's so fast to burn. They aren't able to get there for the Fire Giant. Now you're in the weird zone of limbo. You're caught out in the jungle. Dashboard is walled off right now, and the jump back from layers immediately onto Joshi, looking for the carry, looking for the support, is able to at least find one, but Jisoo, separated from the fight layers, gets into the back, finds Mando. Tripno looking for the kill onto Joshi, and is able to find it and falling apart at the seams, ripped apart by the Weavers. Oblivion. Well, they're going to be saved by the fact that their Titan is not in the Titan room right now, but with that knocked down, 60 seconds on the clock, the Weavers will march down right, knock the Phoenix down if they so please, go into the Titan room, and they'll win game number 1. No he visto la teamfight, gente. La verdad, no he visto la teamfight. Estaba empanado, pero... Solo he visto que el Erlang ha intentado hacer cosas y han muerto. Están jugando con el parche anterior, sí, gente. Todo esto es parche anterior, todo. A ver, Oblivion... Debo decir que Oblivion raretes. Raretes. Pero una cosa os digo, los Tyrian Waivers para ser el top 2 de NA, raretes de cojones también, ¿eh? Han apestado fuerte. O sea, sinceramente, han apestado. Esperemos que el próximo game lo jueguen un poco más sólido, porque este ha sido, vamos. Y este tipo con la nevera es el tío de la nevera, gente. Es un tío que en su cuarto tiene una nevera. Hay gente que tiene un minibar, hay gente que tiene una botellita de... Este tío tiene una nevera. Y ya está. ¿Por qué? Porque vive en la cocina. Realmente ahí al lado de la cama tiene los fogones, ¿no? Es lo que hay, gente. Es lo que hay. No pasa nada. Vivir en un cuarto pequeño. Sí, una cosa es vivir en un cuarto pequeño y otra cosa es tener una cocina en el cuarto. O sea, no creo que sea un cuarto pequeño cuando tienes una nevera, ¿sabes? En el cuarto. O sea, no me jodas. No puede ser pequeño. Esto es un cuarto pequeño. Literalmente aquí yo no puedo meter una cama y menos una nevera gigante. Bueno, a ver, me cabría la nevera donde tengo el arcade. Quizá me quito el arcade y me pongo una nevera, ¿eh? Poca broma. Una nevera en caja, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Mirad esos críticos, tío. Es que le han volado.
La verdad es que el nivel de NA, tío, está flojete, ¿eh? No han jugado muy bien este game. Vamos a ver el próximo. Pero en realidad yo no veo malos players. O sea, por ejemplo, Layers está bien, Inmaicem no lo hace mal. Tampoco es un super top player, pero bueno, ahí está la cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? Ya te por aquí. Hostia, ¿me habré comido la música, tío? Creo que sí, ¿no? Un poco de música nos hemos comido. Bueno, yo qué sé. Vamos a ver el siguiente game. Claro, claro, es lo que digo, es lo que digo. Pacho, eso justo lo he comentado al principio, que los equipos de Europa son tan buenos porque no hay SPL en Europa. Si en Europa hubiera SPL, habría menos equipos buenos en NA, eso para empezar, porque muchos Europa SPL players estarían en Europa. Pero lo que pasa sobre todo es que muchos son que no quisieron ir a la SPL. No que no pudieron, muchos no quisieron incluso, ¿sabes? Y entonces siempre ha habido mucho nivel en la SML de NA, o sea, de Europa. Porque es que tienen ese nivel. En NA, bueno, son buenos también, pero menos buenos. ¿Por qué? Porque los buenos ya han sido fichados para la SPL. Si de hecho ficharon a un europeo para la solo en la SPL. Y es como, has fichado a un europeo por encima de uno de NA. ¿Sabes? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Man, yo soy seguidor tuyo desde hace como 8 años. Pues me alegro, me alegro. Ha jugado bien, la verdad. Ha sido el único que ha hecho algo en la partida. Es que la Nuris estaba literalmente AFK. ¿Serio? Muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Y antes Cascu con los 27. Muchas gracias, por cierto. Digo, como Gorcho, habré todo este año, el que verano me pasaré más seguido. Éxitos. Me alegro, tío. Me alegro que hayas aprobado, cabrón. Eso está claro, José. Tiene una nevera porque puede. Esa es la mejor respuesta, ¿no? No he jugado ni al God of War como para jugar su DLC. Claro, claro. De hecho, los hay. Porque Mambo, por ejemplo, tiene nivel SPL. Claramente ya lo ha demostrado clasificando para el Mundial el año pasado. ¿Sabes lo que quiero decir? Y también tienen nivel SPL, yo creo que los Scarabs y también los Wargs. Yo creo que esos tres equipos tienen nivel SPL de al menos top 7-8 de SPL de nivel. Y luego tienes equipos como Mambo, concretamente, que yo lo pondría en top 5 del 6 al 4. Yo creo que pelean por ese puesto. Por eso creo que Mambo puede llegar a semis, porque perderían semis como uno de los, como el top 4, por ejemplo, pero duramente. Y perderían semis porque, bueno, han llegado hasta semis, que no estaría mal. No los veo campeonando a Mambo, la verdad, no los veo. Aún así, el meta de Warriors puede favorecerle mucho. Si el meta de Warriors, Julio va a destacar más todavía. Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, vamos a ver cómo se adapta este nuevo parche. Parece que los Warriors están funcionando, se están llevando bastante. No sé, habrá que ver, simplemente, ¿sabes? O sea, ¿qué hemos dado, Nicolás? Claro, claro. O sea, el equipo de Scarab son gente campeones del mundo, son gente que ha jugado en la SPL mucho tiempo. O sea, no es que sean cualquieras. En el Scarab, o sea, en Hex Mambo tienes al Julio que ha estado en SPL, que además tiene nivel SPL claramente, que ha estado también
bueno, que estaba ahí dándolo todo, aunque no pudo llegar a jugar suficiente y ya estuvo dando bastante buen nivel en la solo lane, la verdad, teniendo en cuenta que jugaba con Pink Div. Y luego estaba el de Zoni, que jugó con Pink Div también con Valkyrias y bueno, arrasando realmente en la SPL, ¿no? Cuando jugó con Valkyrias, lo que pasa que había Pink Div el copón, porque no pudieron viajar por el tema del... Creo que fue por la época, eso que fue el COVID, ¿no? No me acuerdo en esa época, creo que fue por COVID. Creo que eso fue la época del COVID, ¿verdad, gente? Si no me equivoco. Cuando lo de Valkyrias con... No sé si fue el COVID, Valkyrias o fue... Yo creo que fue el COVID. No está mal. ¿Jugó con la SPL? Sí, solo jugó un split, pero... Antes de ser baneado jugó. Todo el 2020, ¿no fue? Pues jugando con Pink Div, pues ¿qué vas a hacer, no? Es que no puedes hacer nada, es que hay Pink Div, tío, ya está. Lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué fecha han enviado el mundial? El clasificatorio mundial es del 4 al 7 y el mundial es del 12 al 14. Todo es muy importante de verlo. And unfortunately for them, the SCC didn't exactly have great capacity to secure their objectives, or perhaps maybe they had the potential to do it in draft, just weren't quite able to execute with it on field. So Casi eso. Fire Giant steal ¡Hostia! ¡Un sub! Es que el Medi ese... Es que mirad todo lo que estaba curando Yemoja. El hecho de que no se haya comprado el Yorm un Divine me parece lo más troll que he visto en tiempo. Con lo fácil que aplicas el Divine, tenía Divine y Erosion. O sea, tenían dos Erosions y no tenía ningún Divine él. Que dices, tío, píllate el Divine. Mira, aquí es cuando se ha cargado a todos el Layers. Literalmente matando a todos. Nadie siempre contra la cama. Nadie hacía nada en general en este equipo. O sea, literalmente nadie hacía nada. Solo el Erlang intentaba matarlos a todos y ya está, eso es todo lo que ha pasado realmente. Este tío con críticos y no llevan anticríticos. Es que parece que quisieran perder los de Oblivion. Simplemente querían perder. A ver, es un team del SOC, ¿vale? Es un team del SOC. Es lo que es, sin más. Pero la cuestión es... Es que parecía que no quisieran ganar, en serio. O sea, no, ¿cómo te compras ese...? O sea, es que no entiendo. O sea, te compras el Divine en vez de el puto Binding o el Erosion. Sobre todo el Erosion me parece malísimo. Porque el Erosion solo afecta en cierto rango. Y en cierto rango que va a estar ¿quién? ¿O el Dashboard? Tú, no sé, pon el puto anti-healing, tío. No sé. Sí, el Barón no ha hecho nada tampoco. Ha sido bastante useless. Uno tenía en Yemoja, que es uno de los mejores supports en late. Y los otros un Barón. Ya he dicho yo que os apresuraba, no sé qué, y me estaba perdido totalmente. Terra, muchas gracias de mesado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Aún así, los otros han jugado bastante mal el game. Bastante mal el game. En la realidad, ¿eh? It just doesn't seem like that god exactly stacks up in damage output when compared to mages, and doesn't have the same bully potential that maybe some of the more oppressive warriors do. And I know oppressive warriors oxymoron in current meta, but there's pues en los nervios. Siempre podemos achacarlo todo a los nervios, pero es una tontería. O sea, esta gente está peleando contra ellos en ranqueta diario, seguro que están scrimeando y no sé qué, es como no te pones nervioso, tío. O sea, no te pones nervioso. Yo fui a LAN, tío, y estaba menos nervioso que en mi casa, literalmente. Y esto es online, ¿sabes? Sí, sí, sí.
La verdad es que sí. Top pick, top ban gods all last week during the EU SCC. Now seeing it come back here for first pick along with Raijin for Oblivion. Just really good itemization as it stands. Book of Thoth seems to be back in the meta. He's one of the better users of that item, as well as just having that long-range artillery damage. When the games tend to go long, having poke on your side so valuable, especially against a composition that's going to have sustain like Yemoja. So a good applicator of Divine Ruin, and does just enough damage, in my opinion, that Yemoja's healing can't quite stack up around the Fire Giant or around Phoenix Sieges. So I think Thoth in a very good spot. Really good objective secure, which was already one of the strong points of Oblivion's game, was their ability to actually grab themselves the Fire Giant, the Gold Fury. Thoth simplifies that. And then you've got your initiation right around it. The Raijin on its own has been enough initiation for a lot of these SPL teams. Taiko Drum is just a great tool to get the fight started up. Sobek will help you out a little bit in that regard too. Well, I was going to ask, so what mid lane mage do we go towards now? Because you start to look kind of at the ban column. The Kukulkan's already taken away. The Thoth has been picked up by Oblivion. So what was the answer for the Weavers? Well, it seems to be this Vulcan, who's kind of made a rise back here in favoritism. A couple of buffs that came his way, a little bit more damage immediately in range of you. Whenever you fire off that ultimate, no longer is it, I think it was buff from 75 to 80% of damage at the closest point. So a little bit of buff there. And that turret getting a surprising amount of extra damage. And then you couple it with something like a Fenrir now out of the jungle for the Tyrian Weavers. Not many junglers, not many players in general going back to Fenrir, but this one feels like almost like a bread and butter for Layers. Yeah, it certainly is one of Layers' favorites and has a really good matchup into Thoth. Evade and Punish does not work against Brutalize. You'll just be able to chase him down every single time, so good direct counter matchup there. Two gods lacking CC immunity in kit, Thoth and Erlong Shen, means you're going to have pretty decent targets for that Ragnarok to set up for your Vulcan as well. So I think opportunities for Fenrir, but Fenrir is another one of those gods that is feast or famine. If you tend to fall behind on that pick because of how all of his kit works, you need to get into that point-blank range. Maybe struggle a little bit if you start to fall behind, but considering how Layers did in the previous game. Bueno, Warchi, ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Estamos viendo un poquito de competitivo, gente de SCC DNA. Esto lo tengo como una calidad rara, ¿no? Automática. Se veía borroso, ¿no? No sé. Está quedándome ciego, cabrón. Joder. Ahora a lo mejor puedo leer los stacks del pavo ese, ¿sabes? Favorito para el mundial. No hay un favorito, yo creo que hay claramente tres favoritos, que son Styx, los Leviatanes y los Oni. Son los tres que están mucho más nivel, ¿sabes? ¿Cómo va la operación? Dices de la vista. Bueno, yo me operé hace un montón. O sea, literalmente ya pues estoy como estoy. Tío decente. Me quedaré con eso. The guy's great in Jormungandr, don't get me wrong. He is, for my money, the best Jormungandr we've got to offer for Smite competitive. But it just doesn't do it for me in the current meta. I mean, like GMAC was saying, there's a very good reason that it's all mages all the time over there. It's just such good early pressure. It transitions incredibly well into the ¿Pero qué es ese combo? Very difficult to play around the burst damage that they're capable of, the sustain as well, very difficult. Lo pluguea, dice, pues yo le meto un impale. No me lo traiga. Quita de aquí, ¿sabes? Definitely going to help out Oblivion a little bit more here. And I do also like the reprisal of Dashboard onto something of a more traditional support. Yo creo que querían mandarlo al cielo, literalmente al tío. No, lo tienes ahí al lado. Sobek definitely a little bit more safe, has some good mobility, has some better engage, which I felt like the Tyrian Weavers were kind of lacking when it came to something that didn't completely require them to Oblivion was lacking, that didn't require them to all in to get the engagement started. So I think that they ended up with a more well-rounded composition. Obviously doesn't hurt that Joshi's on what a lot of people are considering to be the best mid lane mage right now. So I think Oblivion kind of got a steal in the draft in this one. And honestly, that's a huge deal. You know, I joked about it last time, but like, we're still seeing the Morgan Le Fay Raijin matchup, but it's one that now in solo I think it is, I'm not going to say more comfortable, but maybe just where I'm more used to seeing it as of late. And I really am, you know, in agreement with you where they just win a lot. Although, wow, Riptides from Promise, that's going to be the thing that caught my eye. Is you've got this double reprisal from the duo lane. Promise is warmed up on this Yemoja, and that Riptide right there shows it more than anything.
Dashboard's going to have to be careful. Plucks can be such a give and take ability. And so you have to be very cognizant of where you're using that, where and who you're targeting. But you also have to be worried about what the follow-up is going to be. As well as Layers, who right now is going to be playing a little aggressive, should be spotted out by Jisoo. And so now it's just how much do you want to fight for your blue buff? They step in, secured by Oblivion, but Layers is looking for a little bit more than just the blue buff. Once that first blood forces no es el mundial, no, esto es clasificatorio de SCCNA al clasificatorio del mundial, pero mundial aún no es, gente. ¿Qué te la peña NA? ¿Más nivel que Neu? No, de momento plata este partido no. También te digo, estos no son los mejores, es como cuando estuvimos viendo los partidos. A ver, no son los mejores, los waivers se supone que son de los mejores, pero Oblivion son shock, entonces no esperamos ver hoy el mayor nivel. El mayor nivel se ve siempre el sábado y el domingo, porque son las finales. Quedan los mejores ya directamente, como pasó en Europa. En Europa los primeros días no es que sean malos, es que no vemos a los mejores, que es distinto. Vemos a los mejores jugando contra equipos malos, que la gente ni siquiera está, que a veces trolea de más, a veces hacen mierda, cosas así, ¿sabes? Por ejemplo, el primer game de Valkyrias ni se ha retransmitido, entonces hoy vamos a ver al menos el set de Valkyrias, que eran los mejores con diferencia, porque Valkyrias son un roster muy sólido, digo el roster para que veáis quién son. Son Aquarius, Sanford Soccer, Eru Crimson, Gamma y Wowie. Ese es un team literalmente de SPL. ¿Pero qué haces? Ahí se ha calentado, el main se ha calentado, pero bueno, no sé, han hecho mierda. Mingiso se ha calentado un poquito, Casi muere. Pero es lo que digo, o sea, los Valhalla que hoy no los vamos a ver, por ejemplo, y mañana sí que los veremos, digo yo, porque hoy no han jugado, no sé por qué exactamente, pero bueno, no se han retransmitido esos games, y es literalmente... Sí, Aquarius DNA. Sí. Será SPL Player. ¿Qué es lo que te digo? Esos son un roster, literalmente, esa gente se quedó a las puertas de clasificar a la SPL al principio de año. Se quedaron a las puertas, a un game, literalmente, de clasificar a SPL. Y son un roster que para mí era mejor que el roster que clasificó. Tal cual. Porque yo cuando estuve allí viéndolo dije, para mí son mejores los otros, los que no han clasificado. Lo que pasa es que los otros jugaron un poquito mejor el meta. Y ya está, ¿sabes? Pero los players no eran mejores. As well as Dashboard coming up and getting aggressive onto Zen. Pluck gonna get beads out. And Promise doing a great job with the walls to separate the aggression and allow the carry to walk back. Bien forzado, la verdad, han forzado Beats, ulti de Inmaizen y ulti del Promise. Realmente el Erlang está jugando infinitamente mejor que el otro jungla, que el Layers realmente. O sea, a mí me da la sensación de que el Layers no está haciendo nada. El otro está todo el rato forzando cosas y presionando, y el Layers está AFK. Aunque la partida anterior ha reventado en cuanto a teamface. En cuanto a ganks y tal, tampoco lo he visto tan activo. Lend a bit of additional pressure over here to Mando Warrior and keep him comfortable against Zen. And I do think that that is one that is at least worth una pena por tu mambro. Bueno, clasificó él, pero si es racista, pues a tomar por culo, ya está. Básicamente. Some of our most premier aggressive ADCs in these two characters, in particular this Anhur, that's why he's been so popular recently, is you can play so much more aggressively around things like the shield buff, like the purple buff invades. But people have kind of forgotten just how good Ishtar's all-in is. In particular in a meta where you can build crit, and that dash, once you connect with somebody on the dash, the arrow that follows up, that, despite being an ability, can also crit. Ya se verá eso, Karma, en el clasificatorio del Mundial, porque estoy 100% seguro de que Valkyria va a llegar y veremos a ver quién es mejor. Es que eso es así. O sea, para eso está el clasificatorio Mundial, y eso es lo que mola, de que vemos equipos que realmente clasifican al Mundial, que no se esperaba o lo que sea. A mí me parece Eru Crimson una puta bestia de tío, literalmente. O sea, me parece un tío que es una puta bestia de player. Unable to get the pull back and maybe the follow-up necessary to find that last hit onto Rimikami. And again, we are dodging first blood at every opportunity, it feels like. Although Zen, again, goes for the stun, trying to play aggressive.
this is where things like and specifically gods like the Fenrir, the Erlang Shen, it's not surprising to see them be so aggressive. It is surprising. Mambo juega, no, Mambo ya clasificó. O sea, juega en el clasificatorio mundial, pero porque ya clasificó al mundial. O sea, el clasificatorio. Maybe on de account enero. of the fact that there's just a lot of beads on the other side. Goes in, grabs Jisoo up into the air. Rarete el play, de Layers. Rarete de cojones, cabrón. Uf. Rarete de cojones. And they're going to continue their chase. They not only kill Layers, they want Tripno. Won't be able to find the Vulcan, but the Fenrir has been shut down. Rarete, rarete. Pues Sleeping dejaron porque se acabaron los clubes, porque no rentaban para nada. Aunque concretamente Sanguine era uno de los mejores clubes, porque era de los que más hacía por... O sea, era un club pequeñito, porque realmente no eran nadie, eran solo un club de Smite, pero hacían mucho por el Smite, porque eran un club de Smite justamente, ¿no? Y eran un club que hacía mucho porque hacían contenido, hacían un montón de cosas, ¿no? Con los jugadores. Creaban content, vaya, ¿sabes? Cosa que los otros no hacían, ese es el tema. ¿No genera más hype? Pues no. O sea, hay gente que cree que sí y tal, pero realmente por generar más hype era peor para todo el mundo, incluso para hi-rez. Sí, a lo mejor la gente piensa que es como, no, era muchísimo más hype, ¿sabes? Ha sido Blink de Layers, así que es una buena ulti. Well, they're looking for something. Dual lane now in their own little skirmish. Good damage coming out from Xin. But again, the follow-up, the capability to close out the kills, just not quite there. And a lot of that is just good play and proper timing coming out from Lo que pasa es que ya no hay tiempo, sí. Dashboard, Fuera, tienes que entregársela fuera de la M. And like you said, the blink aggressive from Layers. Sí. And it didn't seem like it had much outside of Rundus immediately replying with the ult. And so the Weavers, the cadence of game right now for them, maybe not favoring things, but despite losing first blood, Niña será en su momento también. Sí, pero no hacían mucho content. O sea, la gente se acuerda de los nombres, un Energy, un no sé qué, Dios tal, son la polla. Sí era la polla Energy y tal, pero ¿era por el nombre o era por el roster? Era por el roster, la verdad. O sea, si... Ahora hace tiempo ya, por ejemplo, que los Leviatanes tienen un nombre, por ejemplo, ¿no? O los Jade tienen un nombre... Claro, las Valkyrias no tienen un buen nombre, porque era un equipo de mierda, ¿no? Pues ya está. Pero da igual, o sea, es irrelevante. Buen impale porque se iba al pozo el tío, ¿eh? Mando just looks so comfortable on this on her, man. I was just taking a moment to appreciate that, and Layers, go ahead and jump away here. Y esa es la cosa, gente. Es lo que hay que valorar. Game number one, which if you had to pick one person or the other, it's very difficult to determine which of these two teams it really favors. Because at least in game one, it felt like whichever team, if you could magically say, all right, you now have a secure ability for these objectives. Vaya daño el todo, ¿eh? But in game number two, as Layers reduced to just a couple of atoms left on the health bar. Here in game number two, it feels like no small coincidence that both Tripno and Joshi end up on secure mages after the wave. Bien forzado ahí los beats. Dashboard gets the beads off of Zen on this purple buff invade, and the turnaround actually coming out. Jisoo goes for the taunt. Zen is looking for the damage. That shield, though, is just holding so much. Now the healing comes in, but Layers is back. He knows the ults are down. Goes up for the... Vaya combo de mierda que han hecho aquí, loco. Vaya calentada que han hecho. Y encima la rotación del Vulcan les ha dejado KO directamente. El Todd no tiene ulti todavía. Está muertísimo este hombre. La intenta robar algo, salvo. No, si hubiera querido ya estaría, pero no quiero. La verdad, no quiero la UI. And Jisoo and the rest of the boys just hang out a little bit too long around the enemy purple buff. They were playing pretty much exclusively off of momentum in that one, but Layers makes his way back from base and gets a pretty critical engagement in that fight. The blink in onto Jisoo. Look, I mean, I coach players on the side. I tell them, don't go blink on Fenrir. You have so many movement tools, you don't need it.
But in a competitive setting like this, where everything is useful, every utility you have is something the enemy team is going to try to take away from you, sometimes you need that additional way to get in and make sure that the ult lands on somebody reliably. And Layers makes a good argument for why Blink on Fenrir can be viable, being the only way that he would have otherwise gotten to Jisoo in time to make that kill happen. Really produced something out of nothing for the Tyrian Weavers, because it was Oblivion who felt like they were playing. Ahora de momento se ponen 2K arriba los Weavers, gente, 1-3. A ver, a mí me gusta mucho más el Tot que el Vulcan, pero como setup, ¿qué opináis vosotros? Se va a volver a hacer, supongo, el main Jisoo, la misma build de antes. Que la misma build implica el Animosity. Y el Animosity es muy bueno realmente contra el... O sea, el Animosity, el Absolution. Es muy bueno contra Fenrir realmente, ¿no? Porque le fuerzas a que te tire directamente la ult. O sea, que no te tire la ult directamente cuando ulteas tú. O limpias a tus compañeros ulteando. Que eso está guay dentro de lo que cabe, ¿no? Está bien. Casi eso. José va con los 25 crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. La setup me gusta también a mí. Lo que pasa es que el Promise vuelve a jugar Yemoja, que es uno de sus picks estrella, y se lo siguen dejando. Y Maizen vuelve a jugar Istar, que antes ha estado bien. Y el mando ha estado bastante pochardo, la verdad. Así que no sé. A ver si Dashiain... ha dasheado fuera. El otro ha ulteado, ¿eh? Y me dicen... Cositas, cositas. Cuidado aquí que se lía un poco, ¿no? Every single member of Oblivion has to worry about every single member of the Weavers having their beads available. Yeah. And you are right to point out the fact that Layers potentially has some heavy lifting ahead of him, just because the crowd control, while not bad from the Weavers, just not incredibly reliable. As Promise goes down here trying to grab a ward, takes a large chunk of his health bar, beads and a ver qué pasa aquí. ¿Beads de quién? Beads de Yemoja. Qué random. Un poco rarete, ¿no? ¿Son beats de Yemoja? Y otros beats ahí, ¿eh? Mira el Jisoo. Está entrando por detrás. ¿Va a aguantar Jisoo? Yo creo que... ¿Pero qué le ha pasado a ese tío? Se ha sido un nipazo, ¿no? Lo han borrado, cabrón. Cuidado la ulti de Vulcan ahí que no se lía. A ver qué pasa. No ha llegado, ¿eh? El dashboard por poquito. Madre mía, vaya borrada, tú. Parecía que había un Fenrir ahí, ¿no? Y de repente no estaba. Joder, qué puto daño todo. Es por el Mirdin, tío. Es el Mirdin, ¿eh? Está rotísimo el Mirdin, tío. O sea, convierte la ulti del Tot en literalmente un ejecute, tío. ¿Sabes? No tiene sentido. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Para ganar esta... Si juegas con el Tot simplemente a ver si das una, ya ganas, ¿sabes? Como des a un carry, ha ganado la teamfight. Y encima... pero es que no se va perdiendo de muchísimo, ¿eh? Esta partida el Rundas. Con Rayin. Aún así, esta partida el mando está jugando mucho más confident, ¿eh? Te lo digo. En la anterior lo hemos visto fatal. En esta va mucho mejor. Se le ve jugando más agresivo, haciendo cositas. Ya no se puede one-shotear. Sí, se puede, se puede. Con Tot se vuelve a poder por el Mirdin, gente. El Mirdin vuelve a one-shotear, literalmente. Hemos visto ya varios one-shots con Tot por el Mirdin, ¿eh? Porque quita 30% más la ulti. Eso no han recibido ningún nerf, por cierto. Por alguna razón desconocida. ¿Se viene un diveo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ojo! Well, it's triple goose eggs. It has been unfortunate. Jisoo hasn't really been over here. Layers has shown up a few times. That tier 1 is ¿Eso ha sido Beats? a tickle away from El Rundan la verdad es que ha paniqueado un poquito. Era imposible que lo mataran. Tenía Beats, a X y ulti. Por ejemplo, sí, sí. Now it's getting taunted back in, but this might actually end up working out well for the Weavers. Jisoo goes for Rimakami, as now in the 2v1 does not seem like Rundas is going to come in and help this one out. So picked Está muerto. up, pulled back, brutalized, killed off, leap in, and Layers is looking ¿Se muere Layers? ¡Oh, qué putada! O sea, menos mal que ha llegado el Tot, pero ha sido putada porque ha dasheado ahí muy guay. Porque le caía el torretazo y lo mataba y no ha caído el torretazo. O sea, no llega a llegar el Tot y sale fatal, ¿eh? Nada, muy buena rotación del Tot, muy clave.
does at least clean up the over-aggression there from the Weavers, who continue to just focus down Rundus. And it was a level and a half, call it 2 levels now in favor of Remikami over there. Means that this Raijin, which I was, you know, heralding as a much better pick Ojo, for Rundus, están haciendo los otros la gol, character than the Yorm. In a much worse spot as now the Oni Fury under contest. Oh yeah, it's in some trouble. Se le ha llevado a los Weavers. No puede matar a nadie, ¿no? Segure con ulti de Vulcan ha sido un poco pocho el Segure, por eso. Ha sido un poco justillo. And now another secure in favor of the Weavers. They put themselves up a good 3,000 gold. There's some pings. Esta partida las pueden ganar tranquilamente los Oblivion solo por el pick de Todd, te lo digo. Es que me parece demasiado clave. Y el Fenrir es un pick bastante pochardo. Se ha comprado, o sea, se ha comprado el Absolution, por eso el Layers. Y proquea cuando le da la ulti. Eso lo han cambiado, ¿no? Eso antes proqueaba cuando acababan las cosas. Ahora proquea al inicio, ¿no? Eso lo deben haber cambiado. Jisoo also will hang on. Remikami under a lot of threat here. Jisoo and Rundus combining to dump out the damage, but he's so safe. O sea, le están partiendo la cara y el tío lo que tanquea. El cabrón, ¿eh? O sea, le han matado, pero lo que ha tanqueado, ¿eh? Joder. Siempre ha sido así. Vale, lo que tardaba en proquear era lo otro. Era el Mirdin, cierto. El Mirdin tardaba en proquear. And it is just another kill. Now tied up 5-5. And Oblivion has been doing a good job towards this early late game. Igual la ulti entra en cooldown cuando le da. ¿Sí? ¿Entra en cooldown cuando le da, no cuando acaba? A lo mejor tiene que ver con cuando entra en el cooldown. Tengo dudas, tío. Puede ser, ¿eh? No lo sé. No sé cuándo acaba. Con el Mirdin es cuando acaba. O sea, con el Arondite. Eso seguro. Pero con el otro no sé si es cuando se ejecuta. Como harán anticrítico aquí, pues ya lo veremos. Ya lo veremos. Joder, lo han reventado. No tenía nada, supongo, el Brutalize, ¿no? Rarete, ¿no? Rarete el play y se ponen 2K y medio solo abajo. Ahora van a tirar la tier 1 y van a hacer un poco de push. Esta partida la tiene bastante bien los Oblivion, realmente. O sea, los veo con muchas posibilidades de ganar, sinceramente. Pero Leo Fenrir, sí, lo malo es que es un Fenrir, ¿eh? Fenrir es un pick con problemas. No va a ganar el 1 contra 1 al Erlang ni de coña. Red leather, yellow leather kind of thing for you. Goremizer, I've been trying to talk about this for like what feels like a couple of minutes. Let's get into it. Está muertísimo. Hasta luego, compi. Blink más innecesario, te lo digo, ¿eh? O sea, estaba más muerto este tío. No hacía falta tirar el Blink, la verdad. Muy buen piqueo, ¿eh? Creo que el pick de Fenrir ha sido como idea de parar al Todd, porque le puede chasear bastante bien al Todd, pero creo que es una castaña de pick y quizá les cuesta la partida, ¿eh? ¿Cuándo juega Julio? Julio ya juega la semana pasada, gente. No vuelve a jugar hasta enero, que ha clasificado ya. Esto es el mismo clasificatorio que jugó Julio, pero de NA. Pero Julio no juega ya. Julio ya está clasificado para enero. El clasificatorio del mundial de enero, que es en LAN en Atlanta. Aggression right now, Dashboard leading the way, and you've got Mando for backup damage onto Remikami. Ult deep from Tripno, able to connect on just one, but the burst. Vale, deleteada, ¿no lo han hecho? Fenrir se ha cargado al Todd, ¿eh? Hablábamos del plan, gente. Pues ha funcionado, ¿no? Están perdiendo esta teamfight, ¿eh? Muy fuerte. ¡Hostias! Vaya trolear. Pero el Fenrir ese muere deleteado instantáneo, ¿eh? Pero se ha conseguido cargar al Todd. No sé qué ha pasado para que muera el Todd. Ha gastado X y todo y se ha muerto. Rarete.
Oblivion have been the pace setters. They go up, they kill off Zen, they kill off layers. They kill off layers a second time here along with Promise. Now, they're going to fight around this Pyromancer, despite having a numbers disadvantage. Though Promise hasn't made it here yet. It's the 3v2 Weavers. Se le han llevado los Tyrion Weavers, no podían hacer mucho aquí. Van perdiendo de 3K. Solo este game está muy igualado, pero no sé qué ha pasado con el top. No lo he visto. Se comió Vulcan ult. ¿En serio se ha comido el ulti Vulcan? No tira Aegis. ¿En serio? O sea, sí ha tirado Aegis. Habrá troleado y le habrá dado tarde. Joder, sería tremenda troleada, ¿eh? Comerte la ulti de Vulcan y morirte por eso. Joder. Lamentable, cabrón. Con los reflejos de octogenario, ¿no? Podríamos decir. Honestly, layers in this one very much less so in the previous game, giving them a couple of opportunities to do so. But I do think a lot Esta gol es muy buena, ¿eh? Right? Like if you have a Sobek on your team, if you've got a decent artillery mage to follow up, something with big ultimate follow-up, like a Final Judgment from Joshi, it's hard not to want to just play in the jungle, go for a pluck, use the Final Judgment, and just erase somebody from existence. It's what this composition Va a tener starter ya el Anur, ¿eh? Va a ir fuerte también. And then say, all right, well, we're missing Thothult or Erling Shenult or whatever the cooldown might be, but you're missing an entire player. So despite that fact, we still have the numbers advantage. We still feel like we can fight after the fact. And Oblivion are doing a pretty solid job so far of utilizing that strategy. Once again, Fire Giant under contest by the Weavers, though. Oblivion is here for it. Well, the setup is going to be there. Dashboard gets a pluck. Buen daño. Tiene que huir Dashboard. Buena ulti. Buah, está muerto este hombre. ¡Oh! 2100 gente, ¿eh? 2100 de la ulti de Dot. Borrado directamente. Holy shit. Seems like just one kill has opened up a lot. Tripno in trouble right now. Uses the Aegis, maybe a little too early. El Tot puede carrear este game solo, directamente. O sea, da toda la sensación de que tienen que carrearlo solo. Guay, muriendo todos aquí, ¿eh? Guau. Buenísima para Oblivion esto, ¿eh? Son 5 vivos, van a tener los 5 on fire y encima sale el titán. Durísimo, ¿eh? Muchas gracias, 7 mesados, crack. Muchas gracias por el canal. ¿Y de estas fiestas harás stream o qué? Haré... Pues creo que han cuadrado todos los festivos prácticamente en fin de y tal. Por ejemplo, el 24 que cae, domingo. Creo que sí, ¿no? Así que ningún problema. Sí, supongo que el lunes haré... El lunes voy a comer con la familia, el 25, pero luego estaré para la tarde para hacer streaming seguro. Yo creo que estaré sin problema. They also get a decent fight on the right-hand side of the map, forcing Tripno to try to find safety by walking forward and in toward the Fire Giant pit, which means that once the fight made its way back over to him, Jisoo and the rest of the boys can clean him up a little bit more cleanly. And it feels like for the first time, Gormizer, Oblivion get an overwhelming advantage in one of these fights. Every time it's been like 2 for 3 or 3 for 4 and Oblivion save the FG but lose 2 members or whatever the case may be. Every time something goes right for Oblivion, it feels like they're always a, but the Tyrion Weavers got this. And for the first time this set so far, Oblivion 3,000 gold up, have the Fire Giant, still have a decent relic situation. Mando has everything. Joshi only missing the beads for another couple of seconds. Bueno, gente, pues eso, el tot absurdo, ¿eh? El tot absurdo. ¿Os habéis visto? Esa teamfight ha sido literalmente 2100 de daño de la ulti del tot a la Istar. Creo que no la ha matado de un hit, pero la ha dejado a 10 de vida, literalmente, y se ha muerto solo, ¿sabes? Ahora con Fire y Full Will, probablemente sea literalmente one shot, ¿eh? Ahora mismo cuando escuches ulti de tot, en este minuto de partida tienes que apretar el Aegis. A no ser que veas a dónde la ha lanzado, porque están mirando justamente al tot y no va por ti, tienes que darle, ¿sabes? Literalmente al botón. 6K, 7K swing from what we had seen before, from the Weavers lead to where they are now. So Oblivion with a really solid pickup, and you're really starting to see it, I think, manifest the most in the fact that we're seeing, you know, last items getting sold in terms of upgrading starters as well.
So power spikes for Oblivion. But we're 27 minutes in. 2 tier 2s standing for the Weavers, 1 in left, 1 in right. Me da la impresión de que los builds de sub van más lentos que antes. La verdad es que es porque mejoran los activos muy rápido, normalmente. Al mejorar doble activo son 1600 de pasta invertido en activos, que es como un tier 2 casi 3 de support, ¿sabes? Entonces piensa que ahora imagínate que no tuviera los starters mejorados, tendría ya 5 ítems, que no es tan poco, pero con los starters que ya, pero con los activos mejorados, ahí está la inversión de pasta, ¿sabes? Además que en competitivo los supports siempre van más por detrás, siempre. Mira ese nipazo ahí, me dicen. No la ha cargado a tope y le ha quitado 1700, ¿eh? Lo que pasa es que no van a matar a nadie, solo han conseguido eso. Deberían salir bien igualmente, ¿eh? Deberían estar bien. Los otros no pueden chasear ahí para adelante en plan. Mira, mira, mira ese daño de Todd. O sea, alguien tiene que hacer algo con Todd, de verdad. O sea, ¿quién cree que esos números están bien? ¿Por qué volvieron a bufar al Todd, tío? O sea, ¿quién cree que esos números están bien, de verdad? O sea, con uno que te tira desde su puta casa, le acaba de quitar literalmente 30% de vida con un tick del 1. Con uno. Imagínate si te da los 3 que incrementan el daño. Te mata de un 1 el Todd ahora mismo. ¿Tú crees que te va a...? Perfecto. Me lo has dicho todo, ya está, tío, baneado. ¿Qué torneo es? Es el clasificatorio de la SCC DNA. Ardoca Fire del 30, gente, porque ya será en el 30 más o menos. Empieza, sale al 29-50, entre que lo acabas es del 30 100%. Tienen el Fénix bueno tirado, pero aquí va a ser la liada, porque con el posicionamiento te la pueden liar. O cuidado con un robo de Vulcan o algo raro. Yo creo que deberían pelear, a ver qué hacen. Si pelean, no pelean o qué pasa. Ya lo veremos. Qué random que la Yemoja no tenga la comida. ¿Por qué no lleva la comida la Yemoja? ¿Qué pasa? ¿La ha vendido o algo? ¿O está troleando? And having that initial engage seems to be helping them out a lot here as they sweep down this tower and right. They've got a decent amount of time before this FG spawns to take at least a very small skirmish in the jungle, and Layers wants it. Mucho focus al Jisoo, ¿eh? ¿Ha aguantado? No, va a morir, creo. ¡Oh, se ha curado! No me creo que se haya salvado aquí. Ah, no, ha muerto al final. Aún así va... O sea, ¿cómo van a perder esto, tío? O sea, no entiendo nada, de verdad. O sea, no entiendo nada. O sea, consigue casi salvarse el Jisoo y aún así pierden de paliza con todo lo que le han tirado al Jisoo, tío. No tiene sentido. Y el Yoshi Dashiain, es que este tío va borracho, tío. O sea, ¿qué hace Dashiain con el Todd, tío? Dashes unfortunately towards the Fenrir, won't even get the chance to see him. Tripno cleans that up. 4 gone on Oblivion. And the Fire Giant getting knocked down, enhanced at that for the Weavers, and all 5 are going to have it around their belts. El Anur hace un up and down, tío. O sea, el Anur hace un up and down en vez de saltar e irse, tío. Es que, ¿qué cojones estás jugando, cabrón? No entiendo nada, tío. 5 or 6 seconds, but is too close to Layers, which means he gets pulled back in there for free. Dashboard plucks. Pierden este Fénix y solo este Fénix me sorprendería si no pierden la parte entera ya, la verdad. No, parece que van a poder defender, yo creo. Sí. Aún hay tiempo para trolear. They don't have to be done here either. I mean, you could grab another tier 2 here. Could potentially look for a Phoenix, though with no minion waves that would be a bit of a taller task. Likely to be a reset. A ver si chasean o qué hacen. Troleada, la verdad, troleada. ¿Qué equipo ves fuertes en EU? Bueno, los que han clasificado están fuertes. Son los que han clasificado. La verdad, los Warks también estaban muy fuertes. Yo creía que iban a pasar Warks. But instead just 1 or 2 individual mistakes end up costing them potentially the game. Ojo, se viene piqueito, ¿eh? Sí, han enganchado a Morgana ahí. No la han enganchado del todo.
coming out from Tripno, connects onto Rundus, takes him to half health immediately to start up this fight. Josh, Hubiera estado guapo ahí un snipazo, ¿eh? Hubiera estado guapo que hubieran venido en línea recta y ¡pah! Y los mata a todos, ¿eh, tío? Sería la polla, ¿eh? Joder. Left being dealt with. Last wave right here. Layers is going to be able to take out, so the Weavers will have an easily defended base. Mid Phoenix, like you said, knocked down, wide open. Oni Fury is going to be coming in for a second. Mando, Rundus, they're standing in the... ¿Dónde hay más alto nivel? ¿En Europa o en NA? En la SCC en Europa, claramente. Pero en general en NA por la SPL. They were lucky the respawns were happening when they were. Otherwise, the Weavers hesitated, tempted to go for the end of the game. Now, en NA hasta la SPL. See what they can do for the rest of this FG. And as we start watching the Weavers begin their grouping and likely start to play a little more aggressive here with the rest of their enhanced Fire Giant, it is worth noting, as Promise spots out a couple in the jungle, the defense for Oblivion is pretty solid. I mean, Joshi is on, again, possibly the premier mage in the meta right now. Yeah. I think alongside Esta es SCC de NA. ¿Qué días tenemos SCC de NA? Pues de hoy hasta el domingo. And part of what makes this though so good is he can poke you from a distance, which is very valuable around these sieges where you don't. Aquí se puede trolear en el asedio, ¿eh? Porque una ulti de Tot gana la partida igualmente. Encima es que es Tot defendiendo, tienen Rayin defendiendo, Anur con los pilares también es muy bueno defendiendo. La cuestión es, yo no sé quién gana entre el Fenrir y el Erlang. Me gustaría saberlo. En igualdad... Mira ese daño del Tot, tío. It's going to be a tall task for Oblivion to hold strong. Their Titan's already a little bit softened up, so if they take too much damage here trying to defend the bird, Weavers might be able to just walk it down. Well, they're stepping up. A little bit of a zone. Joshi forced to use the Aegis thanks to a great shot from Tripno. That, again, creates some space. La han enchufado al AD Carry, ¿eh? La snipe, gente. El snipe la da al AD Carry. 1v1 forces Jisoo into the turtle form and falls back, grabs the ult as well. Some healing, though. Keeps Oblivion just healthy enough to defend this. Layers is in a position to go for a loop around, trying to find somebody. Que no necesitan los minions para asediar eso. Es lo malo. Also in the best position right now. Phoenix, again, is the primary target for the Weavers. They're going to be able to knock that one down. Now, Layers, y no sé qué ha pasado con el Erlang, que lo han reventado, ¿eh? And the Weavers have opened up this base. And they are marching themselves, trying their best to get this to form into a 2-0. La ulti de todo le ha quitado 1800 a la de Carry. At least one more enhanced Fire Giant, and it's not the best position for Oblivion, but they're at least in a defensible spot, like you said, with all the mages they have. They can hold off these waves and maybe even contest the next FG. They do. They do have the secure tool, at least the steal tool in Joshi, which... Rarete, rarete. El segundo ítem del Sobek es la Relic Dagger. Final Judgment we've seen put him at 1 HP, and honestly, Gore, shades of game number 1 for me, for Oblivion, where they have what I consider to be one of their best opportunities to just jump on the Tyrian Weavers there. You've already got both of the backliners poked out below half HP. Everybody's still relatively healthy for Oblivion. You know that if you're just going to be steadily bled dry if you allow the Weavers to continue to play how they are. So I would like to see them take their opportunity. I mean, they teed it up pretty well there, but instead they go for the fight here. Yeah, Ramakami, good little bit of damage. A nice meatball knock up on the dashboard. Ese knife. God, cabrón. Lo que digo de que el top podía carrear esto y podía, ¿eh? Podía, me cago en la leche, tú. Va a morir ahí ese tío, pero a ver cómo sale esto. Lo que pasa es que está saliendo esto un poco rarete, ¿eh? No, sale. Se los cargan a todos, ¿eh? Se los cargan a todos. Esto puede ser partida, ¿eh? Creo que finishean ya. Vas a finish, full finish. ¿Pero qué haces, cabrón? Mata a los minions, Yoshi. Que están tus compis pegándole a los minions. No sirve que veas tú el primero. Es que es el tot, gente. O sea, van de tot o pick de tot y ganan la partida. Es que si no hubiera sido por el tot no hubieran podido hacer nada. Pero es que tot está demasiado roto. O sea, literalmente ha metido un snipazo que le ha dado a 2
A uno se lo ha cargado, al otro lo ha dejado tieso. Podía pasar tranquilamente y ha pasado. Nada, es que es muy loco el tot. Está demasiado roto, tío, el pick. Está roto. Just magic happen in these team fights. The Thoth looked incredible. It was a first overall pick for a very good reason. And I think los comebacks, están bien los comebacks, pero se veía que se podía ganar en cualquier momento. Lo hemos dicho desde el principio. Es una partida que tenían encaminados los Weavers, pero es que Oblivion tenían a Thoth. Es que hay que banear Thoth. Está demasiado roto, fin. Está demasiado roto. O sea, el Vulcan es un Thoth malo, ¿sabes? El Vulcan es un Thoth malo. Hace mucho daño igualmente, ¿eh? Hace mucho daño, pero no es suficiente. No es suficiente, la verdad. O sea, es que el otro revienta demasiado, gente. Ya lo habéis visto vosotros mismos. Así que no hay que volverse loco para ver que destroza eso bastante seriamente, ¿eh? El destrozo. Aquí esta ha sido la que se ha cargado el Tot. Ah, vale, estaba uno de vida al Tot. Qué lamentable play, ¿no? O sea, no ha tirado bien el Aegis para la ulti del Vulcan. Y luego Layer la metió un Blink 3 y se ha muerto porque encima había gastado el Aegis mal. O sea, lamentable jugada. Lo del up and down de la Nurse ha sido lo más malo que he visto también en la vida, ¿eh? O sea, saltar sobre sí mismo para meter como el no capital. Pero es como hay 5 players. Esto no es una duel, cabrón. ¿Qué estás jugando? ¿Sabes? ¿Eres duel player o algo? Es que de verdad, o sea, esa jugada es literalmente de que se cree que está jugando una duel. Tal cual, ¿eh? O sea, no puedes hacer eso con Anure en una teamfight. Si me dices que estás haciéndolo en la línea o en un gank, pero en una teamfight, cabrón. No sé, rarete. Rarete. Pero bueno. Aún así le han carreado porque el Tot ha carreado durísimo con la teamfight y tal. Así que, sin más. Sin más, se lo llevan ellos y ahora tenemos un tercer mapa. Así que, cositas, cositas. A ver, espérate un segundo. Pongo esto aquí. Uf. Qué bien mutear el audio, gente. Está muy god mutear el audio. Voy a cambiar una configuración del directo de YouTube. Dame un segundo. Porque seguro que está rayado y sale lo típico de que sale LOL o algo así. Es que por alguna razón a veces pone que estoy retransmitiendo LOL y dices. Esto no es LOL, tío. Esto no es LOL. Esto es vida. Ya estoy aquí. Perfecto. Configurado. Ahí está. ¿Qué liga es esta clasificación? Es lo mismo que el año pasado, Catupuan. O sea, que el año pasado, que la semana pasada, pero de NA. Es lo mismo, pero de NA. Es el primer set del día. En realidad es el segundo. Lo que pasa es que por alguna razón lo han hecho en... ¿Cómo es esto? En... El primero no se ha hecho, que era el mejor encima. Bueno, mejor no, pero íbamos a ver a los mejores de NA, que son muy buenos en realidad, ¿eh? O sea, os digo el roster, gente, para que los que conozcáis algo de competitivos sabéis quién son. Los que no conocéis nada de competitivo, pues evidentemente no, porque no son todos conocidos. Pero tienes Aquarius en la solo. Sam, ¿eh? Campeón del mundo. 2 veces en la jungla. Eru Crimson de mid, una bestia. Gamma de support. Y Wowie de AF. O
sea, literalmente ex-SPL players, todos algunos campeones del mundo. Y Eric Crimson creo que nunca ha entrado en la SPL, o no sé si llegó a estar en la SPL, pero tiene nivel de SPL alto incluso. O sea, muy buen mid laner. Muy buen mid laner el Eric Crimson este. O sea, es un pedazo de roster que flipas. Esos van a dar pelea a los SPL Teams, pero encima van a dar pelea también a los SCC Teams. Yo creo que son mejores, por ejemplo, que Scarabs. Sinceramente, son muy buenos. Sleeping, si yo tuviera esa bendición para darte a ti, te aseguro que no te la daría y me la echaría a mí mismo a ver si no me tocan trolls a mí. Así que lo siento. Si en algún día consigo esa bendición, te aseguro que tampoco la usaré para ti. Me la guardo para mí siempre. Lo siento. Sam solo ganó, no es verdad, Sam ha ganado 1 o 2. Solo un mundial. Bueno, pues un mundial. Sí, puede que solo ganara 1, ¿no? O 2. Y no sé, ¿ganó 2 con el Paul? ¿O quién ganó un mundial con el Paul? ¿No ganó con el Paul 2? Yo creo que ganó 2, ¿no? Sammy Paul. Yo creo que sí. Es que no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? No, no. No es. Sam es Sam for Soccer. Sam Dadude es un dueler. No juega con que yo sepa. Cambiaron de jungla por Q. Es verdad, Q es campeón del mundo. Fue campeón del mundo con Paul. Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser que cambiaran, es cierto. Porque me suena ahora que lo has dicho el cubo, tío. Cubo, ni me acordaba de cubo. Y mira que el otro día me tocó en Ranked. Pero claro, como ya están retirados, pues... All it takes is one play, one small little hit from an ability to turn the tides of a fight. And this time it was Joshi coming up big on the thought, the big final judgment in the last team fight, ends up helping his team get a deicide and closes out this game. And Joshi's been doing stuff like this on this pick in particular for a very, very long time. It's one of his bread and butter. Has always been willing to go back towards that thought. I believe he even played the thought back when he was in the SPL way back when. So keep your eyes on Joshi. He may have just earned himself some dedicated bands. ¿No encuentras que hay equipos subvalorados en estos equipos? ¿Como quién? ¿Quién te parece subvalorado? O sea, en el equipo que te he dicho yo de Valkyrias, no creo que nadie esté subvalorado. Creo que todos están muy bien y están bien valorados, ¿no? No sé, me parece raro. ¿No? Cuba ganó un mundial en Pittsburgh Night. Sí, sí, fue con Piqué y con Paul, ¿no? But it's hard to say which way it's going to go, right? In games like this, where so much of it comes down to an individual's skill shots, whether or not they're hitting their buttons properly, generally you could say, okay, well, maybe if this team... Bueno, Paul ganó un mundial a mucha gente, podremos decir. Mira, este snipe ha sido clave. Aunque la verdad es que yo lo hubiera tirado un poquito más a la derecha y creo que lo hubiera dado a más gente, pero bueno. Al menos ha dado, al menos ha dado. No va a jugar todo otra vez este hombre ni de coña y van a perder de paliza al Oblivion probablemente. Pero bueno, vamos a ver. La verdad es que este set está más justo, más igualado de lo que pensaba, gente. La verdad. Porque, sinceramente... sinceramente, en la primera partida, aunque ha ganado Weavers, no han estado para nada cómodos en la partida. Pero para nada cómodos. No sé si que no están concentrados o algo los Weavers, pero no están jugando... No están jugando muy fuerte, la verdad. Luego me voy a hacer un cafecito, gente. Que tengo aquí un café, pero esto... Si es de ayer. O sea, que mejor me hago otro. ¿Quiénes son los favoritos para ganar el mundial? Yo creo que son Styx, Levis, Oni y Jade, si me los pones de cuartos, en ese orden incluso, te diría. Pero yo creo que Styx, Levis y Oni, cualquiera de los tres puede dar la sorpresa y ganar el mundial. Que ganara otro sería raro. Jade podría ganar, pero sería raro, ¿eh? Porque lo que hemos visto en los clasificatorios de SPL fue claramente esos tres teams dominando. Por otra parte, el meta va a cambiar. Así que veremos a ver cómo está la adaptabilidad de cara al mundial, ¿sabes? Porque de cara al mundial vendrá otro meta.
probablemente. Así que... Porque no se puede votar, porque se tiene que votar antes de que empiecen los games, ¿no? Podrás votar por los de mañana o cosas así, ¿no? O yo que sé, es que no sé, también lo de las pestañas y Sport va como el culo, así que ni idea realmente, ni idea. Raijin has an immediate answer on the other side for Oblivion. Pretty standard there. Has some flexibility. Generally, you'll see him towards that soul lane. This, I think, going to be a major change to late game for both of these teams. Chernobog is so strong on map and has, I would say, almost a unique play style available to him. I think Apollo can do it as well, but the ability to just split push and be involved in a Fire Giant defense, or split push and be involved in a Gold Fury defense. Absolutely changes how you play the game. Creo que ya no pusieron en la temporada pasada Faru, ¿eh? Creo que ya lo quitaron la de los 500.000 puntos. Aunque no me parecía mal tampoco, era una skin gratis por ver mucho y Sport. Lo que pasa es que la gente farmeaba más bien puntos que otra cosa, ¿no? Por la skin esa solamente. Pero bueno, ahora también farmean muchos puntos, así que estoy tapando Yemoja, gente. Vuelven Weavers a volver a jugar. Yemoja en esta partida va a tener que jugar otro jungla, en este caso el main Jisoo, porque ha sido baneado Erlang, ¿eh? Le han quitado Erlang, Neza y... Han quitado... Pero han quitado un... Por cierto, han quitado Toti y Kulkan, ¿eh? Y han quitado un Tsukuyomi. Rarete. Y se coge un Humbats ahí bien fresco, ¿eh? Los otros Rata. Va a ser pose solo probablemente, aunque puede ser pose mid, pero dominaría más pose solo. Aunque Morgana contra Rein está muy bien, así que puede haber sido pose para la solo, pero luego contra Rein es mejor quizá Morgana. No sé quién tiene mejor matchup. Desde luego antes Morgana lo ha hecho muy bien, pero también Morgana en medio lo ha jugado súper bien. Aunque Morgana ya ha ganado esta partida, la solo lane, no sé. Cuidado que es Rein para medio al final, ¿eh? Va a haber Rein para medio y van a ser un Odin en la solo lane. O sea que en cualquier caso van a cerrar a Morgana y a pose. Buen flexeito aquí, ¿eh? Buen flexeito. Curioso. Ella moja el segundo pick. Nubato. Buen flexeito ahí. La flexean y se sacan un Odin curiosete, ¿eh? Un Odin curiosete se sacan. Vamos a ver qué tal rinde. Hemos visto más, un Odin más, creo, ya en el anterior torneo, en la SCC de EU. Pero vamos a ver con qué sorprenden. Who's gonna go up to the winner's side of this bracket? Will it be the SCC team of the Weavers? Will it be the SOC with a surprise win out of Oblivion? Hostia, Into un game sub. number 3 with Gord Kaizo. Thanks so much, J-Mac. That's right, it's Gord's Kaizo, and it's game 3. One I'm excited for. Faru, con lo 23 meses a tu crack. Muchas gracias por el canal. Thank you so much. Dices 2 años. Un mesecito ya para los 2 años. Grande crack, tío. Muchas gracias. Aún nadie se ha ganado la chapa. Hombre, Goat siempre ha sido adapting de Goat. Siempre lo han dicho, adapting de Goat. But the thing that catches my eye, and they were talking about it towards the very end, we get a little bit of the Poseidon who we've seen towards the top of the meta, but also porque además el adapting, lo bueno que tiene es que ha ganado el mundial 2 y 3, ha tenido sus más y sus menos, pero luego digamos que ha resurgido entre comillas, cosa que no hacen muchos players, y está ahora mismo en la Season 10 y jugando a un nivel muy alto. Y eso dice mucho de un player, ¿eh? Eso dice mucho de un player. Buenas, Adrián, ¿cómo estamos, tío? And usually that's like you drop a Vulcan ult on top of him, you drop insert mage button here. And as it would turn out, Poseidon uses the solo lane build very well right now. He likes to itemize a little bit of lifesteal, a little bit. Diría que Baskin de la Season nunca bajó su nivel. Ya, pero Baskin nunca ha sido regular en el competi porque no quería competir y cosas raras, tío. Pero ese pavo es una bestia. A mí ese pavo me parece una bestia. Luego Cyclone se retiró también para luego volver. Se retiró 6 meses solo para hacer el vago. No sé por qué se retiró realmente, pero bueno, luego ha vuelto, así que rarete. A ver qué pasa, habrá sido un plug eso de Sobek, ¿no? Porque ha dasheado para atrás el tío. Seguramente ha sido un plug de Sobek. Esta partida mando Warrior con Chernobog. Big pressure, gente en rotaciones, cuidado. Lástima ese plug que no ha impactado. Pero bueno, Sobek me gusta mucho como pick, ¿eh? Y lo está jugando muy bien Dashboard, la verdad. ¿Aquí se viene un gang de mono o qué?
once we get full build level 20. Ojo. Gonna see a lot of that here from him Vale. again. Zen has to be careful. Zen was the Lo pueden bully matar, last time. It's ¡qué gonna buen start gang! one more. Muy bien Jisoo ejecutado todo, rotates Muy bien in, ejecutado. closes El gang the en el otro lado también, pero gets parece que va a first blood salvar. for Oblivion. Now Sí. Rundas in an unfortunate position Nice. health-wise, but is going to be able to make it out under the tier 1. Lo que pasa que tiene TP el Odín. ¡Ojo! Se lo cargan también muy sólido esto para Oblivion. Buen start. Por otra parte, iban 2-0 y van igualados en pasta. O sea, algo raro ha pasado. No sé dónde, pero algo raro ha pasado. And all that time, Rundas keeps himself safe on the right-hand side of the map while Layers is trying to make something happen over there, which means it is only good stuff for Oblivion. They are, excuse me, at least a little bit far behind in farm here. That's just A ver qué pasa aquí. that's invaded A ver as qué Layers hacen. is going for. Again, Rundas is coming back from base and will blink in, actually, trying to get a stun out of Ramakami. Do they have the damage? Se lo van a cargar, yo creo, ¿eh? ¿No? Sí, se lo cargan, se lo cargan. Está muerto casi seguro. No, espérate, a ver. ¿Le han acabado robando? Uf. Han sido robo por robo y han acabado más escaldados los otros, ¿eh? Al final. Oscar, muchas gracias por 35 mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Si ese fuera pegamento, otro gallo cantaría. Probablemente sí, la verdad. Ojalá un pegamento, ¿eh? Jugando. No conozco yo el fallo en el plug de Sobek, ¿eh? A veces lo uso para acercarme, pero yo fallarlo. Se rumorea que a veces ha pasado. Hay rumores, hablan las malas lenguas, pero no podemos fiarnos. No podemos fiarnos de esas malas lenguas. I've got a bit of time before I really want to get involved in the map state, but Jisoo finds incredible value in the left lane, getting that first blood and facilitating for that follow-up kill in the dual lane, and then also manages to ¿Se puede cambiar el nombre en Smite? Sí, por 400 gemas cambias de nombre en Smite. Está por ahí en la shop, te vas a la tienda y buscas una pestaña que pone como cosas de cuenta o algo así. Cosas de cuenta y por ahí te sale el change name por 400 gemitas. Jisoo, on a pick that typically considered a mid to late game monster, you're absolutely right, Gore, has made a larger than average impact so far in this early game. Now I'm really anxious to see, well, how this exact thing is going to happen. Watch what Joshi was able to do last Es de Yoshi, game. ¿eh? This time it seems like Layers isn't. He's trying not to let Si le hubieran cerrado ahí el Rundas estaba muerto, ¿eh? El pose, igualmente, cuidado, llega ulti el mono. Ha fallado todo, ¿eh? A ver qué pasa, ha fallado todo. Pero claro, la rotación del minero da un poco de miedo. No quieres pelear eso, la verdad. No quieres pelear eso. Is totally fine, which is a little surprising. ¿Van a volver a invadir esto? The Tyrian Weavers begin to set up once again for this blue buff invade. I don't imagine that Rundas is going to know they're here. Walks around the corner, gets done. Kraken as well. ¿No tenía el 2 aún? ¿O no le habrá dejado la animación tirarlo? No sé, pero tenía que haberlo vendido, ¿eh? Porque no estaba rotando el mono tampoco. Así que ha sido liada. Rundas just kind of gets caught unawares there, which could be pretty bad for him. I mean, he's supposed to be pretty self-sufficient in his lane, pretty comfortable as an Odin to get to that late game without having a whole lot of interaction points. But giving something like a Poseidon to work with in a lane where he otherwise should be going even or a little bit behind, puede ser. This Odin is so good at pressuring him early, could be a point for the Tyrian Weavers. Sí, esto es el parche viejo, esto es el 12-12, gente. O sea, el 10-12. 12-12, ¿te imaginas, tío? ¡Sí son 12! ¡Nos ha cantado sí son de golpe! ¿Qué ha pasado? No sé. And if you leave them alone, this is what they're going to be able to do. The thing is the kills, the fights so far have just been looking a little lackluster. And admittedly, we haven't seen too much, right? It's just been some ganks, mostly by Jisoo. So Mills están muy concentrados, tío. Hay mucha concentración con el game. Like that cage, and you had kind of already mentioned it, but it didn't really do anything Hay que estar focus. on his own. But do something like that with Joshi or Jisoo Odin hubiera ido or más Mando fuerte con behind Bluestone. you, and Sí, maybe pero ha Rundas optado is por el gonna hacha be para able late, yo creo. to find some pretty big Evidentemente el impact Bluestone te plays. da más That's kind of what early. I'm waiting for is La those cuestión es, moments. Same ¿buscas thing for early o buscas Ramakami, late? though.
A un Poseidon no le vas a ganar, yo creo, en ningún caso. Entonces, yo qué sé. Pensar que cuando el post se compra el breastplate, el Odin ya pasa a un segundo plano en su daño, literalmente. Lo que me sorprende es la calentada del Odin con Blink. Me parece bastante calentada. ¿Ha tirado la torre ya en el minuto 7? No creo que rente mucho eso de tirar la torre con Poseidon en este minuto, ¿eh? No me parece muy worth it por su parte. Porque ahora te pueden retrasar atrás todo el rato la wave. Sí que puedes rotar con pose un poco, pero más vale que empieces a forzar goals y cosas rápido, porque si no se lía. And then they rinse their hands of Oblivion. Nobody really seems to want to jump in, go for that engagement just yet. Layers is lingering on this side of the map, and they're actually no tiene mana ese tío, has no mana. Ult expended already from Promise. Wow, the lockdown! Oh my God, the damage as well. Promise. Deleteado por no tener mana, Mirad ahí la rotación de pose a la gol. Es lo que tiene que hacer. Está muerto el Sobek. Sí, está muerto. Se ha calentado el dashboard. No, las bits han sido lo más malo que he visto en bastante tiempo, Zaf, no te voy a engañar. It's a significant one too. Once the Gold Fury goes down, I mean 3K at 8 minutes is already pretty big, but you tack on the Gold Fury bounty as well. We're talking a little bit more than that, and that's before they do the rest of their farm, which they still have available. Troleada bastante grande aquí, que mueran dos, más Gold Fury, podría haber muerto ninguno y Gold Fury, pero dos y Gold Fury, buah. O sea, la Gold Fury se la tenías que regalar porque tienen un pose que va a ir Breastplate en este caso, luego va a ir Kusari. El Odin ha farmeado un poquito, si os fijáis ha recuperado, la rotación del pose no es del todo buena en el sentido de que él ha perdido un montón de farm, fijaos. O sea, iba a level 9, el otro iba a 7, ahora va a 10, el otro 9 y pico. Entonces no es que sea worth it para el pose la rotación, no es worth it. Porque se ha conseguido hacer el blue, se ha conseguido hacer el... Bueno, full buffos, ¿no? Se ha hecho el blue suyo, el blue del otro, ha farmeado las waves. Está muertísimo. Está muertísimo, se ha calentado. La verdad se ha calentado. Y muerto. Buen ganqueo. Buen ganqueo del mono. Un piqueo importante. Pero sí en 3K y pico abajo, ¿eh? Lo que pasa es que la cuestión es ¿cuánto más puedes sacar? O sea, en el minuto 10 vas a poder forzar el piro. Estaría bien. Sería importante forzar un early piro ya. Sería la hostia, muy importante para ellos. Porque tienen que seguir haciendo Noble. Es una partida que sinceramente la setup de Oblivion me gusta bastante. El mono me gusta mucho más el late que la rata. Rain es súper bueno. Sobek es súper bueno también. Lo que pasa es que Poseidon es la hostia para hacer objetivos. Esta partida van a probablemente poder forzar objetivos mucho más fácil que la anterior, que costaba mucho, ¿no? Hacer objetivos. Pero los otros tienen el cherno para hacerte el split push. Es como que es duro, ¿eh? Estar contra un cherno en las partidas en las cuales solo hace split push pero puede rotar. Y tiene la presión de poderte pushear las torres, farmear de gratis y además rotarte a la teamfight y reventar. Entonces, es complicado el tema, gente. Complicado. Se lo han robado. Bueno, pues vamos. Having one character that can globally rotate to a fight after split pushing force somebody to come defend him is already hard enough to deal with, but now you don't have a teleport, no globals of your own. Would be difficult for them to deal with. Marundas in a little bit of trouble. Kraken connects. Damage should be there, but a great fear no evil. Peels buena ulti del mono. Va a morir, pero ahora llega el cherno que llega, por cierto, sin mana, pero debería morir igualmente. Está ganando tiempo, ¿eh? A ver, tienen que chasearle y acabará muerto y ya está. Nah, pero va a morir ya. Buen
último. Hostia, le salva al otro, en serio. LOL. Ridículo. Ridículo. Y todo porque Yoshi ha decidido ir por una ruta de mierda. ¿Por qué no ha ido por donde el mono? Buena pregunta, no lo sé. Encima, no solo ha ido por donde el mono, sino que ha dasheado en el medio. En vez de esperar y saltar el muro. O sea, ha sido lamentable, la verdad, el chase. Y se ponen 5K arriba los Weavers aquí. Durísimo, ¿eh? 5K arriba, pero ¿de qué está farmeando esta gente, no? Es que no tendría que haber salvado nunca. Ha sido muy mala ruta. Muy mala ruta. Igualmente ha jugado muy bien el stun la rata, ¿eh? Ha sido un buen stun, si no hubiera muerto. Pero sobre todo ha sido muy mala el rey, la ruta. A huge explosive growth, but it is something to work with. And now Promise and Zen are looking for Mando. Well, they're getting some damage. The Chernobog shutdown would be pretty big just to keep him off the board. One more hit. Se murió. Zen making sure to make. La verdad es que rarez del play, ¿eh? Zen on the Ishtar over the o sea, los builds tardísimo. Some really impact moments. El dash malo. And no offense to Zen, but some really not impact moments or impact in the wrong way for otra rotación del Poseidón. Y se han comprado el Frenzy. Es que quieren hacer la de forzar objetivos como locos, ¿eh? Con el Frenzy y demás. Esta partida va a ser GG por parte de los Weavers. Van 6K arriba en 13 minutos y encima van a ir a full objetivos. Nah. Se sentencia. Se sentencia. Mundial del 4 al 7. Perhaps what you need to do if you're the Weavers, and you saw the pings coming out. Pyromancer due to spawn just a couple of seconds. They've got Zen. You were calling his jersey number. Del 4 al 7 de enero y del 12 al 14 es el Mundial. Del 4 al 7 es clasificatorio. Pero es todo parte del Mundial al final. Porque el clasificatorio al Mundial es clave para el Mundial. Mundial en Texas del 12 al 14. ¡Ojo! ¿Ese último mono? ¿Roba? Roba. Buenísimo el 10 mono. Muy importante, romper la racha muy bien, y eso puede pasar, eso como pasa en un Fire Giant. Como eso pasa en un Fire Giant, gente, puede ser remontadita, ¿eh? Pero esta partida no tienen todo. Así que And don't forget, this is once again a return ¿Qué ha sido eso? to the game one ¡Hostia! style ¡Un of sub! mid-laners, where there is 4 no silver con el tier 1 Photon, there is crack. no Vulcanult to secure these ones Gracias por away. ver el The canal, biggest tío. Thank you so much. individual Muchas instance gracias. of damage on the map is probably Ramakami's Kraken, and that's only if he builds quite a bit more damage. no sé, pero el Cherno sigue farmeando. Amount of hybrid itemization with that Shogun's Kusari that we see a Ahora lot se va a of in hacer this solo lane. el Cherno se está haciendo ahora el fail, ¿no? Ojo, puede morir Remakami. Ulti. Sí, está muerto. No, no va a morir, ¿eh? No va a morir. Vaya troleada. Pero es que lo que ha tanqueado el tío. Ha tirado un muy buen Kraken. Han tirado bits y cosas, pero el mono no tenía ulti. Está muerto. Duro esto, ¿eh? Y esto Fire, ¿eh? Mirad cómo cae el Fire, ¿eh? Con el Frenzy Kusari. Dios. Duro, ¿eh? El boss de tanque OP, sí, por suerte ahora mismo está ya un poco más nerfeado y tal, los ítems. Pero en este parche, en el 10-12, durísimo, durísimo como está el pose. Forcing them to defend these buff invades, defend around the objectives, asking them questions about what they're con esta jugada te pregunta, ¿por qué perdí la pasada? ¿A que sí? Pero bueno, es que tenían tot. Podían ganar con el tot porque estaba haciendo demasiado. Esta partida el Raijin no puede hacer lo mismo. Va a hacer... Uf, vaya gol. Lockdown in the Rivers Rebuke. Good damage follow up. One more hit is all you need. That shell buys a lot of space and buys. Yo te digo una cosa, gente, muy importante, ¿vale? Os digo. Simplemente, o sea, buena ulti el mono y tal. La gente aprende a hacer una cosa y ya no saben jugar, de verdad. O sea, literalmente Yoshi se ha puesto a pegar towns a los enemigos para hacer peel.
¿Sabe que tiene el botón número 3 que da fear? ¿Lo sabe? ¿Por qué harías towns para intentar salvar a tu compi si puedes hacer que le peguen básicos a tu compi? Tira putos fears, cabrón. Que los giras para atrás, ¿sabes? Y es como, da sensación de que como siempre usas los towns, porque por costumbre usas los towns en la teamfight, que son muy clave, pero claro, tío, tienes que usar fears en este momento. Estás haciendo peel. No estáis forzando, estáis haciendo disengage. Peel es ayudar a escapar, por decirlo de alguna manera. Cobertura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se le han llevado los Weavers. No sé con qué la han robado, pero se la han llevado ellos. O sea, que rip. O sea, alguien ha tirado una bomba, no sé quién. Pero criminal, criminal. Criminal porque se le han llevado los Weavers. Se muere Lodin, pican al Rayin también encima. Que encima tienen 4 fires. Qué bien lo está haciendo el mono, ¿eh? O sea, literalmente, Humbats aquí se nota que es que se nota por lo que es literalmente uno de los mejores junglas del juego. O sea, esa ulti a 5 es que es criminal. Es que Humbats tiene la mejor ulti del juego, tío. O de las mejores ultis del juego. O sea, literalmente, ¿qué otro jungla podría haber hecho esa locura? Decidme. ¿Qué otro jungla podría haber hecho esa locura? Encima yendo level 15 que iba, ahora va 16. Yendo level 15 contra 5 tíos con Fire Giant. No, Susano no habría hecho eso, tío. Porque el Humbats hace que si no tiene bits estás jodido. Con Susano entras por detrás y no puedes hacer lo mismo. Primero porque se te escucha la ulti. Entonces pueden reaccionar a ella. La ulti del mono es instantánea, pum, ahí te la ha colado, ¿sabes? Tiene la jungla con el 3, sí. Parecido, parecido. Es la mejor ulti del juego y con diferencia. Lo que pasa, que como no tengas ningún Beach Forcer, a veces se queda en insuficiente el pick. Esa es la sensación que me da a mí cuando juego mono. Si tienes que entrar tú siempre a forzar ulti, aunque tires ulti a 3, pero no consigues matar a nadie, es una mierda. Es una mierda. El vallenato, vallenato, cabrón. Vallenato, let's go. Qué divertida la ballena, gente. En mi ballena jungla de ayer, cuidado, ¿eh? Discordia no se juega ban, no se juega, pero se puede jugar. ¿Dónde conseguiste tu silla? Pues me la compré, vale 500 pavos. No te la recomiendo, literalmente. Porque no es la silla más cómoda que he tenido, ¿eh? Pero como valió 500 pavos, pues la uso. Pero la de Team Queso, por ejemplo, era más barata y era más cómoda. Así que no te la recomiendo. No está mal, ¿eh? Pero he tenido más baratas mejores. Entonces, aunque sea de Mighty Molona, no es tan cómoda como otras. Autopromoción, no te lo digo. Si yo no soy de Team Queso ni nada. Pero literalmente, ya digo, la de Team Queso era súper cómoda. De las sillas que he tenido yo de gaming, creo que la más cómoda de todas. Tuve la de New Skill, creo. Tuve la... alguna más tuve. ¿Pero qué ha pasado? Han sido completamente borrados, ¿eh? O sea, el daño que ha hecho ahí Morgan ha sido criminal, ¿no? No, Willy. No funcionan como básicos. No proquean nada de básicos y tal. If they can get another kill, they might feel a little more confident in going forward. Doesn't seem like that's going to be the call. Jisoo, Rundas, playing carefully. Back away. And it should be a Fire Giant on the retreat for the Weavers. Han explotado, gente. Los han borrado, tío. Rundas as well has the cage back available. Dashboard is respawn and they're beginning to walk their way up here. Weavers have good burst, but Jisoo's nearby. Now, Burn
there. Fire Giant 1/3 health. Like you said, Jisoo's right here. Threw out the teleport. Can he come in? Se lleva a los Weavers. A ver si pueden quitar alguno. Unos se han cargado. No es mucho, pero pueden piquear alguno más, ¿eh? Van a pillar a 2 al menos, yo creo. Ese lo piquean otra. Yo creo que lo piquean a ese. Sí. Pasa que la ulti de rata buena. Ulti de rata muy buena. A ver cómo sale esto. Cuidado. Va a morir. 3 muertos, ¿eh? Muy buena defensa del Fire. Muy buena defensa del Fire. Ahora se te quedan con 2 Fires que lo tienen la de carry y el support. Que lo tenga la de carry es bueno, pero bueno. Está muy bien, muy bien. Sí, la cuenta de Xbox se puede pasar a PC. La de Play no, pero la de Xbox sí. Of the regular season of the SPL going into the later stages Sí, sí, sí. SCC season as well. And a lot of it's just that rotation potential, man. Mando is dead when that FG is pulled. Like, he is nowhere nearby. But because the Living Nightmare not only dunks you down right where you need to be, but also slows the enemy team, gives you such critical vision for a jungle fight where sometimes you lose track of players. A ver aquí qué hacen. Bueno, se llevará una gol. No está mal. El Piro hubiera estado quizá mejor, pero no sé si respawneaba a tiempo. Pero han recuperado farmeo. Están 6k abajo todavía, pero recordad que 6k abajo en este minuto, pero iban 6k abajo también en el minuto 12 o así. Han pasado 11 minutos, siguen igual. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí que es cierto que tienen un Phoenix Down y están contra Fire y tal. Pronto vendrá la serie de los titanes. No están en su mejor situación, no nos engañemos, ¿no? Los asedios del titán encima van a ser por la izquierda, por lo cual va a presionar bastante este asedio de titanes. La verdad, la izquierda va a ser muy dura. Pero bueno. Gané con los 29, crack. Muchas gracias por ver, canal. Thank you so much. ¿Por qué no se hacen erosion? ¿No sería bonito? Sí que lo es. De hecho, es necesario y se lo hará el Sobek seguramente ahora de cuarto. El play correcto era full titan con TP. No. Con teleport de Horus, ¿no, Valo? Ignorando las torres y full titan, yo lo veo. Another Phoenix, as long as they don't give up an EFG or something to that effect relatively soon. They're at that level 20 mark on a couple of members, just about a half level for run. Sí que existe, Brun. O sea, literalmente, en principio, el cross progression entre Xbox y PC existe. El que no existe es entre Play y PC. Porque Play no quiso cross progression. Pero el Xbox sí. Sí que se puede, seguro. Yo creo que es la misma cuenta directamente. Usas como la misma. Entre Xbox y PC. Pero lo que no es entre Play y PC. Pero Play es otro rollo, es por culpa de Sony. Este es el primer bot 3 del día, pero es el segundo set del día porque el primero no lo han enseñado. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Muchas gracias por los mensajes, crack. Muchas gracias por el canal. Thank you so much. Y Warchi, mi padre con el regalazo. Que le cae a Whiteman. ¿Cómo le ha caído al White? ¿Qué está por aquí el White? Grande. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! So what they do with this Titan, I'm surprised to see him push up, but maybe they just need the room. Maybe they have the opening and look towards layers. Right. Those ults have been maybe the most crucial. Got the wave and right pushing up here for the Syrian Weavers. They're actually going to walk right in with this Titan and left. Wow, I cannot believe it. Promise goes in. Rivers Rebuke is up. That should allow you to get the autos. La ulti de Dini. ¡Oh, qué buena ult! ¡Qué buena entrada! Espectacular. Casi eso. Nah, de locos. Pierden el medio, pero ha estado muy bien, ¿eh? Van a perder las 3. Pero la defensa ha sido buena, ¿eh? Pues mi padre, muchas gracias, crack. Muchas gracias. Muchas gracias. And Oblivion has to do something incredible with the little bit of time they've got here. It's 30 seconds on these respawns. Fire Giant due to spawn in just about that amount of time, but even then, Promise should have time
En este momento renta competir en Smite. La pregunta es, Emperor, ¿qué significa rentar? ¿Qué es rentar para ti? No te hace rico compitiendo en Smite. No. Verás que el Poseidón la lía, ¿eh? Tiene pinta... Bueno, no. Lanzonea muy bien. Bueno. A ver, hay un problema, y es que este fight lo van a usar puramente defensivo para regenerar Fénix. Porque tienes que estar en tu base, literalmente. Pero lo puedes hacer forma defensiva. La cuestión es, ¿serán los otros capaces de finishear contra Phoenix Down contra Fire Giant? Esa es la pregunta clave. ¿Podrás finishear antes de que te mate? ¿Vas a jugártela? Ya lo veremos. A ver por qué optan. A ver por qué optan. So getting a runic bomb in pocket should feel pretty good. And now the question lies down for Oblivion, which is what are you going to do and how on earth are you going to make it happen? Si eres SPL player sí que te da para vivir muy bien, pero tienes que vivir en Estados Unidos y tal. Pero bueno, a ver, muy bien. Depende del salario que consideren muy bien, pero para un salario de España o LATAM está muy bien. A un salario de Estados Unidos no tanto. ¿Sabes? And with 3 Phoenixes down, if you get a okay amount of value out of this FG, if you just grab tier 2 towers, even just grab one rentar, evidentemente, si compites en la SPL. Está muy bien, pero tienes que irte a vivir a Atlanta. No es que tengas que vivir en Atlanta, es que tienes que irte a vivir en Atlanta. Pero si eres buenísimo, te pueden fichar y te vas allí a vivir, ¿sabes? On the map. So I'd like to see them go very, very hard here, try to get themselves in an advantageous state, use the momentum of the map now that they have this FG buff, and try to put a dent in the Tyrian Weavers, who otherwise been pretty comfortable throughout a lot of this game. It looks like instead... Otro regalazo de Warchi, es mi padre, grande. Suma y sigue. Vamos a ver qué pasa aquí, gente. Ojo. ¿Qué están haciendo exactamente? That just sounds like too tall of a task to me for the Oblivion team to pull off. I mean, it is a incredibly difficult situation. ¿Qué están haciendo con este asedio raro? O sea, este asedio es lo más raro que he visto en mi vida. En plan, metiéndose todos por el mismo sitio. Como rarete, ¿no? ¡Hostias! La que le han pegado al dashboard, cabrón. El mono ha gastado bits, ¿eh? Ha sido bits del mono por blink del otro. Rarete, ¿no? ¿Por qué el mono ha gastado bits? No lo sé. Qué buena entrada, ¿eh? La entrada ha sido muy buena, ¿eh? Esa ulti también es muy buena. El mono se carga 2, ¿eh? Se hace a todos el Minjo. Minjo, no, vas a morir. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Rid of Jisoo, but they don't get any birds. Right side goes down thanks to the minions. Buena jugada, la verdad. Layers is left, last man standing, maybe. Buena jugada. Uy, el Layers. Nah, el Layers va a hacer backdoor 100%. Ujú, le han pillado. Nos han pillado, cabrón. Corre. Now advantage back over to Oblivion. Han regenerado Fénix, ¿eh? Pero esto ha sido buenísimo porque habían forzado previamente muchas cosas el Odín, ¿eh? Si no, la ulti del mono no hubiera sido tan buena. It worked out real well for Oblivion. That is the optimal way for that to have gone. Considering the fact that they were, you know, back against the wall, we're talking like this is... Dios mío, Oblivion, gente. And now we're finally back to basically an con la legendaria, cabrón. The enhanced variant due to spawn just a couple more ¿Qué jugador se te viene a la boca como ahora mismo? Paul. Siempre se me viene Paul. La verdad, es demasiado bueno. El cabrón carreó al mando mundiales, tío. Eso es muy bueno, eso, ¿eh?
Y el otro se lo carrearon los de Sanguine. O Leviatanes, llámalo como quieras, ¿no? Pero Leviatanes. The Tyrian Weavers have been playing with all of the momentum. They've had the huge lead to work with. None of that matters anymore. Oblivion has completely caught up. It is only one more item missing, and that's on your support, who already has a blessing or a recipe in that slot. So it at least looks like everybody fully itemized for Oblivion. And the Tyrian Weavers, for the first time this game, have to reevaluate how these fights are going to take place. Up until this point, even if it's a less than ideal fight for them, they could still win it pretty comfortably because of the lead they had. But now, with everything even, they have ¿Qué está pasando? Lo hacen súper rápido. Well, Fire Giant started by the Weavers. They're looking to shred through it, and they get it low. ¿Se lo llevan ellos? A ver qué pasa. Now, just got to get out of there. Uf, rarete todo esto, ¿eh? Mando has already come back in. Showcased some of the strengths of the Chernobog. ¿La han hecho muy rápido? Got the Oni Fury still there for the FG fight, unfortunately. Bastante pocho, ¿no? That one doesn't go their way. Bastante pocha la defensa, la verdad. No sé por qué han tardado tanto en llegar los otros. Y sobre todo porque el Cher no ha tardado tanto en ultear, ¿no? No sé. Como cuando ya se ha acabado todo. Entra rápido, cabrón. Ha tenido miedo de entrar, no sé. We've already seen some of the defenses can go wrong for Oblivion. Some of the defense has gone right for Oblivion. And it feels like it is this Hunbats that has been the thing holding them together. I was going to lead into a question. I don't know if we're going to get that. Dashboard goes in, doesn't get the pluck, and instead has to use the shell just to survive. Great Riptide from Promise. But it doesn't seem like the team is there. No, it stays up. He puts another dashboard, pulls back in. Rundas comes in and cages him, but with the Phantom Shell, the chase is going to be on in layers, is leading the way. Gets to Yoshi. Forces him down to 1 health. And has to fall parece que back. sí. Beads already used by the Raijin. Means that if you can get rid of that Aegis, it's wide opening. Han gastado cosillas a los otros para que el mono pueda hacer mejor. Easy knockdown. Layers walks in with the team, with the numbers. They're playing a little safe. They're going to go to the left Phoenix. Ultimates still available though for Oblivion, still have that living nightmare. Ahora lo tiene muy difícil para defender, ¿eh? Porque encima el dashboard, tío, literalmente ha troleado muy fuerte, chocándose con el muro 2 veces, tío. Ha sido muy triste, cabrón. Ha sido como, o espérate a que se vaya, o... Bueno, espérate tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda guarra, cabrón? Este engage guarro. Hostia. El mono ha gastado ulti por eso, ¿eh? And is now throwing out the damage where it can be found, but it's only Rundas, and so far not off worse for wear, but Layers. There's the opener. That's what you needed. Kraken as well onto Jisoo, and now it's a 3v5. You can surge into this Titan room. You're gonna look for a little bit more and get exactly what you want. The Weavers with a dominant game 3 are gonna win this set. Victoria para Weavers, pero bastante sufrida para estar contra un team de SOC, la verdad. That Oblivion's playing against as a team. SOC, granted a lot of SCC experience on these guys, but they made it look fantastic throughout this one. They had excellent moments in that one where even despite the fact they're back against... Cositas. Bueno. A ver, aún quedan loser bracket y demás, pero la verdad es que los de Oblivion me han gustado el nivel que han dado, ¿eh? En general, sinceramente. Es un team de SOC que creo que puede ganar a algunos de SCC. No creo que pueda ganar al top, como por ejemplo a los Weavers esto no les han podido ganar y no creo que sean capaces de ganar ni de coña a otros, pero no lo han hecho nada mal, la verdad, estos de SOC. Pero nada mal, ¿eh? Nada mal. Ahora a ver qué toca, gente. Vamos allá, a ver. Ahora toca de set. Toca Sages contra Xibalba. Que son los de Sages y Xibalba son. Sages son Snadi, Grave, Neihu, Hami y Donut Dog. ¿Vale? De ahí Neihu lo conocemos, Grave lo conocemos. Snadi también. No juegan mal. Neihu sobre todo creo que es el mejor de ese equipo. Y luego Xibalba son Tegber, Ratmilk, Hyobe, Happen y Shinigami, que solo conozco a Shinigami y creo que no era especialmente bueno. Así que debería ganar este. Quizá los... No lo sé. Pero como hay tantos nombres nuevos, quizás son mejores unos que no conozco. Pero hay mucho nombre nuevo en este equipo. Así que no sé quién va a ganar. Supongo que Sages. A ver cómo quedaron.
en fase regular. A ver. Score. Tenía Phase 2. Quedaron los Xibalba mejor. O sea, peor que los Seyes, como suponíamos, ¿no? O sea, pero los Seyes tampoco hicieron súper bien, ¿no? Seiji yo creo que será mejor que los Xibalba, pero bueno. Los Aru Scorpion, ¿quién son? Que son los peores. Relentless Migi, Bayoneri, Not Gino y Gai G. Dudosillos, ¿no? Estos. Dudosillos. Muchas gracias 33 mesado, crack. 33 encima. Un sub. Que se dice pronto. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Tengo que ver eso, hay muchos nombres que no conozco, ¿eh? Por eso digo que como hay tanto nombre que no conozco, pueden dar sorpresa. Por ejemplo, no conocía al chico este, al main Jisoo, y ha jugado muy bien con Erlang. De hecho, ha sido el mejor del equipo, sin duda, en todo el torneo. De momento que lleva un set, ¿no? Pero aunque el tot de Yoshi ha estado fino, no dejaba de ser un tot muy fácil de jugar. Y él ha jugado bastante bien los Erlangs y el mono lo ha jugado también súper bien. Ya han terminado más partidos. Este set se ha acabado, pero ahora quedan 2 partidos más. Quedan 2 partidos más todavía, gente. Aún queda competir por delante, no os preocupéis. Aquí no te apuestas para votar porque... No, no tengo ni idea mucho de quién coño es nadie, así que prefiero verlos y ya apostaremos en el clasificatorio mundial por estos teams. Vaya que sea, a lo mejor nos calentamos el sábado, domingo, que ya habremos visto más, ¿no? El sábado y domingo que ya habremos visto más de estos equipos, quizá nos calentamos y hacemos un poco de apuestas de Warchi puntos, que no es lo mismo que en Mamboneta, porque no hay la gracia de apostar contra la Mamboneta, ¿no? Nadie apuesta en contra de la Mamboneta, hijos de puta. Baneaos todos. Ahora es el vídeo de la ballena probándola. ¿Cuál dices? ¿El de ayer que estuvimos jugando una casual o te refieres el de testeándola? Testeándola probablemente mañana, porque hoy no. Se te escucha muy bajo un Twitch en comparación con TikTok. Debería oírse igual en todos lados, la verdad. Bueno, no sé, más o menos. A ver. Hola, hola. No sé. Sí, debería oírse. Parecido, no sé. A lo mejor en TikTok se me oye muy fuerte. No lo sé, la verdad. No lo sé. Ni idea. Super TikTok. Era 5 versus Jisoo. Sí, la verdad es que Jisoo estaba un poco solitario esta partida, pero bueno. Ha jugado bien, está bien eso. Mírate esto, por ejemplo. Ese monito, tío, ha sido clave, ¿eh? Encima ha saltado, creo que el mono. Y el último hit del mono ha saltado y lo ha matado al otro. Ardoka en 5 minutitos, gente. El Xibalba contra Seijis, que creo que Seijis ganará. Pero veremos. Creo que son 2 equipos igualados. Son de los tabla baja. Creo que es el match más flojo de hoy. Porque luego toca otro mejor, la verdad. Pero yo creo que este es el más flojo de hoy.
Aunque la verdad es que de los más flojos tendrían que haber sido quizá el anterior, porque es un team de shock, pero han dado mucho nivel. O sea que no me extrañaría sorpresas tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que para llevar solo un set son las 7:43, ya ha empezado a las 5 esto, ¿eh? O sea que en realidad ha sido un set largo de cojones, ¿eh, cabrón? Ha sido un set de partidas largas. ¿Entre los de hoy se encuentra algún pro? Sí, ya ha habido algunos partidos con pros. Y ahora quedarán estos y luego quedará el de Aru contra Wardens. A ver. Los de Aru contra Wardens... Eso está interesante, pero creo que los Wardens son bastante mejores, la verdad. Aru Scorpion son Relentless, Migi, Byroneri, Nojino y Gaiji, que no son malos tampoco. Y luego, en el de los Wardens están Delny, Pico Ways, Nock, el León y Tuba. Que el León va de support. Que era main jungla él, ¿sabes? Y jugaba súper bien de jungla además. Pero en este caso va de support, ¿eh? Curioso. Y Pico Ways, que es de... que juega en Brasil siempre. Porque es de... ¿Dónde era Pico Ways? ¿Es argentino o por ahí? Ya, porque te lo quitan, ¿no? Y jugaba en Brasil siempre. Vale, no te... Ah, estás más adelante, ¿no? No sé con qué pin juega. Desde Argentina juega. Vale. Suerte, ¿sabes? Bueno, en el mapita este. Pero bueno, está acostumbrado a jugar en NA, supongo. Ahora. Ha sido al pavo, ¿no? Y los de Valkyrias tienen rosters de SPL prácticamente, de Cano. Pero lo que pasa es que hoy han jugado, aunque no se ha retransmitido, porque no sabemos qué ha pasado con ese match. A lo mejor los otros se retiraron, no vete tú a saber qué. Pero bueno. Pico creo que no juega por temas de salud. No juega Pico. ¿Es quién coño va a jugar? Aquí no sale que tengan suplente. Pues veremos a ver quién juega. Pues qué putada, la verdad, porque me apetecía verlo. ¿Jugar al León de jungla y pillarán otro support? ¿O el León supporteará? No lo sé, la verdad. En cualquier caso es muy malo eso para el equipo, ¿eh? Porque un equipo cuando... Un equipo cuando tiene un suplente, da igual que sea lo más top, pasan literalmente a bajar mucho el nivel, ¿eh? Muy pocas veces verás un equipo con un suplente hacerlo bien. Muy pocas veces. Muy pocas. De hecho, vimos al equipo, fue con Rodwin cuando lo hicieron bastante bien, por ejemplo, los de Mambo, creo que fueron, que fue de suplente de Trixtan, ¿no? Creo que fue el mejor equipo, el que mejor lo ha hecho con suplente, digamos, ¿sabes? Porque por lo general suele apestar, os lo digo. Que no hizo como un orden con las habilidades y la verdad. Pues no tengo ni idea, Gris, la verdad. No, es que van a cambiar los de estos, ¿no? Sí, estaba en mute, gente, estaba en mute. ¿Eso qué pasa? Cógelo. No, no me deja, pone. ¿Por qué? ¿Estarás llena? Ah, pues ya tienes uno. Apréndelo, a ver. ¿Puedes? ¿Qué es
No sé. No sé, es algo de Pris, pero no sé qué. Me ha tocado como ¿Eh? una cosa de... ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Un sub! Daveni, muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Ganó Oblivion, no, han perdido. ¿Qué misión es? Pero no han jugado mal, la verdad. Para estar contra un top 2 team, probablemente los Oblivion sean mejor que estos dos teams que vamos a ver ahora, sinceramente. Por cómo han jugado, no descartaría que lleguen ¿De solo? tranquilamente por parte de losers, que lleguen hasta un buen resultado, ¿eh? Quizá... no sé si al domingo, pero al sábado yo creo que pueden llegar, ¿sabes? Al domingo no lo sé, pero al sábado yo creo que sí. Vale. Yo no sé si es que tarda mucho en... Sinceramente. Dejé el competir porque era mucho entreno y mucha pereza, Carrasco. Y no volveré a competir porque me da pereza, la verdad. O sea, intenté clasificar al principio de año con un equipo para SPL en plan un poco YOLO. Literalmente, no éramos ni equipo ni éramos nada, pero intentamos ahí, pues yo que sé, a ver si sonaba la flauta. Y esa era la única, la last dance, como mucho, ¿no? Porque me apetecía también ir a jugar el LAN. Simplemente por eso fui. Entonces, si clasificábamos, bien. Y si no, pues también. Es que a mí me... Quería jugar el LAN y como mínimo jugaríamos un par de partidos si perdíamos. Pero al final jugamos 4. Estuvo bien. Estuvo bien, la verdad. Llegamos hasta el sábado. Jugamos jueves, viernes y sábado. El miércoles también creo que jugamos, ¿no? Sí, creo que jugamos el miércoles también, que había, yo que sé. Jugamos un montón, la verdad. Jugamos un montón. Sí, como Disrupt Attack será. Privative, no lo sé. ¿Quién era el al que banearon de competitivo, gente? ¿Por qué usaba hacks, tío? No me acuerdo quién era, tío. Es que es una mierda porque como no sé cómo se llama... Espera. Sí, sorry. ¿Cómo puedo ver todas las... de este lugar? Sí, pero es por eso, Carrasco. Que es normal que la gente se queme con los entrenos y tal, pero es porque... Además, no es solo por los entrenos y tal, porque si fuera solo player competitivo, pues nada, entrenas y ya está. Pero al final era player competitivo y streamer. Y me gustaba más streamear, así que... ¿Sabes? No tiene mucho sentido, no... Ay, que no me sale esta mierda. O sea, simplemente preferí, pues, dedicarme a lo que más me gusta, que es eso. Pensaba que no, que me iba a rayar con el competir y tal, pero al final crear contenido me ha gustado más que competir incluso, o sea, que guay. Guay, la verdad. Joder, macho. Espera, déjame mirar la misión un momento. Porque si no- mirándola ahí mientras pelea. Ahora sí puedo jugar con mi cuenta de Epic. Hombre, sí, deberías poder vincular cualquier cosa. O sea, tú puedes jugar con... O sea, yo tengo las cuentas para jugarla desde Epic o desde Steam. O sea, no importa, se puede jugar. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Do what mid laners do. God, I envy their job so much, J-Mac. Just sit there in lane, farm up, and then get themselves in that late game and start one-shotting some of their enemies. On the other hand, though, the Storm, aka or used to be the core of the Fun Havers, that's kind of their legacy, going with a much more eclectic composition, so sticking with that legacy, I suppose, here, even though it is almost an entirely different team. Aphrodite alongside Tsukuyomi kind of leaves some question marks in my mind. Where is the Tsukuyomi going? I generally think Thor is jungling, but we've seen Thor a lot in the soul lane. Does that put Tsukuyomi in? Tupac, muchas gracias por los 8 meses, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Todos en la Mamboneta. Todos estamos en la Mamboneta, pero la Mamboneta no juega este torneo. Porque ya ha clasificado, gente. Ya hemos celebrado la victoria y clasificación de la Mamboneta. Ahora estamos con el clasificatorio de la SCC DNA, gente. Clasificatorio SCC DNA.
Aphrodite and Thor as kind of a combo. Gave you a strong dual lane to kind of play through. The Thor, once at level 5 hit, got the extra form of immunity to keep those ganks going on over the dual lane. You're going up against, though, on her Baron, decent kill pressure, at least over in that dual lane spot. Ya, pero tampoco cuentan para Steam. Yo creo que en Epic también cuentan algo. El código de Epic, que no tengo yo muy claro el tema del código de Epic cómo va, ¿eh? Rarete va, te lo digo. If the stages can bring it all together, can the Storm find some success? We'll throw it over into game number 1. To do so, we'll take it to our casters. Thank you very much, J-Mac and Mifflin. Myself, Supersonic Blur, joined by Judas here, will be breaking. Pues no era el mismo, la verdad. O sea, ese tío lo banearon por... Bueno, no lo banearon en realidad, el DM Brandon, creo. Hubo un drama simplemente de que se... Y ya está, pero... No sé, el DM Brandon es otro. Es otro tío. Y luego está Dudman, bro, que lo banearon también hace poco. Of putting Snaddy's famous Thor solo against him, but no, it is actually Tegvir on the Tsukuyomi in the solo lane. Something I'm not really sure why we're even seeing it. I've got to be honest. I think lately we've been seeing assassins sort of come into the meta in the solo lane. Sí, lo de DM Brandon. Mage solos, but no mage solo. Lo de DM Brandon no comentaremos nada al respecto, mejor. Porque eso fue, vamos, espectacular. O sea, lo de ese hombre fue espectacular. Directamente. Sí, ese vídeo lo he visto de King. Ese vídeo lo he visto, tío. Hace poco, es hace un año así, pero lo he visto. Bien pausado. Pero quedó canceladísimo porque, o sea, para que os hagáis la idea, gente, ¿vale? O sea, están justamente en el día de... No sé de qué cojones era el día, ¿vale? De algo de la mujer o de algo de en plan... Un día o por los derechos de las mujeres o algo así, o de la violencia machista o de mierdas de esas, ¿sabes? Un día de estos de en plan... de empoderamiento de la mujer y de las feministas y tal, ¿vale? Bastante del movimiento fuerte, ¿vale? Y el tío estaba como defendiendo la postura a muerte de... En plan, claro que no se puede ser así, tío. ¿Cómo puede ser un hombre tan retrógrado, tal, hacer esas cosas, no sé cuánto? Y de repente se ve que empezó a postear un montón de pavas como que habían sido cosas por el tío, ¿sabes? Y de repente, ¡y plaga! Y fue como, o sea, estás defendiendo de forma hipócrita una postura que estás haciendo lo contrario por detrás, o sea, totalmente absurdo. Y fue la lapidación instantánea, el tío desapareció de la faz de la tierra por completo, ¿sabes? O sea, fue absurdo eso. Fue absurdo eso. Desapareció, te lo juro. Desapareció. Y era un tío que era súper tocho. O sea, yo no sé cómo era tan tocho. Era la persona más asquerosa de ver, literalmente. Una persona tóxica hasta con sus suscriptores. O sea, una persona... No sé, de mierda, literalmente. O sea, no sé. No comparto nada sus valores ni su forma de ser, sinceramente, ¿sabes? Y con un ego totalmente desmedido, a pesar de tener unas manos bastante flojeras, ¿no? Pero luego se descubre que era peor todavía. O sea, ridículo ya el colmo, ¿sabes? Absurdo. ¿Y por qué estoy en mute? No, porque habían pausado. Me sepan los chismes de que la variedad, ¿viste? Eso es que fue muy conocido porque simplemente si conocías el mundo del streaming, era un streamer muy top. Entonces es normal, streamer top dentro de Smite. Era el top 1 de Smite directamente. De gente que tenía y eso, a pesar de que era un tóxico y todo eso. La gente le seguía viendo. No sé por qué, pero le seguían viendo. Entonces, es eso. Entonces es normal que te enteraras de eso o se enterara de eso la gente si seguías Twitch. Si no seguías Twitch ni nada, pues no. Pero si no, tienes que flamearnos más, supongo que sí. De hecho, el otro día estuve flameando a la gente en mis partidas, diciendo Jungle Gap y cosas así, a ver si la gente se suscribía más. ¿Está muerto? Está muerto, está muerto, está muerto.
Se ha calentado, pero ha estado bien. O sea, la kill se la ha llevado. No es un tradeo worth it porque te has llevado kill, pero el otro también. Buen combo. No ha sido lo mejor combo, porque podrías hacer el básico 2, básico 1, básico y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, es un comienzo, sí. Pacho, lo que pasa es que solo lo baneé durante un día y luego me arrepentí. Pero fue gracioso. Banearé a partir de ahora a los que voten contra Hexmambo 1 hora al menos. 1 hora de ban. ¿Sabes? Un día me parece excesivo, pero 1 horita. Los que voten en contra de Hexmambo, ¿sabes? Si votas en contra de Hexmambo, eres mi enemigo. Sí, te llevará Warchi puntos, pero es enemigo público. Ni juega ha fallado. Yo sí me planteo un momento el baneo. Nah, era de broma, gente. No voy a banear, por eso es una tontería. Pero lo que pasa es que tenéis que tener un poquito de amor propio, gente. Y los puntos no lo son todo en esta vida. Y menos los Warchi puntos. ¿Vale? Y los puntos no lo son todos. Porque los Warchi puntos son de las cosas más útiles que hay, literalmente. Y por eso no puedes perder cosas como tus valores, ¿no? Y el sentimiento de mamboneta. No sé, tío. En esta liga tiene menos nivel que EU, ¿verdad? Sí, pero hay varios rosters fuertes. Sobre todo el de Valkyrias es especialmente fuerte y peligroso. Es un roster que está al nivel de Hexmambo, yo creo. Otro gank igual, exacto, ¿eh? Otro gank igual. Va a morir, va a morir. Un gank igual que el tío. ¿Por qué gridea tanto la ulti? No lo sé, no preguntéis. Pero otro gank igual. Y se lo come igual. Sí, claro, plata. Pero ¿cómo conseguiste esos puntos? ¿Votando contra Hexmambo? Baneado. Vayas. Totalmente legales. No sé yo, no suena creíble, plata. No suena creíble. Pero sí, si canjeas la entrada de clan en Metro al clan. No sirve para nada, ya lo sabéis lo del clan. Es que literalmente los puntos sirven para entrar al clan, pero entrar al clan no sirve absolutamente para nada. Estarás ahí en la lista del clan, que no se mira nunca ni nadie hace nada. Pero sirve para eso, sí, efectivamente. O sea, son como... Bueno, cosas que no sirven para nada, pero al fondo pues te gusta tener, ¿no? Yo qué sé. Luego estás en el Warchi clan, bueno, porque es que si al menos fuera el clan de los Warchimaníacos, pero es que el clan de los Warchimaníacos lo tiene otra persona. Así que estamos en el Warchi clan bueno. Lo que hay. Now I do wonder how well can Ratmilk transition this impact over onto either this left side or into the mid lane. We already saw 1 kill onto Donut Doug, but some more scrapping in this dueling. Suerte que se ha puesto delante ese, pero va a morir igual, se viene diveo. Madre mía, vaya diveo free, ¿no? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Entra la rata? No, no hace nada. Pues puedes canjearlo y gastar tus puntos, Outer. Puedes canjearlo también. No sirve para nada, pero puedes canjear. And still didn't decide to ult. Now, of course, looks like that was probably the right thing to do, but again, just using it a little bit earlier. Globe now getting involved in the action on this right-hand side. The harvest is good over here. So Globe wants a piece of the action. Esta partida, los Xibalba, por cierto, dominando, ¿eh? Yo votaba por los Sages más bien, pero... De momento, bastante más sólidos los Storm, ¿eh? Pero bastante más sólidos. Lo que pasa es que un equipo tiene todo. Y ya sabemos lo que eso puede significar, ¿eh? Right, because otherwise Athenian Sages, they're not going to get to a late game to try and get to parity here as Ratmilk's over this side, Evermed caught out by a wall, the wrong side. La rata ha llegado, el Thor tiene que ultear para irse, ¿eh? Sí.
can't quite find the Thor who gets into the sky. Where will they land, though? Will they want to try and keep the fight going or not? There's a big Vaya calentado el Thor, vaya calentado el Thor. Cayendo ahí, hostia. ¿Quién ganó el set anterior? Pues los favoritos, pero los del Shock han dado muy buen nivel. Still sniffing out for a bit of a fight. 7 of the 9 wins is forced. That should be the end of this. Wow. Look, Globe right now making a rotation all the way to right, then all the way to left, yet still keeping parity in the mid lane. If we were able to track the amount of distance no puedes, Julián. The Shivalba Storm might well be o sea, Play 4 no tiene cross progression con PC. En la Xbox sí, pero la Play no. Get into some players so early on in a cast blur as Snatty surely takes another spill and the tower. Oh, never mind. Actually stays up this time. But how is it, Blur, that Globe has made more rotations to the side lanes than Grave so far in the Ratataska? That surely cannot be happening if you're the Athenian Sages. I mean, maybe not. Look, hey, hang on a minute. You've done the musical chair thing. You've gone from chair 2 to chair 1. I'm supposed to be the one asking the questions. Surprise! don't be doing that to me. I was about to open up the whole book, start thinking up some ideas. No. I ask the questions here. You have to answer them and make me look smart for asking them. But I don't have the answer, Blur. That's the only thing I can say. Look, Grave surely is waiting for some sort of. Están diciendo tonterías los casters. The Acorn fully upgraded, of course, possibly building into their Jotun's Wrath. I can see the Athenian Sages being okay with only being 3k gold down. It's not the most unreasonable lead, right? We do see this sort of gold difference happen. It does come up at these sorts of games, but how can the Sages come back into it is what I'm looking for. And like we've said, we need, the Sages need rather, the Storm to pull one of these objectives like the Gold Fury or possibly this Pyromancer. And then they need to try to steal it away with Nehu, with the use of Grave diving onto the backside. Looks like they're instead trying to get set up, but Grave takes, oh my god, too much damage. Way too much damage. Trider goes up through the Cosmos, ends up with Shinigami tearing through their health bar. Now Ratmilk looking for follow-up damage. They find Nehu all alone. Beads have been used. Will they be able to throw enough damage? Man. The answer is no. Final judgment. Like a last writ there. Ratmilk did take a fair bit of damage, but even so, Happen can actually heal them all up. 4 ultimates used, 2 kills for them. Unfortunately, they don't get pues dos piqueos, gente, por parte de Shivalba, que se ponen 3k arriba. Y Plata, muchas gracias por el regalazo, crack. Muchas gracias, tío. Están jugando súper sólidos los Shivalba, ¿no? O sea, tienen todo. Yo creo que... espera, pero el Todd no se está haciendo Mirdin, ¿eh? Si no se hace Mirdin, gente, no es un real Todd. Esto está ahí parejo. En realidad los Sages yo creo que son más favoritos, pero esta partida están dominándola muy fuertemente los otros. Pero por otra parte, ya veremos, el Grave no es malo jugando, bastante bueno. Siempre jugaba los mismos picks normalmente, pero lo jugaba bastante bien. Luego Nehu es súper bueno en medio, la verdad. Normalmente da buen nivel, lo que pasa es que... Bueno, un roster, este roster creo que lo gané yo en el clasificatorio mundial, por eso, pero bueno. Que soy muy bueno, ¿qué queréis que os diga? Ha estado bien eso, ha hecho un montón de daño. ¿Habéis visto lo que ha dicho de Nehu? Son muy bien, ¿eh? Y ha salvado encima, se han llevado la gold. Esto ha sido worth it para ellos, ¿eh? Yeah, that was very, very close for the Sages, but the Storm can't find all of the damage they need. The Sages get the objective. Y Shinigami aquí es el mejor de los Shivalba, yo creo. Y la verdad es que está de momento 2-0-3, aunque el Toro está jugando muy bien. Ratmilk, ¿eh? Leche de rata, cabrón. Se ha visto los Simpsons mucho, ¿eh? In favor of the Storm. I'm not sure how the reaction was maybe quite so slow that we actually saw the ult coming out from Ratmilk. I think onto Nehu, but it didn't seem in time or to have any sort of impact. And, you know, we had both solo laners hanging out over in the right-hand lane, not interested in making a big rotation over. It just meant that the Storm caught napping a little bit. Now it's not, again, the end of the world for the Storm. It's not. Sukuyomi no tiene nada de sustain prácticamente, ¿eh? Y esta partida, con Amaterasu, con
con el starter. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Mechanic, muchas gracias 25 meses, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias, tío. ¡Ojo, cuidado! No ha dado. From the Athenian sages have come on through. Tegver is the target right now. Piercing Moonlight buys them some CC immunity. A little bit of protection, but it's not much. Ratmilk, though, with a little bit of peel, might just be able to find. Madre mía, el Tote está haciendo una pupa importante, ¿eh? Y lo roba. No major threat. Se está dando la vuelta a la partida, gente. Fijaos, están a un K y medio ya solo, ¿eh? And that's just created the space. The Sages in and out, pull this Pyromancer. Looks like the Storm aren't giving it up, though. They're not. Out comes the Serpent of the Nine Winds. Doesn't find a home. ¿Se lo llevan los Sages eso también? A ver cómo sale. Esto está rarete, ¿eh? Está rarete, está rarete. Snatty's the one who's finding the main force in. Even so, the rest of the team just disengages. And for what we were talking about, Jibulba Storm, oh my god, they're 2-8. It's incredible for them. They got so much pressure. Yeah, it was a 3K gold lead. Primera vez en años que veo un Suku solo rarete. Sí, la verdad es que es raro. Pero estaba dominando. Estaba dominando. Evaporated like that. They get active on the map, do the Sages. We see Grave make a rotation all the way to the right-hand side of the map. And just like that, like you said, parity. Now, during all of that happening, we did see Shinigami basically strip the entire left side of the map of all of the farm that were there. Now, I do wonder if this Ishtar can get involved. Of course, gone for, you know, the eclectic style build, as we're seeing the rest of the Storm try to do here. Straight into that windy. Esta partida, la verdad es que pinta muy bien para los Sages, ¿eh? Van 2-8, van igualados en pasta, pero ahora mismo ya se ha dado la vuelta a la partida, ¿eh? O sea, un equipo tiene a Materasu, el otro a Tsukuyomi. Es que la balanza pesa mucho, tío. Joder, es que un Tsukuyomi es la mayor basura que existe. Pero no es tan malo porque es solo. El Tsukuyomi solo no es tan malo como el Tsukuyomi normal. Porque aunque hagas un all-in entre comillas, eres tanky. No eres un Tsukuyomi a daño, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo, pero lo que va a aportar una Materasu no tiene nada que ver. O sea, lo que aporta Materasu, encima una Materasu que se está haciendo Deathtoll, gente, es una Materasu que destruye. Que encima se está haciendo el Arkusari también y tiene el arma de ataque speed. Mírate, ahí ahora van a por la Materasu a ver si la piquean. No, se ha escapado. Están ahí mirando a ver si hacen fire o no, pero está todo el mundo ready, o sea que nada. La verdad es que he visto combinaciones malas y luego está esa, ¿eh? No os voy a engañar. Neihu ha tirado muy buenos activos, ¿eh? Ha recibido 0 de daño en ese combo. El que muere es el support, ¿eh? Está muerto. Va troleada. O sea, mira que se han combeado mal, que la ulti Google Khan la ha tirado y el otro la ha metido el 2 y la ha sacado, ¿sabes? Directamente. Pero esta pelea 4 contra 5 que han decidido coger ellos mismos es quizá la peor decisión que he visto en un tiempo. La verdad. O sea, estás 4 para 5 y peleas. Raro. Wait, Globe is the one who backed. I thought Globe was here. Globe is the one who's got all the secure for this. Fire Giant's getting incredibly low. Graves around the back, looking for a blink in potential. Snatty's low as well. There's the blink, but who's getting it? No lo ha robado el Grove porque ha llegado otro, pero por poquito. Esa ulti. Grave will be able to slip away from that one. Snatty not quite so long. Podría haberla robado, el Grave. Por muy poquito no la ha robado, la verdad. A 17-minute Fire Giant comes through for the Jibulba Storm. Pero troleadísima de los Sages, Tenían la partida muy encaminada. Justo hablábamos de lo bien que estaba encaminado con la setup que tienen y se marcan semejante troleada. El Anur no rota. Últimamente a los AD Carry no les apetece moverse. Tal cual, no se apetece nada. Igualmente, troleada de la build del Neihu, que no se ha enterado de que el Mirdin está completamente roto y no puedes no hacértelo. Da igual. O sea, es un insulto directamente el no hacerte el Mirdin, pero porque incrementa un 30% el daño de tu ulti, simplemente. Es que no puedes no hacértelo. Es un personaje top que depende de la ulti prácticamente. Te da penetración, cooldown y todo, y es que tienes que hacértelo, simplemente. Tienes que hacértelo.
Se incrementa demasiado el daño de la ulti como para no hacértelo. Es absurdo no hacértelo, ¿sabes? Just a little bit, pressured out from the tier 1 tower. The entirety of Storm are just barreling down, spearheading their way through this. They've got a couple of minions in as well. It doesn't look like they're going to be able to get this one for free. Nehu trying to put out a lot Mira un of damage. tornado lo del Kukulkan que te pega, ¿eh? Much come through Brutal. from these those kind of picks. It's that anti-siege potential and just siege potential. No, Julio no juega, gente. Julio está clasificado. Julio clasificó para enero ya. Juega el día 4. The hieroglyphic assault feels like it's back off cooldown all the time. Party punch in the pocket as well for Nehu. So every single shot is just going to continuously chunk down the health bars of the Storm. But I believe that's why they might have gone for this Aphrodite. Como digo, el Tsukuyomi este va a ser muy distinto, ¿eh, gente? De un Tsukuyomi jungla que es mierda, literalmente, el Tsukuyomi jungla. Este Tsukuyomi es un Tsukuyomi solo. Los Tsukuyomi solo son mucho más molestos. Va pokeando, Ranked, no hace mal daño, molesta, tal. Lo que pasa es que va con el hacha. Por lo cual, con el hacha va a poder pokear bien cada rato. Pero ahí está la cosa. Cumpleaños en enero, ¿qué me vas a regalar? Pues te voy a regalar un mundial si quieres. Una clasificación del mundial de Hexmambo te regalo. Y te regalo ver el mundial conmigo. Que no es poco, ¿eh? Puedes verlo en tu casa mientras yo lo retransmito. No es poco, ¿eh? No es poco. No es poco, gente. Regalar una sub, sí, hombre. Si tengo que regalar una sub a alguien por el día de su cumple, estaría regalando más de una sub al día, gente. Porque literalmente aquí ahora mismo hay 675 personas. Teniendo en cuenta que el año tiene 365 días, como mínimo regalaría más de una sub y media al día. No sé, no lo veo. Y como tenga que regalar también a los que están en YouTube y en TikTok, vamos apañados. Y a los de Facebook, ¿eh? No me olvido de los de Facebook, gente. Esos 3 viewers ahí están, pues se celebra, gente. Bueno, son 7 ya hoy, ¿eh? Vamos fuertes en Facebook, chavales. Vamos fuertes. A ver, el engage es bueno, ¿eh? ¡Hostia! El blink de la rata ha sido de lo más malo que hemos visto en tiempo, ¿eh? Mamá. ¿Ha fallado la ulti o ha sido ulti? No sé si ulti de Afro o ha fallado la ulti del Todd. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Lo que digo, si no se hace el Mirdin, el Tot está full troleando y no se ha mirado los partidos ni nada, ¿eh? Que sería una big troleada no haberse mirado los partidos de la SPL incluso, que fue el Mirdin ahí también, donde se vio. Tendré que jugar Tot Mirdin para carrear Rankeds, gente. Es que Tot está siempre baneado en Rankeds. La gente es más lista que aquí. ¿Sabes? La gente en Ranked banea Tot, tío. En el competitivo por alguna razón no. Ojo, esta es buena, ¿eh? Es una gol arriesgada, pero bueno. A por todas. A por todas. La haces y ya está. Y se lo llevan los Xibalba. Whirlwind coming through from the Kukulkan. That's what they're there for. And now Shinigami comes in with these huge blades of retribution. Cuts out 2, picks up 1. 3 members go down. The Athenian Sages go for the Hail Mary. Se acabó el game. And it comes up tail. Y se lo llevan los Xibalba contra todo pronóstico, ¿eh? El pronóstico que hemos sacado basado en los resultados que hemos visto en una web. Madre mía, tú. I mean, they can do. Graves only just now gone back to base. Snatty goes for the dazzling offensive, but eats most of their health in response.
¿Podrá hacer algo aquí? La rata está como una castaña, pero da igual, está muerto. GG. GG, gente, ahora vengo. Voy a mear. Voy muteando ya porque si no me como el copyright.
Quédate por aquí, gente. ¿Te está pegando una hiena? I am back. Vamos allá. Aprovechaba a mear y hacerme un café. Que al final no he hecho un café porque no había leche y se lo he hecho a Cuquita y me quedo con una Pepsi. Ay, mierda, te Cosa que pasa. Cosa que pasa. Looking like it's going to be coming from mid, so not going to be as tanky as its solo lane counterpart. Instead, it's Kukulkan and Karon. No tienen daño mágico. Bueno, tienen rayín, ¿no? Es rayín medio. No, solo, ¿eh? Kukulkan's one we really haven't seen a whole lot of. Not many warriors that we've been seeing as of recent, but it feels like it's been ages since we've really seen this Kukulkan come. Lo que pasa es que tienen un warrior. It was time when like King Arthur was a meta, it was you pick one or the other kind of deal. So we'll have to see what the Athenian Sages can do with this. Está viendo los bans, vale, vale. Liadita, ¿no? Thank you very much, J-Mac. Mifflin over on the desk. We're back once again for another breakdown of the set here. And the Athenian Sages, I said it last game, they got some absolutely fantastic looking picks. Their team looks phenomenal. Shaboba Storm had a slightly more eclectic look, but now Judas, they've got themselves the Kukulkan, they've got the Poseidon. We just saw how good a Humbats can be on some kind of plays that they can make. Shaboba Storm, they're certainly not exactly looking too worse for wear. Yeah, they're looking like they are happy enough with how things have gone, of course. So we're going to see a big change up now in the type of styles that we're seeing. We're seeing our Chaos side with much more of a frontline presence, with the other side, the Shaboba Storm, looking for that more flavor of the month style, right? Say flavor of the month. Se vienen cositas, gente. Se vienen cositas. El rey en medio no es malo, pero no está convenciendo en exceso, ¿no, gente? No sé qué opináis vosotros. If there is a Shaboba Storm mage on the map, it's just not going to happen. At least you'd think, given the Esa skin no estará competitiva, Banner, tío. Es súper rara la skin del Poseidón rojo, ¿eh? Of course, secured the Fire Giant in the previous game with a whirlwind, so it doesn't need the big ultimate to get it done. But like I said, juxtaposition of styles here going to be completely opposite when we get to that mid lane. I think when we see these mid game full-on fights. Lane escapa en medio, bueno. No diría caca, pero creo que se veía mejor y más sólido en la solo. Porque dominaba todas las líneas prácticamente. They have Shinigami again going for this first item of the dagger tree. They didn't get the crit online super early, which kind of surprises me. It's like because they went straight into the RC and then into the Executioner and then third item Wind Demon. Would it not just be worth picking up one of those items before, or is the power that good? I mean, I don't know. I'm sure it's being considered by many. If you're an avid Gilgamesh player and you end up with the short sword first item, you are cursing the game, because that is widely considered to be the worst tier 1 in the game. Globe beats forced and under some pressure already. And I guess, we talk a lot about ADCs needing to pick up power spikes. I guess Shinigami is just going for the straight up power trough early on and just wants this to be the weakest point of the game. Heim, dale, gente. Prácticamente un picking gankeable, ya lo sabéis. Muy sólido. Y menudo bazocazos que mete, ¿eh? De verdad, el Poseidón me sorprende que se pueda jugar, ¿eh? Ni me acordaba de esa skin de pose, debo decir, ¿eh? Ni me acordaba, pero cuando la he visto he pensado, esa era injugable, tío. No sé, era muy molesta jugar en contra de eso. Does not have much sustain to their name. Ahmed goes in aggressively again. But this is what Mifflin mentioned on the desk there. On her may not be the best late scaling, but he will bully you out and get to late game first. And we can see already here just how that's happening. Yeah, it's interesting because Heimdall is normally a god you would pick when you're at least happy to bully in the lane. If you want to put some pressure on maybe a more late game while being quite safe. Ya se verá, Servic. Aquí, de hecho, por ejemplo, en esta partida, que ni siquiera está... Ni siquiera están bufados los Warriors, digamos. Están jugando un Warrior, vamos a ver qué tal. Ya veremos, ya veremos.
Aunque concretamente el Kukulane sí que estaba bufado, ¿verdad? El tema de la ulti aquí está bufado ya del Kukulane, que la ulti tenía menos cooldown y tal. Está muy bien eso, ¿eh? Ese bufa Kukulane, realmente no me extrañaría empezar a volver a ver Kukulanes, ¿eh? Kukulane con el Warrior Axe, tío. Está fuerte, ¿eh? Yeah, you know, I don't hate it. It's something that Jabal-Stone would have been expecting looking at the drafts. If Athenian Sages want to play faster, they want to play early, they want to get this Kukulane in the solo lane more involved, then you can bank on Shinigami at least trying to get that space to come online later on, and then have their impact as we start to move about the map. Talking about moving about the map, level 5s are starting to come online for a lot of these members. Everyone now with the ultimate available to them. Rat Milk, definitely the most impactful ultimate, just like running down the list. The massive, great big circle sets up absolutely everything else. Still no option. Snadi está respetando muchísimo, ¿eh? I'm okay with these junglers being like, I don't want to ult yet, I haven't got. Me parece que está jugando súper sólido el Kukulane, ¿eh? Sin tener visión está controlando muchísimo dónde tiene el Humbar, tío. No, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Yeah, when we see that Jotuns come out, that's when, and there it is, we'll expect to see Rat Milk start getting active. We've seen a lot of success for Humbats already in this tournament. There's a Fury comes out from Donut Dog all over this shield buff. Counted out with that Dharmic Pillars, but it does not matter. It is all posturing for the Athenian Sages. They're getting their small leads that their comp is designed to give them. Still looking to loop around is Evermed, but I mean, there's no cue for Grave to go in. I do wonder what the reaction will be like from the Jabal Storm. Not sure yet, but I love the way that Grave is playing this. They've been playing around the corner. They are waiting for a response. They know they need to find Rat Milk, and they do so. Muy buena reacción de Grave, ¿eh? But in response, both come in. The turnaround from the Stygian summoned is so good. Grave gets their first muy bien jugado, ¿eh? And the Athenian Sages, they beautiful. Ha estado impecable jugado eso, ¿eh? Ha estado impecable jugado eso. Just gonna get the med, and that is it. Is it that it though? Drops the Spirit and 9 wins. Cycle Drums trading it out. That's gonna be one fight. Oh my god. Otro piqueo ahí, también otra kill. De la Nur que ha muerto también diveado. Solo kill en la solo. Por parte de Poseidón. Uy, aquí muere Grave, ¿no? ¡Qué buen stun! No, lo ha hecho perfecto, cabrón. Ha muerto. Ulti ganesa. Pero lo ha hecho perfecto, ¿eh? El escape. Lo ha hecho perfecto el Grave. Muy clean jugado eso, la verdad. Alright, let's recap. Athenian Sages, great fight. On to Rat Milk, catch them with their abilities down. Great use of the Through the Cosmos from Grave to counter. El Frostmourne se hace, pero no por el slow realmente, porque ya sabéis que el slow del Frostmourne está bastante nerfeado y es un poco, la verdad, lamentable. Es porque da bastante MP5 y HP5. En este caso el HP5, no el MP5, evidentemente, ¿no? Es como comprarte un... Es como comprarte un Gaia en pocho de resistencia, pero no da mala regen y da daño. O sea, es como un Gaia mezclado con algo de daño, ¿sabes? Está curioso. It's, you know, a comp you need to maybe get used to. Maybe the Athenian Sages aren't used to playing at this type of pace. But that's what they need to do when it comes to fighting Rat Milk. Of course, Grave on the Ratatasker always going to be defeating Rat Milk. No milking going to be happening here. But they need to, like I said, know when to call it quits, know when to turn a good fight into an objective call. And if they can do that, they have the composition to, you know, really solidify themselves a solid lead. And as it stands with the lead, it's 100 gold after all is said and done. One thing we didn't get to really look at there was Tegvar again putting a lot of pressure in on Snadi. Snadi ends up falling in a complete solo kill. As Snadi, the whole point of this Kukulane is designed to kind of body the mages, has been bodied themselves. Frostbound Hammer first item, I'll let you break that down on if you want to. No, no, no está ciego Panzer, ¿eh? O sea, literalmente esa skin de pose me parece pay to win. Literalmente, ¿eh? O sea, es una skin que los efectos de sonido no son muy visibles. El 1 tampoco se ve muy bien, no sé qué. A mí me parece una skin pay to win, la verdad. Por eso he pensado que estaría competitiva, ¿vale? Realmente, ¿eh?
Rollo la de Avatar de Merlín, ¿sabes? Buah. ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido ulti por ulti. Pero la ha reventado, ¿eh? Es que va level... Uno va 11 y el otro 9, chaval, ¿eh? 2 levels de diff. Duro, duro. They're coming in. Graves caught in an awkward spot. Will get into the sky before Serpent of the Nine Wind comes down. And now it's just a disengage. This is all over a purple buff, mind you. Is now looking for a disengage. Everyone from Storm tries to chase, but Doug Slow is good enough to keep him going. But there's a hint of a turnaround. The Alien Sages don't want to show their back for too long. Son buenardos. Están jugando bastante bien los Xibalba, la verdad. Pensaba que los Sages estarían... Bueno, serían como los favoritos, pero no. Aunque bueno, cuidado aquí con este engage, ¿eh? It's good for a bit of a fear and it pushes everyone away. But even so, Evil will get these members away. Mala ulti de Rayin. Mala ulti de Rayin, gente. No ha conseguido dar a nadie. Just squaring up non-stop are these two teams. Like, I think great play from the Sages to recognize they got the purple buff, but the reaction is too strong from the Storm. Let's get out of there. And the Storm completely overreact, try to contest it with another purple buff fight, and end up expending so many ultimates. 8 ultimates down off the board for not really a whole lot gained. Of course, that does mean that the Gold Fury will still be standing for some time. Otra vez Kraken, ¿eh? Se tiene para tirar Krakenazos al cooldown. La verdad. Calm things down just a little bit. There seems to be a lot of excitement in the comms. Se comprará Pestilencia ahora. Que ahora, por cierto, con la mejora del Pestilencia le han puesto el 15 de HP5, está mucho más fuerte, ¿eh? El Pesti, gente. No sé qué opináis vosotros, pero tiene muy buena pinta. El 15 de HP5 que le han metido va a convertir al Pesti en una opción bastante potente de primero, incluso. Es como... Yo creo que es la respuesta a los magos. Que no es una opción que te quieres hacer, pero sabes que se van a curar mucho menos con el Pestilencia. Estoy desconectado, me encuentro que no me... No me entera que metieron al Caronte. Pues el Caronte salió hacía más. Porque Caronte, luego estuvo Maman. Y ahora ha salido ya una ballena, gente. O sea, estás desconectadísimo, cabrón. And that's kind of how it's felt here. Is 11 minutes in, both these teams now, they're back to the farm and going, ha salido el vallenato. Que está guapísimo, por cierto, el vallenato, ¿eh? ¿Te gustó la ballena? A ver, me parece curiosa, cuanto menos. Cuanto menos curiosa el vallenato. Al final han salido 6, creo, este año. La ballena no se esperaba. Estoy usando la profética de Super. Ahora mismo no se está usando nada la profética. La verdad. No se está usando. ¿Se puede usar? Sí, pero no se está usando. La verdad es que ha recibido mucho en la Prophetic, pero sigue siendo, yo creo, mejor que los guantes realmente. O sea, a mí Barranques me encanta, por ejemplo, porque da muchas protecciones en aura. El guante solo da 10. El otro da 20, pero tienes que stackearla, que tardan más. ¿Sabes? El guante es como muy fácil de stackear. Para competitivo yo entiendo que no se haga, pero la gente copia del competitivo como si fuera la única cosa y me parece que se equivocan porque creo que para ranked es mucho mejor la capa, porque da cooldown encima. Da cooldown, buenas protecciones, auras muy fuertes, además luego mitigación. Me parece demasiado bueno simplemente la capa. Okay, while these ultimates have not been hitting, they're at least going to be up frequently enough that you can have multiple. Sí, es cierto, el ítem que más protecciones mágicas da es el otro con el glifo, sí. Pero bueno, la gente suele hacer el glifo de Relic Dagger y tal, pero bueno. It won't, but I love this change up, like you mentioned from Globe. Looking at this comp, Grave wants to try and dive in them, Snaddy wants to try and dive in on them. And we've seen this kind of play from Paul a lot in SPL, where it's like,
Entonces no tiene sentido el pick, Charles. My abilities go off more often. If they go off more often and they No hit tiene home, mucho sentido I si no. technically do more damage. So it's a damage item if you really think about it. Exactly. Of course, And combines it's well. Kukulkan. O sea, su kit se basa en eso. No creo que la nerfeen siquiera porque no se va a poder jugar en el Mundial porque no va a ser jugada ni siquiera en Rankeds esta season. Pensar que estamos en el parche 10-13 ya y es el último parche del año, gente. Por lo cual, hasta la season que viene ya no se va a jugar en Ranked cuando la desbloqueen. Entonces, no tienen por qué ni matarse mucho en balancearla, ¿sabes? Lo dejan como el último dios del año y que esté un poquito más rotillo porque solo se jugará en casuals y ya está. Y tampoco sé cuán rota está. Creo que tendrán que balancearla un poquito, pero para casual que no sean Conquest está muy rota, realmente pregunto. No lo sé, no la he probado, ¿eh? Está muy rota para casual. No hablo de Just o Conquest, sino para una arena, una Saul. No sé si será tan buena. Muere ahí, ¿eh? ¿Está muerto la nube? Sí, está muerto. Está muertísimo. Andy ve ahí el medio, 1 por 1. Al final. No sé si está rota o la gente no sabe usar las heredas. Es que no lo sé. Sí, claro, es muy fácil de jugar. O sea, un personaje fácil de jugar. Vas a aportar bastante daño yendo full defensa, pero realmente es tan bueno, no sé, tío. A mí me da la sensación de que te explotan y que tienes un escape bastante dudoso, aunque la ulti sí que es cierto que es muy buena, ¿sabes? La ulti es muy buena. La llegada ahí de Snaddy, ¿eh? Importante, con ese TP mejorado. A diferencia de los Warriors, ¿eh? A los magos es esas rotaciones que pueden hacer. Esto es lo mismo que la semana pasada, pero de NA en vez de Europa. O ponen el título, literalmente. Pero es lo mismo de la semana pasada, pero en NA. Bastante desesperado este play, ¿eh? Se lo lleva Shivalba. Pero a ver. Va a morir Snaddy, ¿eh? Ahí. Va a morir 100%. ¿Qué pasa, quiero? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere mismo este perro? Pues muy buena gol de Shivalba para compensar, gente. Muy buena call de Shivalba con esta gol que les pone en una situación muy buena, ¿eh? Ahora mismo a los Shivalba. Sinceramente, los Saiyans llevaban dominando la partida todo el rato. Pero este Fire Free, literalmente van a poder forzar ahora Piro, van a poder forzar gol incluso, van a poder llevárselo todo. Me parece que están jugando incluso demasiado pasivo y lento, ¿sabes? No estando forzando ya objetivos juntos. Kukulain es mejor contra Tem. Bueno, ha habido tiempos y tiempos de Kukulain, ¿eh? Ha habido tiempos de Kukulain que era especial, la verdad. Y ha habido tiempos de Kukulain que normalillo, ¿sabes? ¿Qué opinas de Cernunos como main para Rankeds? Hombre, Cernunos es un pick sólido, como otros AECs. Ahora mismo no está muy en el meta, pero tiene buen daño. Han regalado al Piro, ¿verdad? Se lo han llevado los Saiyans, ya digo. O sea, muy raro que no se estén agrupando ni haciendo nada. Pero bueno. Mira el Poseidon qué daño tiene, tío. Mira el Poseidon qué daño tiene. Le pega una paliza a este, pero bueno, ahora viene la rata. Buena Aegis. Y casi se lo carga, gente. La ha forzado la rata. Aún así ha gastado todo, pero han perdido un Fire. Ni tan mal. Estaba farmeando para el Demonic Grip el pose, pero la verdad es que han jugado muy lento esto, ¿eh? Muy lento. Este Fire no lo están aprovechando para nada prácticamente. Como un poco para remontar la partida, pero se han hecho una gol, tal. Bastante lentillo todo. Mira qué críticos, tú. Es que el bicho este, tío, pega unos cañonazos, tío.
Se pega unos cañonazos que da miedo, ¿eh? Que por cierto, ¿se ha comprado Windemon de primero, gente? ¿Literalmente se ha comprado Windemon de primero? ¿Se ha comprado así de segundo ese tarao? Lo tiene de primero, pero ¿se ha comprado el tier 1 y luego ha acabado el ASI? ¿O literalmente se ha acabado el Windemon de primero porque está tarao? Maybe gives the Athenian Sages more chances to fight in around these objectives, and actually, you know, we will see some more like this onto Everbed. Buen piqueo. Buen piqueo. Es que si no tienes beats, te enganchan ahí mal, estás muerto, ¿eh? Just set up a good bit of damage, doesn't use the Serpent of the Nine Wind Globe, but instead just dumps the rest of the kit in on them. And with that, they've got 5 members looking to push up this mid feed. Se compró el tier 1 de crítico y lo dejó así. It's a tier 1 tower that Athenian Sages are trying to hold on to here. Happen getting control. Guau, qué buenos towns, qué buenos towns, gente. Borrado. Se ha comido la ulti y no la ha visto venir, ¿eh? Va, están jugando eso un poco flojo, la verdad. Nice. Everyone remembering who they are for a moment. The NA players all want to fight, and Blur wants to make some puns. Ratmel needs to remember that Snaddy does some damage, and will actually just about get to safety. But that is the use of the Fire Giant there in full extent. That's what the Storm can do. They maybe weren't expecting such a big fight back, though, from the Athenians. We do see a great taunt coming out from Nehu onto Happen, locks them in that tier 1 tower, and, you know, despite being a Ganesh, you still can't tank that many shots. But we also get to see Globe connecting with the Spirit of the Nine Winds at max range right before Grave was able to get to the sky. Like I mentioned in game number 1, when those big ultimates start hitting, the game looks completely different. If Grave gets up there, re-engages onto the Shibalba. Pronto van a hacer otro fire, quizá, ¿eh? Otro Yellow Fire puede salir muy bien de nuevo, ¿eh? Fijaos esta rotación del game, gente. Si los otros no están muy atentos, se lo hacen de free, ¿eh? Que tienen Poseidón ya con el Demonic. Kusari cae muy rápido este fire, ¿eh? Lo están preparando ya, fijaos. Además que se ha comprado el Bracer. Se han comprado el Bracer, gente. Mira cómo cae eso. Mira cómo cae eso. A ver si aseguran lo que pasa. Se lo lleva Shivalba. A ver cómo sale. Dios, vaya deleteada de Shinigami al jungla. Lo que pasa es que están comiendo mucho daño, ¿eh? Están comiendo mucho daño, ¿eh? Ese Dashin de Nehu ha salido flojo, ¿eh? Ha salido flojo. Han explotado, tío. Se han comido el tornado. No sé cuántos se han comido el tornado de Kukulkan, pero muchos. Y han muerto todos, ¿eh? También va a morir aquí el Caronte, porque es imposible escaparte del Poseidón este pesado. Y ahí está. 5 por 1, ¿eh? Y Fire Giant para ellos. Uf, durísimo. ¿Los Shivalba van a cerrar esto con un 2-0 o qué? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, la verdad, tiene pinta. Then it's all about the fight afterwards. Now, I mentioned a scrappy fight might benefit the Sages, but partway through that fight, the Shibalba Storm managed to disengage far enough that it actually spreads out all of the attention of the Sages. Nehu ends up completely isolated on the right-hand side. Suddenly means that Ratmel can just dive on them, solo them down. Then you have the space created for Tegvir to just chase down Evermed. All of a sudden, Snaddy, completely isolated 1v3. Now, Kukulkan has the damage within the kit to take all of them down, but just doesn't have the space to do it. The lockdown coming up from Happen was great. The amount of rotations of abilities that Shibalba Storm were able to get off of there, absolutely fantastic. Esta vez sí que se llevan ellos el piro, se llevan la gold también. Muy distinto este Fire, ¿eh? Este Fire va a ser un Fire de power play de 10k de pasta, ¿eh? Aún quedan muchas torres que tirar. Have calmed things down from the early game. They are now taking much better control of this, and the Sages are going to have to find a place to battle back because everything's not been going in their favor so far. It hasn't, and the worst part is unlike that tier 1 defense where they were able to hold out parity and
fight back, that was an even-ish game. That was a position that Athenian Sages recognized. We don't have to give this up. If they try and fight the exact same way, Shiboba Storm already have they've got like that extra ace up their sleeve in the Fire Giant, the extra items online, finished up starter items coming online, even runic bombs just to burn this down just that little bit faster. Everyone on the Athenian Sages still has a recipe. The only reason why one member of Shiboba Storm doesn't have a recipe is because they've already started on items. And Happen, who forgot to buy one at the start of the game. Con la rata haciendo split, ¿van a pushear a saco ahora? Sí. Nah, pero lo han hecho bien, ¿eh? Ha vaqueado la rata ya, así que... Asedio de titán, ¿eh? Yo dejaría al titán en la izquierda y asediaría full medio, tío. Que sabéis que no soy nada fan de asediar el medio. Me parece el peor sitio que asediar. Cuando tienes un titán pusheando ahí gratis en la izquierda que tienen que defender mínimo 2, yo lo haría de una. ¿Sabes? Con cuidado, porque pueden hacerte un engage con la rata y demás, pero lo haría de una. O sea, no haría un split push. No haría un split push, yo haría todos medio, tal cual. Si tienes el titán que se va a tirar el Fénix gratis, 100%. Someone like Ratmilk or Tagvia to have to defend that Phoenix instead. 5 medio aquí es mejor que este 3-2, infinitamente mejor. Igualmente con este 3-2 seguramente sean capaces de tirarlo, ¿eh? Ya os digo. Yo creo que deberían ser capaces de tirarlo con el titán, porque el titán es que tanquea mucho, ¿sabes? Que no se junten los 5, tío. Vale, se van a juntar los 5, no sé yo si esto es bueno. Esa ulti de Ganesha bien. La ulti de Vulcan relativa. Shinigami está super low, no va a poder hacer suficiente. Ulti de mono bastante buena. El titán está reventando el Fénix, pero no lo ha conseguido tirar del todo. ¿Lo tira alguien de un básico? Sí, ya está. Bueno, ha caído al final, ha caído. Ha sido un poco forzada, pero no está mal, no está mal. Ahora pueden forzar el próximo Fire de nuevo. Y ahora van 10k arriba. Pinta bien para ellos, ¿eh? Yeah, there is nothing you can do about that situation. Or it is everything in favor of the Shiboba Storm because that Titan, that honorary 6th man of the team. Shinigami quiere llegar a por el último ítem que le queda para dominancia ya. It was full health walking in. And the Sages are in a total catch-22. They either take a fight against the Storm to prevent them from burning down the Phoenix, or they commit onto the Titan. And either one of those results in a Phoenix going down, and it all depends. A ver qué pasa. Uy, ya sale ya, ¿eh? Sale ya, pero cuidado que está en Baselheim, ¿vale? Yo haría Piro, en plan para baitear un poquito. Ahí está. Luego tienes más Segure. No te pondrán un Segure ahora un Kukulkan simplemente. Bueno, puedes trolear, pero si te haces bomba más ulti de Kukulkan es muy difícil que te Segureen. Sobre todo porque no tienen nada de burst. Es un Rayin, ¿sabes? Mirad cómo cae eso. Vale, bien. Muy bien. Simplemente han ido a matarlo. Perfecto. Puedes hacer aquí disengage y volver a hacerlo luego. Yo haría disengage, te curas y vuelves. Yo vaquearía y volvería ahora. Nadie está muerto. Tiene el TP mejorado. Alguien tendrá que vaquear, ¿no? Tiene TP mejorado y puede llegar el otro, ¿eh? Eso es lo único malo, pero... Vamos a ver, pero tienes que vaquear sí o sí. Your Kukulkan there. If he's going in, if he's taking all of that attention, you have to make something of it. But here come the Storm yet again. Ulti del Caronte, ulti de Ganesha. Vale. Hacen engage a lo loco. Pero va a entrar por detrás el Kukulkan, supongo. Cuidado, a ver eso. Nada, la mata al mono justo a regenerar ahí el cooldown. Uy, esa ulti de Kukul. Entra perfecto. Aún así, Grave ha salvado ahí un poquito la jugada. Buena entrada de Snady. Pero creo que morirá, ¿no? ¿O qué? Pueden hacerse el Fire. Porque puede tanquearlo el Poseidón. Tiene que tanquearlo el Poseidón, de hecho. Está tanqueando el Ganesha. No tiene ulti de Kukulkan, ¿eh? A ver, sería raro que te lo robara, pero posible es.
Se le lleva Xibalba, ulti de rata, ha muerto Snadi. Se les complica un poco, ¿eh? Son 4 fires, no es EFG, por lo cual aún es defendible. Pero tampoco tienen la mejor defensa, ¿eh? No tienes un Kukulkan, no tienes un Todd, no tienes ese tipo de picks que son buenos defendiendo. Tienes un Rayin que justamente no es malo, pero tampoco es de los mejores defendiendo, ¿no? El Ryu es cierto que si salta mucho, hace mucho daño. Pero bueno. Bien, bien tirado este Fénix. Muy clean, la verdad, están jugando los Xibalba, ¿eh? Juega la moneda no Mambo y ya está clasificado para el premundial, gente, de enero en Atlanta. Ahí está clasificatorio el mundial, así que... Esto es lo de que vimos de la Mamboneta, del SCC, pero de NA, en la segunda división. Como lo que vimos, pero de NA. Es lo mismo que la semana pasada, pero en la otra región. Que también tienen que clasificarse 2 equipos para eso. De este torneo habrá los últimos 2 clasificados a enero, a Atlanta. Pero claro, tienen que clasificar, porque tienen que ser 8 equipos. Ya están de momento Hex Mambo, Scaraps y los 4 SPL que no clasificaron, que son Kings, los Hounds, y ahora no me acuerdo de todos, pero bueno. Unos cuantos, bastante, la verdad. King Hounds y 2 más. Que no me acuerdo ahora los nombres, pero los otros 2 que quedan. Ulti de rata, ¿eh? Uy, esa ulti de Kukul, pero ¿cómo te la comes, Donut? Hostia, el starter de revivir tú. Doloroso, ¿eh? Doloroso. A ver, iban a perder igual, porque ha sido un 5-0. Pero iba a ser al menos un 5-1 y te quedabas con eso, ¿eh? Xibalba dominando fuerte este set, gente. Muy bien, la verdad. O sea, no conocía a nadie de estos. El Happen me suena. Shinigami sabía que era decente. Pero realmente, de los otros 3 no conocía a ninguno, ¿eh? Bastante sólido performance, la verdad, por parte de los Xibalba. No es LAN. LAN es en enero, gente, en Atlanta. Bueno, pues nos queda un set hoy, gente. Nos queda un set que va a ser el de... los Kaolin Wardens versus los Aaru. A ver qué tengo aquí. ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo tantas pestañas abiertas? ¿Cómo me gusta abrir pestañas, tú? A ver. Esto porque está en claro. Vale, perfecto. Está aquí esto, standings, score, schedule. Vale, pues nada. Vamos a ello. Vamos a ello. Se viene lo... ¿Esto qué es? ¿Por qué Oblivion tal? Pero ¿por qué esto no está actualizado? Ahora sí, no está actualizado. Ahora sí está actualizado, ok. Vale, entonces tenemos ahora Aaru Scorpions contra Kaolin Wardens, que va a ser un matchup bastante interesante, ¿eh? No, la reacción de la Nura está floja de cojones, pero es que no estaba ni mirando. Pero estaba mirando para adelante, pero como para el lado. Pero en serio, tío. ¿Cómo te comes esa ulti, cabrón? No sé, rarete, pero es lo que hay. Es lo que hay. Así que nada. Nada. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ya te por aquí. Yo porque no quiero Juan Pablo. Ya me retiré. Me cansé de ser buena onda. No. A ver dónde me deja resucitar. Espera. La skin de la tienda de Yormun de espectador está bella. ¿Cuál es la de... la tienda cuál está de Yormun ahora mismo? La del dragón, la del error.
¿La del gato cuál está ahora mismo? Estoy al lado de ella ahora. Que no quiero morir otra vez. A ver si puedo. Una mecánica, vale. La que parece de los gusanos esos de... ¿Soy yo? de Darling in the Franks, ¿no? Podría ser perfectamente. Me molaría tener ese invite, tío. Podría ser perfectamente. Me acabo de comprar la tier 5 de Baron por 200 gemas. Porque están los ordenadores ¿Por qué? encendidos, pues hacen... ¿Por qué por 200 gemas? ¿Sabes? En verdad, en la cabeza. O sea, ¿te habrías comprado la anterior, tier 5 o algo? ¿Y no te ha gustado la de Medusa o qué? La cocina y hace frío, o sea... Tenemos el microclima. ¿Sabes cómo funcionaba esta odisea, no? Yoshiko. Sí. Porque tenía todas las demás skins. Pero no puede ser que te dieran una tier 5, creo yo. Hostia, es que te meten, tío. No me he comprado la odisea, por rarete. Ya, pero aún así te meten un montón. Era una oferta. Pues bajándole. Rarete, pero mira. Se habrá bugueado y tú aprovecha el bug. Sí, sí. Tú aprovecha el bug. Ya, ya. Es que no le estaba tocando, te lo digo. Ni le atacaba, plan, porque como me pongo a atacar y paso un segundo de manos y ya está palmado. Ya, pero la de Barón está chula esa, la nueva. La verdad, de Barón. Le voy a poner las pegatinas a estas, sí. A mí me sale esa tier 5 de Barón a 400 gemas por tener todo lo demás. ¿Sí o qué? Joder. No veas, chavales. ¿Tan baratitas o qué? ¿Pero es la tier 5 o es la de Barón como de dibujos? La del Alien. La del Alien, en serio, se ha salido, tío. Por 400 gemas. A ver, voy a poner una hoja de reclamaciones en hi-rez ahora mismo. Pronto tendré la otra varita. A ver. hi-rez, reportar. Subnormales. Dejar de regalar tier 5. ¿Te imaginas? Que está chetado. No. Nada, yo me alegro, o sea, todo lo que puedan hacer de cosas, pues bien, la verdad. Son cosas viejas ya, Pero que han salido dos. que si las pueden remonetizar para que el juego dure más, todo lo posible, yo por mí perfecto. Yo siempre lo digo, o sea, a mí no me parece mal lo que haga hi-rez de sacar, por ejemplo, el Pulseidón. Es una forma de sacar dinero, sí. A la gente ama Pulseidón y ahora le sacas Pulseidón. Bueno, pues Pulseidón y ya está, tío. Se lo van a comprar igual, sí. Y es lo mismo, sí, es injusto también. Pero ¿qué más da, tío? Si es que la gente no jugaba a Smite antes. Y ahora esa gente está dándote pasta, pues, coño, más durará el juego, ¿no? Si es que solo es bueno que la gente gaste dinero en Smite, que no hay que tomárselo como algo negativo, ¿sabes? Tal cual. Es dinero que están gastando en el juego, por lo cual durará más tiempo. Tal cual. Vale, pues dame 2 minutos, que voy a hablar con el Warchi si pedimos algo también. Recolor del Anubis Pacto Demoníaco. No tiene pinta. Otra injugable, ¿no? Anubis Pacto Demoníaco está guapa, porque según va avanzando la partida, juegas peor, ¿sabes?
Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. A ver. Yo la compré hace 2 semanas, pero seguro sigue. ¿Pero eso que es una oferta? ¿De qué cojones es esa oferta? ¿Y por qué está así? Exactamente, es que es eso. Da igual que más gente tenga la skin, tío. Es como... ¿Qué importa? ¿Sabes? O sea, le das posibilidad a más gente de tener la skin. ¿Qué pasa? Uy, pierde exclusividad. Se acaba de devaluar la skin. Ni que pudieras venderla, cabrón. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, algo se devaluaría si tuviera valor. Pero literalmente las skins no tienen ningún valor porque vender cuentas es ilegal. Entonces, partiendo de esa base, que nunca vas a vender la cuenta, pues, ¿qué cojones te importa que la tenga otra gente la skin, no? No va a perder valor porque literalmente no tiene ninguno. Todas tus skins valen 0, básicamente. ¿Por qué? Porque no se pueden vender. No es como el CS. Que dices, coño, me acabo de comprar una pipa, o sea, un cuchillo de 150 pavos. Vale, ahora me empiezan a sacar una caja que todos son cuchillos de 150 pavos. ¿Qué pasa? Se devalúa. Ese cuchillo no vale nada porque lo tiene todo el mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque es un cuchillo que tiene un 50% de drop en esa caja. Claro, pues no vale nada. Pero literalmente en cuentas, en una cuenta tuya propia, es algo que literalmente no afecta a nada, ¿sabes? No devalúa nada, no afecta a nada al mercado ni a nada. Solo da dinero a hi-rez. Y dices, bueno, dijiste que iba a ser limitada, o sea, ilimitada, pues... está mal que no la hagas limitada de verdad. Pero si son ilimitadas, que es como la han hecho, las últimas skins las empezaron a hacer ilimitadas, que significaba que no habría límite directamente. Significa que hay infinitas, pero las iban a sacar en futuras promociones. ¿Cuándo son estas futuras promociones? Al parecer ahora. Pues si ahora son esas promociones, pues aprovechan y las monetizan, ya que te avisaron de que son ilimitadas. Recordar que eso es a partir de la tier 5 de varón. Si os fijáis, las otras son limitadas y nunca más van a poder estar. Nunca va a existir Pulseidon. El hecho de que hagan Pulseidon sí que es un poco más feo incluso que esto mismo que hablamos, porque Pulseidon es literalmente un plagio recolor de Pulseidon. Entonces, está feo también, ¿sabes? Porque no se puede llegar a conseguir eso nunca. Y en cambio saca un recolor que lo puede tener todo el mundo y... ¿sabes? Pues es eso. No sé, me parece correcto. ¿Smite va a cerrar? No, al contrario. Lo que haces es monetizar para que dure más. ¿Sabes lo que quiero decir a gente? Cuanto más vendas, más va a durar el juego. Básicamente. Si sacan muchas skins no es por casualidad, gente. Sacan muchas skins porque dan dinero. ¿Por qué creéis que sacan skin de Niz? Pues porque la gente juega a Niz, coño. Si no sacarían skin de Zonkui, pero no juega Zonkui ni su puta madre. Y ya está. O sea que de ahí a pedir un kebab estoy cerca. No tengo ningún cable para cargar esto. ¿Tenemos algún cable tipo C? Nena, ¿un cable tipo C para cargar esto tenemos? ¿Tipo C? Bueno, el de los cascos, pero están cargados, así que no. Toma, píllalo. Déjamelo aquí. Hostia, estoy retrasado. Vale. Tengo el teclado en rojo ahí ya, que está quedándose sin batería. Hostia, me ha atragantado con mi saliva, soy retrasado. Pero sobrevivo. Ah. Seguimos vivos, un día más, gente. ¿A quién más le das skins tan cansancio? Pues a muchas diosas. Afrodita también tiene un montón de skins. Niz, yo qué sé. ¿Quién más? ¿Quién más? Ymir tiene un montón también, por ejemplo, de skins, creo yo. Thor tiene bastantes. Nua, Athena, Artemis. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, hay un montón. Escila también tiene un montón. No sé, es que hay un montón de personajes con un montón, ¿eh? Thanatos pilla bastante también, ¿no? Loki también pilla un montón. Hay mucho tryhard de Loki. Loki tiene un montón de skins.
ever-present and role-diverse player that he Vamos a ver cómo estamos. 3 or 4 roles that he has played competitively so far over the course of his career. Feels like Leon can slot himself onto just about any. Claro, Fafnir es feardo de cojones. Es un pick que no gusta mucho y pues no lo juega la gente, pues no se hacen skins y ya está. O sea, hay las que hay. Es así, es así. Y están chulas las que hay, de Nith, pero claro. Sí, Gul'dan lo sacan bastante. Es que es un personaje muy fácil de jugar, mucha gente le gusta. Tirar el tornadito ahí y que haga daño y ya está, ¿sabes? Ra también, los básicos, creo yo, que los personajes básicos de salida son un poquito los que más tienen, ¿no? Una nueva Nur, pero es que Anur no se juega tanto, aunque se juega bastante. Y tiene bastantes en la Nur, ¿eh? ¿Hace cuánto le sacaron la última Nur? No creo que haga muchísimo tampoco, ¿eh? Es que como sacan 80 skins por parche, pues yo qué sé. Es fácil que le saquen a los mismos dioses. El león de support, sí, tío. Me ha sorprendido verlo. Igualmente es Pico Waze de jungla. Pero decían que no estaba. Alguien me ha dicho que no estaba. Pues parece que sí. All around. What's not really a surprise or a question is what has been banned. Some of the top mages right now on the side of the Scorpions, whether it be for solo or mid. Meanwhile, you look over at Athena, Aphrodite, Chernobog, no surprise for the side of the Callan Wardens, which leaves a first pick Morgan Le Fay, which isn't the first pick that I was imagining given what we have seen over the course of these 2 weekends so far. But it does feel like North America seems to like this Morgan Le Fay much more than the European side did. Morgan Le Fay is the first overall, but the 2 picks top on the other side are the picks that you would associate with that first pick selection. Kukulkan, one of the most popular mages as of recent, especially over in the EU SCC. Saw a lot of first pick priority over there. Does make its way over, as does Raijin. So a lot of damage output in the magical department already starting to develop for the Wardens. But I like this from the Scorpions. Grab yourself the Thor. That pick has just been serving everyone really well. The global presence, the wall, all really hard to deal with. ¿Qué hicieron a Butch que lo han cometido? Es porque es el Butch solo, pero yo ya ahora con el nerf que le han metido y tal en el parche no se verá mucho más. Lo que pasa es que este está jugando en el parche 10-12. En el 10-13 ya no se jugará seguramente a Butch. ¿Se podrá jugar? Sí. Contra composiciones quizá con healer, como una Afrodita, como una Hel, cosas así. Lo veo bastante viable, pero si no, no creo. Maui, ¿eh, gente? Vaya composición, ¿eh? La de Scorpions es una composición muy sólida. Y ese pick de Ares es bueno contra Maui. No, más bien contra Kukulkan. Thanatos, ¿eh? LOL. Será el primer Thanatos del torneo, ¿no? Prácticamente, o yo creo que sí. Pretty consistently, but when you look at the other side, the other duo lane on her Ares, their pressure is very clear, and we've got a lot of data on it. They're looking for kills. Walk up to the wave as Ares fire, minions are gone, you hit level 2, there's your chain access, and from that point it's pretty much the W key for the Va a estar interesante la partida, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? Thanatos tiene una cosa muy buena, y es que tiene el ejecute, tío. El ejecute es algo que hace que le hagan focus al support y le dejen al 40% en un boost muy rápido. Le dejas al 40%, llega ¡plash! Ejecutado, ya está, uno menos. Teamfight con uno menos directamente, ¿sabes? Aunque no tengas ulti de Thanatos, da igual, ya te has cargado uno, ¿sabes? Y bustear al 40% a la gente es fácil. En late la gente cae muy rápido y a veces al 40% sobreviven. ¿Qué pasa? Aquí te obliga a tirar los activos antes, Shell antes, no sé qué tal. No puedes baitear porque te ejecuta. Y encima un pick como Ares, por ejemplo, esquivar el ejecute lo tiene complicado. ¿Ves? Efectivamente es Slash, gente, ¿eh? No es Pico Waze. Ese Slash no pudo estar Pico Waze. Parecer. No uncomfortable invades coming out from either one of these squads. We're starting over here in the duo lane. Gino and Guy teaming up on a lane that we've seen reprised over and over, this Ares and On Her. Taking a look at Elion and Tuba, maybe throwing it back to the 2023 World Championships with this Maui Rom lane. Of course, it was Kronos and Ishtar really dominating, but Rom saw a little bit of play
as the Scorpions go right. Vaya presión, This Maui haven't seeing it too much, and Rom, always a consistent hunter, also kind of falling out of favor. Yeah, it's the aggression of Ares and Honor, a lot of damage, some decent clear out of Ares, and then Honor's just kind of allowed to fight. And Myth kind of touched on it on desk. The clear potential should be pretty in favor of actually the Maui and the Rama. The piercing autos with Rama. Bueno. Maui also has piercing autos. You can group the wave up very easily. And there's interrupt potential on the flames that Ares has. Uy, esta gente se ha pegado duro, En la solo gente está reventado el rayín, tío. Cat and mouse game. We'll use your flames. If you do, I'll jump on you. But then if I jump in, I'm all in. It's going to be an interesting 2v2 to see kind of how it plays out. But I would give a slight edge to this Rama and this Maui. Slash heading over here to the duo lane. We've seen Guy jump in 2 or 3 times already here at a minute and a half, and Gino has been pretty free and liberal with the chains as well. Jumping from Guy would almost certainly spell death here early on. Slash on the left-hand side of the map goes in just a clear wave as Elion is joining Slash, taking out that shield buff. Rest of the map, de not too much to break down in terms of lo pokea bastante bien. Differentiation from the meta, right? You got your mages in solo, you've got a couple. I mean, sure, the Thanatos has seen a ton of play, but we've seen it picked up a couple of times to moderate success. But I mean, it's a pretty safe map here for the Scorpions. Yeah, Scorpions have a very safe kind of farm for that late game. Outside of dual lane, there's a lot of aggression, and there's going to be, we want to fight over here, we want to take fights over here. But then you look at the Thanatos, and he's already putting pressure onto this duo side of the map. He wants to put this aggressive 2v2 behind for the Scorpions, and I think that's kind of how this earlier portion is going to play. Yes, they'll go confirm their blue buffs, as you see now, but I would not be surprised when those blue buffs are down, the speed buffs down, red buffs down. Both of them are even actually playing towards the dual lane. Oh no, Slash might have caught Relentless One completely out. Instead, just silence and a walk away there. Migi's making the rotation as well. Slash could have called that out and known that was not a great engagement to get into. Scythe straight to the face of Migi. Didn't do too much damage. Invasion here from Migi and Relentless One isn't going to come up with much as Delny is able to pull the blue buff underneath of their own tower. Are you Scorpions? Retreat to grab their own buffs, and it's a reset here. Shield buff due to respawn. Could see some action. Fireworks here on the left side of the map, and we haven't really touched on the mid lane, and inbound I doubt we're going to touch. Los Kaolin son candidatos, ¿no? Son candidatos los Kaolin. Lo que pasa es que sin estar con el main jungla es que es distinto. Slash es bueno. Slash es bueno. Pero muchas veces, tío, el roster no funciona tan bien porque no están adaptados al playstyle de uno u otro. Pero bueno, lo veremos. Pues no lo sé y en pipas, tío. No lo sé, la verdad. You know, we're not there yet. We just saw a big patch. Of course, these games played on a little bit of delay, so we're not witnessing the fruits of that patch. But you know, while we have a little time to chit chat, I'm just pues Judy, funciona. Tienes que apuntarte al SOC. El SOC es un torneo abierto, ¿vale? Básicamente. Entonces, cuando muerto. El SOC es un torneo abierto. Y ahí te metes y con tu equipo, y si ganas, pues vas ganando puntos, digamos, según cómo quedes. Y luego clasificas para los playoffs del SOC, creo, cuando acaba la season de la SML. Los peores de la SML creo que tienen que jugarse el mantenerse en la liga. La verdad, no sé cómo ahora mismo la SML. Supongo que al final de cada split tienen que jugársela, ¿no? ¿O qué? No tengo ni idea. La verdad es que Delny bastante pochardo, ¿eh? World Champion, tú. Será World Champion de consola, ¿no? Seguramente sea World Champion de consola, ¿no? Cuando ganó también el León y tal. Porque literalmente no tengo ni idea de quién es este pavo. And with the wards on the right side of the map, Delny knew they were there, and they knew they were looking for this invade. A lot of damage. Ton of damage onto the Thanatos. No scythe available. Making Relentless One trying to pick up the first kill of the game here for the Scorpions. Haven't made it happen so far. That is a first ability there from Slash, who's going to fall to Relentless One. You hit that scythe, maybe
you live. But instead, Relentless One picks up a kill for Pero me sorprende bastante ver al León de support, porque ya te digo, cuando yo lo vi en el clasificatorio mundial, por ejemplo, que estuvo jugando lo de jungla, estaba literalmente prácticamente carreando el solo a su equipo, tío. Pero eran malísimos los de su equipo. Pero estuvo jugando que flipas de jungla. De rol de support es como, joder, pues confías bastante en tu jungla o no sé qué coño pasa. Pero claro, ahora están con un suplente, pues suerte, ¿sabes? Pero el Slash me suena bueno. Me suena de haberlo escuchado, de haberlo visto jugar ya en otros SCCs y tal. Y me suena que jugaba bastante bien Slash, la verdad. Normalmente si me acuerdo un nombre es porque seguramente tague, ¿sabes? De solo, me suena de solo ahora que lo dices, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero jugaba bien igual, ¿eh? Sí, pero no ha podido jugar a lo que sea, Diego. Well, with how the solo laners have to build, you have to build some magical defense to actually win that 1v1 against your laner. And that leaves you very susceptible to that physical damage out of the jungle. Both Thana, both Thor have free gank potential there with that ultimate ability. And that's why I expect him to still play over there a little bit of slap boxing and left, but there's still going to be very easy kills over in solo lane until that physical defense comes online. Momento 1-1, 7 minutos, bastante igualado. En la solo la verdad es que esta tía le está pegando una presión al Rayín brutal, ¿eh? Pero brutal. Bueno, ahora se usa mucho en Ranked, ¿no? Sí, aunque esto es para la solo lane. Y ahora ya no se usará tanto, por eso ahora se usarán otra vez los Warriors y tal, yo creo. Thor Ultimate's going to be online before the beads come back up. Gino trying to snag a couple members who immediately throw their ultimates out for literalmente todas las ultis forzadas, ¿eh? Me ha gustado la pelea, gente. Ha sido una pelea guay, ¿eh? Todo el mundo lo ha hecho bien, ¿sabes? Immediately heads into the air just to retreat, get out of there as Miki crashes back down. Good call there from the jungler for the Wardens. We have to watch on as these middle lane harpies fall to the combination of Gino, Baroneri, and me. Ha sido todo el mundo bastante cleanardo ahí jugando las cosas. No paniqueando, usando bien las cosas. Para la ulti de Ares, usando doble ulti los otros. El otro contesta la ulti del Maui con su ulti. O sea, bien, bien, bien. Muy clean todo, la verdad, en la dúo. Me ha gustado. Quizá le hubiera tirado la ulti al Ares. Como tu ulti tarda más en caer, quizá podía pulearlo si lo apuraba al máximo, ¿no? Maybe. And now we have minute and 20 seconds, or 120 seconds till Baba beads are back up. So maybe that's something that the Wardens are going to look for. Pero le ha intentado liársela al otro, que no es mala tampoco. Where either of these squads are thinking about it. None of these junglers have taken an incredible lead here. Still got stacks working for both these ADCs. You don't even really see too much warding around the objective. As Guy and Elion buen intento de robo. Aún así le ha partido la cabeza, la verdad. But you know, something I love to talk about, especially with you inbound and your insight, is secure, right? Jungla se queda muy behind, ¿no? Sí, cuesta como jungla mantenerte si no te llevas kills en este meta. Porque no lichean al medio. No lichean en ningún lado, están simplemente a su bola. Como juego yo en Ranked más o menos, pues lo mismo en Competi. Que yo juego a no lichear ninguna línea si puedo, ¿sabes? Porque va farmeando y ya estaba buscando ganks y simplemente pues busca ganks. ¿Qué pasa? Si está bien guardeado, muchas veces no encuentra ganks, ¿sabes? El Thor puede buscar más ganks y encontrar más porque tiene una ulti global y tal, pero bueno, más complicado. ¿Se juega lo bien competitivo? Se ha jugado. En el torneo en Europa se ha jugado un poco. No mucho, pero un poco ya ha tocado los cojones, la verdad. Se ha jugado el típico Loki Bluestone. Se jugó en la solo por eso. Para counterear a magos. La verdad. Either a buff steal or maybe look for a gank here on Adelny, who's gone into the magical defense as you prophesized. So Thor's going to be hitting very hard with that Jotun's Wrath, a little bit of extra pin online and power as well in that second item. Nothing to it on the right-hand side, though. Just notice both these junglers have, like, way too many letters in their name. Slash has, like, 19 A's. Migi has, like, 11 I's. You know what Migi stands for, by the way, in Japanese? No. It means right. Oh. Shout out to the anime Parasite for teaching me a little bit of Japanese. That's the extent of it, though. That's pretty much the only word I know.
As shield buff going down on the left-hand side, and that's where we've devolved in this game, inbound, to talking about Japanese words, because really nothing else is happening on the map except for Elion going, well, I wasn't going to say going deep, but that is his side of the jungle. So in fact, defending his side of the jungle from the Scorpions, who are not able to confirm that buff. And once again, quiet on the battleground here at about 11. Lo que esto no debería llegar a late, sí, pero en competición es normal llegar a late. En competición es normal llegar a lead, por eso es tan bueno. Porque llegas a level 20 con el Pusher Herseeker y si tienes Brawler para anti-healing, va bien hasta para defender Fire Giants, por ejemplo. Y hace mucho poke gratis, mucho poke gratis. Muy pocos junglas o ninguno de hecho, hace tanto poke gratis. Otros tienen otras virtudes, ¿no? Otros junglas, pero ese poke gratis no, ¿sabes? Ese poke gratis no. You have the secure like we talked about, but the true bracer burn, frenzy burn like combo can't be there. It'll just be bracer or it'll just be that frenzy. Yeah, I'm looking at Nog, who's finished off the Divine Ruin, finished off stacking the Book of Thoth. Slash is going to Cuidado, I hesitate to say fall off, because Thanatos is pretty relevant, at least as for a CC bot, you know, tons of damage throughout the game, but it's certainly not going to scale as hard into that late game. Va con Winged del León, si le mete la cadena va a salir con sprint, o sea que. CC at this point and using Spirit of the Nine Winds to try to get something going as the Stygian Beacon is getting fought over here. Yeah, I mean, there's always going to be potential there, especially with, I mean, as you said, Nog's in a really strong spot in terms of damage. I think the problem they kind of lean to is there's really nobody they can kill. A lot of defensive on the... qué buena, ¿eh? Ooh, Gino gets locked in. Well-placed island as well. Nog hasn't thrown out that dragon yet. Gino locked down. Muy bien esquivado el dragón. Si le bajan a ejecute... se ha tirado muy pronto. Pero bueno, ha muerto igualmente. Ahora va a morir el Slash, creo. Y la rotación del... qué bien esquivado, cabrón. Le ha esquivado todo. Los 4 hits, ¿eh? Support trade though. ADC's going at it. Didn't feel though like that second. Lo ha esquivado todo, ¿eh? Ha hecho muy buenos quiebres, ¿eh? Mientras tanto, la solo partiéndose la espalda, ¿sabes? Todos como retrasados todo el rato, tío, partiéndose los putos castañazos todo el rato, tío. Menudo espectáculo la solo, gente. Menudo espectáculo la solo. But Guy wants to rotate to that, wants to get his team that trade potential, and also fighting for that beacon in this early portion. Yes, the first one doesn't really matter. Es como con Warriors, pero ahora con magos, ¿no? Todo el rato pegándose hostias innecesariamente. Combina tercer uno actualmente, ya lo comentaba antes. Normalillo. Yo cuando farmeo ahí la pongo. It makes it a little tough because Guy got the kill. I think we're talking about a different story if Guy doesn't get the kill, because that makes it so losing that wave doesn't really matter that much because you get the XP, the gold in that kill. Tuba should still be slightly ahead. Bastante igual al game este, por eso 2-2, minuto 14, la partida más igual que hemos visto el torneo probablemente, ¿no? Ha habido alguna que también ha sido pausada al principio, pero luego se ha descontrolado. Veremos a ver aquí si se descontrola y tal. No tienen muy buenas composiciones de hacer objetivos. Quizá tienen mejor composición de hacer objetivos que Howling Wardens porque tienen el Kukulkan, pero realmente no tienen una super locura de DPS, ¿eh? No tiene una locura de DPS, la verdad. Estos son de NA, Jaime. Este torneo es de NA. Es el torneo como el de la semana pasada, pero de NA. ¿Tengo que tener los puntos que tengo? Sí, sí, claro. Da drops igualmente, por supuesto. A big 5v5 team fight going to be the real first engagement of this game when Relentless One and Delny actually leave their... Y mañana estaremos de nuevo a las 5, gente. Porque hoy parece que vamos a acabar tempranito dentro de lo que cabe, ¿eh? Aunque este game se vaya a 3, sería un día corto de competi. Porque como solo ha habido 3 sets, cuidado con esto, ¿eh? Que ese pilar ha sido letal, ¿eh? Ha gastado bits y a X el tuba, ¿eh?
Bien asegurado por parte de los Wardens, pero tienen que hacer disengage, ¿eh? Los Scorpion han contestado con un piro, pues ni tan bien, ¿eh? Ni tan bien para los Wardens, ha sido buena para Scorpion realmente, probablemente. Bien asegurado por parte del Kukul, creo. Sí, Laz lo está haciendo bien de jungla, lo que pasa que, bueno, va 1-1-1, tampoco está siendo un super impacto, ¿no? Normal. I think Pyro bomb potential in 20 minutes, or at 20 minutes, at 25 minutes, I like that a little bit more than I like this Gold Fury. Another Stygian Beacon on the way here. Like you said, it's small stat gains, right? A little bit extra power. But it's important. I mean, at the end of the day, in Smite, sometimes it's the smallest numbers. It's that extra 15 ticks of damage, or 15 points of tick damage that could maybe spell living and dying. So at the end of the day, the Stygian Beacon is certainly an important objective that you should prioritize in your matches. Sí, el Ares aborda mucho. Pero ha sido porque... ha sido rarísimo lo del pilar o algo, tío. Estaba como estancado en el pilar, el rama, no se movía y era como, pero muévete, ¿qué pasa? Te están partiendo la cara. No sé, ha sido raro. Creo que quería dashear, pero lo había metido creeper o algo, no lo sé. And 2-2 so far, nothing really popping off, no massive fights. Couple 3v3s, maybe like a 4v4 here. But again, it is really Kukulkan es un pick muy sólido ahora mismo, tío. Kukulkan da miedo ahora mismo como pick, ¿eh? Se ha visto muchísimo en el torneo y es que tiene un secure buenísimo, muy fácil de jugar. O sea, me recuerda al meta, que no es exactamente, ¿vale? Porque el meta de los secures, ¿os acordáis que se jugaba Eset, Kukulkan, Vulcan, cosas de estas de asegurar objetivos rápido, forzar objetivos lo más rápido posible y que el otro ni se tiene en cuenta? Eso era buenísimo para esos metas, ¿sabes? Y un poco se está estilando eso. Se está estirando un poco eso con el meta del Kukulkan en el medio, que además con el 2 ahora es muy difícil de gankear. O sea, el hecho que te haga inmune al elo durante tanto tiempo es muy bestia. The Stygian Beacon does indeed go the way of the Order Squad here. And when you think about the way that the 4 kills on the map have come, right? First Blood was just a 2-minute gank from Thanatos, which is exactly what you'd expect from the jungler. Then we had a trade, and then Thanatos died when we stepped out of position. And we've been seeing some stellar positioning. We've been seeing some excellent movement about the map. ¿Te imaginas, tío? It's very easy to get caught out, and that's Yo estaba a cero, in the early game, Sinclair. just stepping out of place, gets CC'd and then dies. But both these squads estaba ruteado de tanto low, ¿sabes? Pretty intricately in terms of the way they've been moving around the map. Yeah, I think that's a good point to bring up. The teams have been playing to not die instead of playing to maybe look for a 1v1 or something. Outside of on her a couple times in duo early, nobody's really been jumping in. A lot of the times it's holding that jump, just trading normally, and then if they start to lose it a little bit, they'll either back up. They get fully committed to, they'll jump out. So it's both of these teams playing for that more defensive option and trying not to die over trying to get a kill. You know, Inbound, the thing that's so interesting to me about the way that competitive Smite players draft a composition or bring a strategy into a game. Sometimes you see 2 early game comps or an early game and a late game comp, and you can kind of, you know the way it's going to go, right? This one team is sí, igual al game después de 19 minutos. Es que ahora mismo no puedes dar un ganador ni loco. O sea, por composición, ¿cuál os gusta más? A mí, la verdad, creo que la de Vulcan tienen más facilidad para hacer objetivos, los de Wardens, pero para teamfight, no sé, tío, quizá una buena ulti de Vulcan puede ser mejor para teamfight, porque está roto y encima lleva el Mirdin. Pero Baba Yaga, tío, es una bestia, encima va con la típica capa, tío, que es inmatable. I think it's more so you just see like this opening that just looks way too good to be true, and you just go for it. And at the end of the day, es difícil, ¿eh? If an opening is right there, it's obvious. Probablemente la Bayaga tendrá que ultear mucho más rápido de lo normal porque tiene un ejecute del Thanatos y eso puede ser muy peligroso. Tendrá que ultear antes porque el escudo no le salvará del ejecute si le baja la vida. Tuba up in the air, once again immune in the ultimate, but guys going right in. Tuba. Buena ulti de Galli, la verdad. O sea, literalmente le ha dado todos los hits, lo que pasa es que se lo ha dado en inmunidad. We've got a tower dropping for the first time in this game. The RU Scorpions claiming one of the Warden's objectives. Wardens did grab a Pyromancer there as well, so it's always trade for trade. It's Gold Fury, it's Pyro,
It's tower for Pyro. I mean, it's back and forth with these between these two squads here at 20 minutes. Yeah, and these teams are playing like high-level teams right now. It's not we are just running it down, trying to take every fight we can. It is calculated, you know. Oh, they got sí, Pyro, no, that means they have pero yo creo que on that tienen side. mejor Let's defensa make los a play Wardens, left. Vimos el Oh, otro they are día doing gold prácticamente here, they have imposible more asediar a un people. Let's get Pyro, Kukulkan and it's these y más trades un that are Kukulkan smart, con that la they ulti de Maui you know, a también little bit y of el map Rayin knowledge, por el some otro good lado poniendo warding, Rayus. and then just Suena muy difícil. expectations Antes of what hemos visto the que enemy team Rayin will no era have. especialmente bueno And so defendiendo, far, pero both como these teams único are pretty mago. flawlessly playing Porque se tenía que with each centrar en other, meter playing el kind of combo a la off wave. what Pero the si el enemy combo team se lo is puede doing. meter a la gente mientras limpia a otro, That hammer from toca Migi los cojones. smacked Elion way Toca more los damage cojones. than I anticipated on a support character. As Elion Migi. dunked a little bit earlier from the Thor, falling low here. Uses the shell, able to get away. Se tienen que ir. Tendrán que regalar esa gol, Coming down on supongo. the Oni Fury. And the RU Scorpions, I mean, a force out of Elion, not even a kill, is going to Lo que secure the tienen Oni Fury. el... That's essentially a TKO there Lo que tienen for es Elion, and the Scorpions take el advantage. Frenzy, ¿eh? And as you said, it's Lo just tienen los dos not equipos even por the eso el kill that's Frenzy, ¿eh? needed, it's just Juegan por getting los him low objetivos enough a that he muerte. has to reset, or if he stays, he's basically not going to be a character. So at that point, it's just a free objective. And when we see both of the scores Complicado, have this complicado. shell, have this frenzy, all you need is that little opening for this frenzy pop into a secure to just kind of be opened. And that's, I mean, like you said, TKO, all you need, bully him out a little bit. As soon as he's low enough, just take the objective. RU Scorpions want to keep the train rolling here. The pull, looking to snag this middle el pull ha lane. sido bueno, Tower, ¿eh? Migi pulled back in. Gino Ha gastado a jammed the X, ultimate as well. It's going to be el a Thor. wash as the middle lane tier 1 falls for the Calvin Wardens. The Scorpions claim another objective going their way. And this is the first time we're really seeing a small lead starting to build a little bit, maybe a little bit of momentum heading the way of the Scorpions, which is almost immediately reclaimed by Tuba snagging a tower on his own side of the map. Yeah, I was going to say, I mean, yeah, like it's a little bit of a Está step súper igualado forward, este like, game, we ¿eh? wanna see a lead No by the para de estar Scorpions, súper and then igualado. Tuba gets a tower, game's back to even, still 2-2 in kills. I mean, it is... Actually, I was going to say it's a small lead because I think Ojo, that pressure should mirad say esto. there's a small lead Mirad in mid esto. because Ya you está. have that. Demasiado tarde, ya no llegan, ¿eh? Están Done muy clean por parte de los Guardians. Esta call es clave. No se la va a robar a un Kukulkan. No se la ha robado, no. Esta es la gol. Esta es la gol. Perfecta, ejecutada, instantáneo. Instafire. Te despistas, instafire. ¿Sabes? Y ahora encima van a hacer los otros el push del titán, que va a ir por el medio. No, va a ir por la derecha. Va a ir por la derecha. Así que se complica, ¿eh? Tienes que pelear contra un Fire. Yo creo que bueno, estos titanes van a ser peligrosos. A ver qué tal. But after Pyro, maybe even the Pyro fight, I mean, if you're the Wardens, where are your eyes going on the map here? Yeah, I think playing for mid is good here because you already have the tier 1 and duo down. It also allows you to play around this Pyro after. But I mean, right now, Baroneri's kind of sitting off to the side. Looks like he's starting to group now, but it looked like he was almost looking to make a play. El Rayin full Dashin, se la suda. Puleado. Bits a Aegis, A ver qué hacen. ¿Caerá el Thor? No cae. Es que encima la ulti del Tana para contestar la del Thor no es mala, tampoco. Te lo digo. O sea, ulti de Tana, de repente el Thor ulti y dices, entra, que te caigo encima y te stuneo instant, o tienes que forzar instabits, que ya es putada también, ¿sabes? And the Wardens are still playing patient enough where it's sure, I mean, we got the pull, yes, he's going to rally Así que, lands, and we'll cuidado. back up, and we'll take that. ¿Cuánto añade la ulti de Kukulkan al Fire? Pues unos 1500 por lo menos, con el Frenzy y con todo, yo qué sé. 1500 si no más. Use those wins to get like another small win elsewhere because they know the Scorpions aren't going to play too far forward because this is so far just 2 tier 1 towers with this Fire Giant and the Titan in solo lane also is just going to be pushing down. Tienen el Fire, tienen el Titán, tienen que seguir asediando, No sé por qué están jugando esto tan defensivo. Me parece mal, No me ha parecido una buena jugada esta. A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Trampa? Parece que quieren hacer una trampa. Sí, es trampa, es trampa.
Es una trampa, gente, es una trampa. Un poquito rarete todo esto. Ulti de Tana, no va a llegar a entrar. No. Rarete la jugada. Esa ulti de Google. Uy, se le ha dado de pleno, tú. Mira, qué daño. Otro buen piqueo del... se le ha ejecutado el otro, con el knife. Lo que pasa es que me ha parecido rarísima la jugada. Igualmente parece que les puede salir bien. Aunque bueno, ha muerto el Kukul. Nada, han defendido bien. No sé por qué han dejado que les revienten tanto el titán, tío. Creo que podían haber tirado para adelante con el titán aprovechando, ¿sabes? Bueno, no les viene mal. Han conseguido pasta, ¿vale? Iban igualados y ahora van 3K arriba. Se llevarán la gol, entiendo yo también. Si se llevan la gol y se ponen 4K arriba, ni tan mal. Pero no está claro que te la vayas a llevar, Tienes que pelearla. Y no tienes al Kukulkan. All three of them, and just one of them is Aegis. So overall, great plays by both sides. Still Fire Giant 4 strong on the Wardens, but I mean, losing Nog, Fire Giant is a really big deal. And it's not like Guy had a Fire Giant. Vas a regalar esto, no creo, ¿no? Scorpions see maybe a crack in the window here. Try to force it open. Turns out it's rusted shut. Drop off the Gold Fury. And it's still, yes, the Wardens took a couple of victories. They did take the Fire Giants. Some towers went their way as well. It's not like the Scorpions have been kicked out of this game. I mean, 3-3 in kills, a few thousand gold lead, but this is a 26, almost 27-minute game. 3K gold becomes less and less relevant as itemization gets finished off. Experience becomes less relevant as it's really only the supports now scrabbling for level 20, and the Primal Fury is going to be the next target here. And it almost seems like the Scorpions, even though they are down that Fire Giant on 4, and actually Fire just drops off, but even before then... Comparado con una diferencia con NEA, bueno, este matchup está bastante igualado. Pero no hemos visto a las Valkyrias, que son los que creo que dominan más. Pero me da la sensación de que Valkyrias es como Mambo, que está por encima del resto de equipos. Y luego están los otros equipos de SCC. Porque Valkyrias es un equipo... Uy, ese se cure dudosillo, Valkyrias es un equipo que tiene nivel SPL claramente. Entonces... Bueno, creo que Hexman y Valkyrias casi seguro van a ir al Mundial. En el clasificatorio Mundial deberían ir. Creo que son buenos rosters. Pero veremos a ver el resto de SCC. I mean, we see what will happen if the objective drops low enough. It's this Cuckoo ult, and that's what the eyes are kind of going to be on. Saw the effect of the Cuckoo ult on Gaijay in the last fight, right? The 80-20 and then the finish from Tuba coming off of essentially just that ultimate from Kukulkan. Leon forced backwards here. Callan Wardens have claimed this Fire Giant pit, staked a flag in the sand for themselves. Scorpions have been pushed out here. They have nice engagement. I mean, from Baron area. Sí, Scorpion, o sea, Warden se está jugando mucho mejor el mapa. Eso 100%. ¡Ojo esa ulti! ¡Uy! Lo han cerrado al otro, No puede caer. And once again, patience prevails as both of these junglers, they don't like what they see and they crash back down to earth. But if you look at the relics after those, yes, a lot of ults used. No relics now available on Gaijay, and actually Gino looking for the ult. Delny having the ultimate online though for CC immunity pulls Gino back in. Tornado a little bueno, ha sido... Simplemente ha sido una ulti, ¿no? La ulti de Rayin y ya está, no han gastado nada más. Solo la ulti de Rayin han gastado aquí, Solo ha pillado a Rayin. El Ares, pues bastante mala ulti entonces. Aunque bueno, gastar la de Rayin no es mala. ¡Ojo! Se viene puleo por su parte loco, Ojo, tienen que entrar ya, Delny. ¿Veis? Cuando hacen esto, a mí me parece que tardan demasiado en entrar. O sea, no tienes Secure, entra mucho más rápido, tío. Se lo han llevado a los otros. Esto es una cagada gorda. O sea, los ves que están pegándole al Fire. Hazles perder el tiempo ya. Hazles perder el tiempo. Ves instant hacerles perder el tiempo, ¿sabes? No pueden parar el fire porque si no llega tu compañero. Entonces tienen que pegarle full fire y están con la call de full fire. Tú tienes que entrar ahí a hacer disrupción, pero instantáneo, ¿sabes? Por suerte no ha sido fire del 30 y es defendible igual que los otros han defendido antes, y de hecho creo que Wardens tienen mejor defensa incluso, por lo cual los veo sólidos para defender. Creo que no tendrían que ceder ni siquiera una tier 1, o sea, una tier 2, pero has throw on fire, ¿sabes? Wardens still want to press the gas pedal here as the solo laner for the Scorps is pulled in.
Esa ulti del León ha sido un buen intento, pero no ha sido muy buena, ¿eh? Porque quería forzar bits al menos o algo para presionar un poco, pero no había nadie cerca. And now when we're starting to look at this sieging potential on the side of the Scorpions, 3 ranged characters. I think that's something that's not touched on enough when we talk about these mage solo metas. Is, yeah, maybe your frontline potential isn't nearly as, you know, one-shot strong, but you have a 3rd character that's able to walk up and kind of hit this Phoenix and actually do damage to it. I mean, yeah, there's some Guardians that have ranged autos. Sylvanas, Yamoja, Maui has some ranged autos, but they're not really threatening Phoenixes. And I think you see what Relentless One is going to be able to do. He's going to be able to poke out, going to be able to hit these towers, and he's going to be doing. Con Kukulkan es difícil, ¿eh? Con Kukulkan es difícil asediar gente, ya lo sabéis. Threatening a tier 2 tower. Check out Miggy on the left-hand side, pushing up a wave into the tier 2 in duo lane. Es que mira al Kukulkan lo que pega, ¿eh? Que encima lleva Polinomicon, gente, también, ¿eh? Que va con 30% de penetración, 40% de cooldown, porque lleva 30, pero llevará Poti. No sé si lleva Poti ahora, pero bueno, si no la llevará. Y tiene el Polinomicon también, o sea, es que es súper sólido el daño que tiene. And Cuckoo and Ryzen are 2 of the greatest characters at clearing that wave before it can actually get under tower. And even if it does, that's a lot of area that's covered by those 2 gods. Buen pull. Esa ulti del Kukulkan le ha dado a Morgana, la ha reventado. Ejecutado, bien ejecutado. Esto es de lo que hablábamos del ejecute, gente. Qué bien esos beats forzados de Thanatos. Va a morir aquí la Morgana y estos pueden chasear a saco, ¿eh? Que encima aprovechan la movilidad del León y lo tienen. Mira, se está muerto. Nice. Bien sólida defensa, gente. Lo hemos comentado. Tenían una defensa muy buena, Wardens. No había mucho drama. No es muy previsible en el Simblink. La verdad es que el Ares está literalmente dejándose pulear por el Maui para ultear. Tal cual. Pero ¿qué pasa? Es lo que hemos dicho. Eso está muy bien, pero tiene un problema, y es que como te bajen al 40, que te lo bajan, mientras ulteas, te ejecuta el otro. Yes, he's not like a true assassin in the late game in terms of being able to just kind of go in and one-shot someone, but he can just execute the enemy tank. So eyes on that through the rest of the game. That Ares is going to be one-shot. ¿Pero qué ha sido ese uno? Diabólico, que solo lleva 5 ítems, no lleva ni el último. Joder. Ha hecho mucho daño ese uno de Thanatos, ¿eh? Le habrá quitado 700. Por lo menos, ¿no? Joder. Loquísimo. Yeah, especially when you see the Ares not go blink. He's playing a more defensive style, wants to play back and control the dashes that the Maui has, the Ryzen has. And el debut del Pyro será. I'm going to use my ult. I'll try to pull an ult if I can. At best, maybe I get a relic, and that's something we can exploit. But I think, yeah, you're 100% right. It is mostly just him looking for... Me gusta lo del ejecute de Tana, ¿eh? Es que el ejecute de Tana lo pueden aprovechar muy bien. Ahora va a ir a por Bloodforge. El Thanatos, que no es mala porque casi seguro que va a ejecutar a alguien y se llevará ya el proc del Bloodforge, que le da el escudo y la movement speed. Está muy bien. Game is XP no longer relevant, gold pretty much no longer relevant, got some power pots coming out. Each one of these teams has a relic bomb as well, or a pyromancer bomb. It could play a role in securing that fire giant. 5v5. Realmente el Maui aquí no debería ser tan bueno. Es que no debería, porque literalmente tienen Baba Yaga inmune al knockout con el 3, el Thor knockout inmune con el 3, el Ares knockout inmune con el 3. Es que tienen demasiado knockout inmune. Esa es la única que no tiene knockout inmune y puede usar la ulti para contestar. ¿Sabes? Tiene muchas inmunidad al knockup de Maui. Eso sí, la última Maui, el muro sigue siendo muy bueno, ¿eh? Aunque tire bits como te encierre, estás jodido. And now we're starting to hit that 35-minute mark. EFG is available. And looking at both hunters, we now see both have Deathbringer available. So now those are going to be a lot of threats onto the enemy backline, enemy frontline, and on these objectives even more than anything else.
Esa ulti de Google. Nice hook away there from Elion. Dragon finds Gino. Ha estado cerca, de darle a los dos carries. Miggy up in the air, giving the rest of the team intel, and once again has been. Pero la verdad es que la ulti de Google me parece un poco liada, porque no puedes gastarla, es tu segure, You're at the point where a dunk in is a dunk in. Sure, you find a triple dunk, but what kind of follow-up do you have? Miggy clearly didn't see it. Yeah, and a lot of the times we're seeing this Thana, this Thor, just kind of looking. Oh, the pull. Wow. Ha tenido que tirar bits y lo ha hecho muy rápido el Miggy porque literalmente ha sido instantáneo en su uno. Si no tiraba bits estaba muerto. Ha sido muy bien por parte de los dos. Enough for the Wardens to get things going. I mean, you saw the last Fire Giant go because one member of the Callan Warden backed and one was out of position. You send Thor back to base, Baron Areo's back as well, but the Callan Wardens not able to take advantage of a personnel difference in the Fire Giant pit. Now the Callan Wardens thinking, hey, you know, it's a bit of a dance, a tango on the right. Aquí no va a salir asedio de titanes, así que da un poco igual. Yeah, and it looks like they're not trying to really force a fight. Actually, it looks like a fight might even break out here. Yeah, Elion wants to force a fight, clearly looking for that landfall around the corner as the Stygian Beacon charging. You can see it going up and down, and red and blue there is going back and forth. Ultimate out, Desert Fury from the On-Her for the CC immunity. El león está un poco muerto, ¿eh? No podía saltar el muro ahí. Está muerto el león. Putting the finishing touches on the support. What a step forward there for Elion. It's going to be gone for 60 seconds. Duro esto, ¿eh? Ha tirado mal el salto, no sé qué ha pasado, no llegaba, creo. Y jodido, ¿eh? I think is the one thing separating this pull instantly. There still is that threat where we don't have great secure. This, yes, Nog's half health, but all it takes is that ult to kind of change how this fight is going to be happening. Now we've got 5 strong versus 4 on the Warden side. Nog with the ultimate's got to be the target. Slashes here as well. Slash. Le han dejado rango ejecute al Gino, ¿eh? No ha entrado, pero bueno, han forzado suficiente. Han parado al Fire, ¿eh? Está muy bien parado este Fire. Porque es encima un Fire del 30. En 4 para 5 lo han conseguido parar bien. Está bien. Yeah, and that's if he could even make it there to that Ares. He ulted from like the back camps, and Ares is sitting at the enemy blue buff. So it would have been risky anyway. Still about 5 seconds available here, but not a ton of time to actually be able to burn this down, especially with Nog still sitting around the corner. It seems like that pick, that Elion death is not going to mean much for this game. Yes, no relics for the next 50 seconds, but I mean, having a big todo el mundo está reaccionando muy bien a la ulti del león. Entonces es complicado poder hacer mucho, la verdad. Todos tienen alguna inmunidad. Tienen que tirarla más bien como muro, prácticamente, ¿no? Could be a dive from Miggy, maybe, onto the mid laner who doesn't have those beads online for the next 40 seconds. Only a single Aegis. As there, finally, Nog goes back and heals up, giving me anxiety. It's going to be an FG drop from the Aru Scorpions. And like you mentioned, that Elion death essentially coming up nil for the Scorpions. Tienen que ir con mucho cuidado los Scorpions, ¿eh? Porque es que el hecho de comitearte un poquito de más y que te bajen el 60% la vida, que normalmente es una putada, aquí puede ser la muerte. Literalmente, con el ejecute. Beads down on Tuba for another 40 seconds. So there is that small opportunity there. Miggy pushing out mid waves, but está muerto Gino, ¿eh? Está muerto. Oh, Gino's in a tough spot. No lo han conseguido dejar a ejecute, ¿eh? Slash está muy low, no ha querido caer. No le han dejado rango el ejecute por poquito, pero tienen una ulti de Vulcan, ¿eh? Se están calentando, se están calentando. Madre mía, vaya. Hostia, la ulti esa. Dios, el Miggy a 1 de vida. Va a morir Miggy, ¿eh? Muere Miggy. Cuidado el chase. Gino has already fallen. Baron Ares the next target here for Delny. ¡Toma ya! Se lleva la triple slash. Y sí, los otros se han llevado el fight, pero ¿a qué precio, no? ¿Vas a cancelar el back aquí? ¡Uy! Se ha calentado el slash, pero va un full borracho. No. Se ha calentado. Se ha calentado. Un sec ya.
Just a hero play. You said it at the very beginning of the game. Thanatos, if you don't hit your scythe, that's GG. And we just watched it play out in real time. The Callan Wardens going to take the consolation prize of a Primal Fury, which it stings a little bit when the first place prize was the Titan. That stings me, and I'm casting right now, and that's stinging me. I can't imagine how the rest of the team is feeling with that opportunity, especially with how close this game has been. We're talking about, I mean, literally before that Fire Giant, we said 10th time this game where they're just lining up on top of each other, 5v5, both strong, no real weaknesses. And now we're gonna have to go back to like almost the same place because we have EFG on 2 on the Scorpion side and no Phoenixes still. Rewind just a second ago, as it's going to be an even state on the map here. Go take me back to that Fire Giant fight, right? We saw a commitment from the Scorpions. Wardens turned around. What really spoke out to you about how the Wardens were able to turn that around and slash to pick up the triple kill? It seemed like the Scorpions weren't on the same page with what they wanted to do. The Frenzy was popped at 2/3 health, and it didn't really burn. So it's either the damage wasn't there for that Frenzy to be popped right then, or somebody wasn't hitting the Fire Giant that should have been. That's the only thing that really seemed like it was a little bit off because the call seemed good. He got a Frenzy onto 5. They all seemed to be in the right area, but it's just they either weren't on the same page or he overestimated the damage they were going to do. En la guadaña fallaron mandado tumbas. Sí, pero aunque lo hubiera dado, yo creo que estaba muerto porque literalmente se ha comido un impale y ha sido como, ups, me he calentado, ¿sabes? Con la guadaña se hubiera venido más arriba, eso es cierto. Si daba la guadaña se venía arriba y hacía el all-in. Pero la ha fallado, que por cierto, bastante lamentable porque no se lo esperaba a nadie, ese blink. Y ha sido feo fallar eso, la verdad, ha sido feo. Ha sido putada. Pero supongo que se ha vuelto loco, ha visto un triple y dice aquí me hago la cuadra, mínimo, penta. Y se ha venido arriba mucho. Pero bueno, han parado el fire dentro de lo que cabe. Quedan 2 fires que no son poco importantes porque uno es el de la EC, que es muy fuerte ese fire. Es el fire más importante prácticamente. Pero el tema es que no tienen el sustain de los 5 fires. Muchas veces los 5 fires son clave por el tema del sustain. Solo tienen 2. No te pueden tanquear igual, ¿sabes? Your team doesn't have the sustain from Fire Giant. I think Phoenix is too risky, but I mean, it looks like they're standing here looking for something. Scorpions, they felt the taste of defeat was imminent. They hated it, spat it out. Mirar el Fénix, ya está. Aquí le han cagado bastante. Bueno, está muerto Gino, está muerto. Ha troleado. Aquí le han cagado los otros. Creo que... Uy, esos tan van a ser buenos, ¿eh? Triple beat, gente, ¿eh? Triple beats, tú. Bueno. Lo que pasa es que han troleado porque, si ves, no puedes dejar ese espacio abierto a la de carry. Literalmente lo va a matar en 3 básicos, tío, en este minuto de partida con el fire gordo. Pero Slash en qué equipo estaba, porque estaba en un equipo decente, ¿no? Antes, pero parece que se quedó sin equipo o algo, porque para ir de suplentes que te habrás quedado sin equipo. Y me suena que daba un nivel decente Slash, no sé. Ese triple beat va a pesar, sí. Lo que pasa es que han perdido el Fénix, que es más importante. A ver qué pasa. At this point, the left lane, obviously the better lane to take down a Phoenix in, as it is opposite of what? You guessed it, the Fire Giant. There's your Smite 101 lesson of the day, which means someone has to be on the complete opposite side of the map when the Fire Giant spawns back up. Otherwise, as Inbound so wisely said, Titan's going to take a little bit of poke. And don't underestimate those fire minions. We have seen games come down to the wire because of minions pouring into the base and essentially soloing the Titan. The Callan Wardens are going to take possession. Vamos a ver aquí qué pasa. ¿Cuántos bits falta? Falta 50 para los bits. Ahí ha comido daño, bastante daño además. Yes, they have no beads for 40 seconds, so eyes on Slash to actually make that play. Miggy actually takes a little bit of poke there too, and he's backing also. So now it's almost back to a... Tienen al Rein defendiendo en el otro lado. Because these beads are back up in 30 seconds. They have the left base broken. Delny is showing in left. And with this next EFG available, I mean, still, I've said it multiple times this game, eyes on the Cuckoo, best secure in the game by a mile. But, I mean, we've seen this Cuckoo not secure the past couple.
Like you're reading my mind inbound. How freaky. I was just about to say, this Kukulkan's got to be on point with pulling the trigger. We saw the Dragon come in a little bit early. Could have been a Fire Giant and a game win for the Wardens. Instead, the Scorpions on the good defense. Fire Giant going down to the Scorpions. Gino trying to kick things off. Doesn't pull anyone. Nog beats down. Ulti de Thor, que no ha conseguido nada. A ver qué pasa. Esa ulti. ¡Reventados! Y ahora se va a morir Relentless. No van a por Gino, pero bueno, esto es partida para ellos, yo creo. Sí, es partida. Esto es finish ya. No tienes que ir al Fire ni nada. Van al Fire. Bueno. Verdadera finish, pero pueden hacer Fire y finish más sólido para el sustain y tal, pero vamos, que era finish. Supongo que quieren asegurar con el EFG y tirarlo más fácil las cosas. Realmente está bien, ¿eh? Está bien. Con el EFG vas a tirar las cosas que da gusto. Tienes tiempo de sobra y consigues sustain. Es mejor la call de Fire, ¿eh? I mean, 5v2 available here, EFG on all 5, and all they need is one Phoenix to be able to go down to the Titan. It's looking unlikely here for the Scorpions as the Callan Wardens ha muerto este hombre. Qué bien la ha entrado. Qué bien la ha entrado Slash. Qué bien ha entrado Slash. Se la llevan victoria por parte de los Wardens, que sabíamos que la tenían, pero 5-15, pero un game mucho más igualado de lo que esperábamos, ¿eh? Porque ha tenido uno el Fire, luego los otros, ha habido teamfight favorable, pero ha estado intenso, ¿eh? Iba más con Kaolin Warden, sinceramente. Encima la defensa hemos visto de Kukulkan. Kukulkan, Todd, me parece que tienen que estar baneados prácticamente cada game, ¿eh? O sea, Kukulkan y Todd me parecen ahora mismo muy top picks, tío. Los dos personajes sin ulti inmune, pero tienen esa ulti que junto al Mirdin hace demasiado daño. Ya habéis visto, ha rozado al Thor y le ha matado, tío. ¿Qué ha sido eso? Le ha matado. Hoy tienen con los 36 mesazos, crack. De buenas tardes, señor Warchi. ¿Cómo estás? Por aquí estamos, tío, viendo un poquito de competitivo de la SCC DNA y disfrutando una semanita más de competi, la verdad. El final de año siempre es lo mejor, es la mejor parte del año porque acaba la season, viene la próxima y encima hay competitivo, tío, del fresco encima. Hemos visto hace un par de semanas los playoffs de SPL. La semana pasada vimos en 3-4 semanas vimos los playoffs de SPL. Luego la semana pasada vimos los playoffs de SCC de EU. Ahora vemos los playoffs de SCC de NA. Y luego veremos un par de semanas ya Navidad y fin de año. Y luego ya la semana de fin de año mismo, tío. Empezamos el año, pum. Del 4 al 7 se viene el clasificatorio mundial. Y luego del 12 al 14 mundial. Es que es la hostia. Es la hostia, la verdad. Julio juega ya el clasificatorio para el mundial de enero. Porque ya jugó la semana pasada y clasificaron. Ganaron todos los sets. Perdieron un game por eso, pero ganaron todos los sets. ¿Esta es la última semana de competir del año? Sí, del año sí. Esta es la última semana de competir del año porque luego toca ya, pues, Navidad y luego toca fin de año. Entonces no hay nada de competir ese fin de, ¿no? Uno en Nochebuena, Navidad y luego el otro ya es fin de año y ya, pues, a partir del día 4 es que empieza ya lo bueno. O sea, tendremos un par de semanitas de chill. Yo, por ejemplo, descansaré el lunes porque como voy a hacer de lunes, o sea, de jueves a domingo, competi, el lunes descansaré. Y bueno, eso, básicamente. Parece jugarse en enero. No, Pani juega, sí, bueno, en enero, pero juega ya directamente el Mundial, porque ellos quedaron top 3 de la SPL en el torneo clasificatorio. Ellos ya están directamente para el día 12. No es que haya clasificatorio para entrar a la SPL Icans. Tienes que ir a principio de año a clasificar. O sea, que no es que tenga Game Mambo. Iría quien sea. Pero no sé, ¿qué llaman?
Ya te por ahí, gente. Lo que digo, el competi. No, Cans, esto no es que clasificar al mundial no es entrar en SPL ni nada. Es clasificar al mundial, que es la competición, sin más. La SPL, a principio de año, ¿vale? Se forman equipos. A veces hay cambio de roster, a veces no. Y hi-rez decide qué equipos entran, qué 6 equipos entran. Y los últimos 2 puestos, ahora, se lo juegan a... a clasificatorio, básicamente. El clasificatorio mundial se juega en febrero, que es cuando fui yo a jugarlo. Y básicamente, pues si clasificas, si quedas entre los 2 mejores de ese clasificatorio para el mundial, clasificatorio para la SPL, pues entras a la SPL. Y estás ese año entero en la SPL. Luego puede haber cambios de roster, sí, pero tú te has ganado tu puesto ahí. Lo suyo sería que, como lógica, si te has ganado tu puesto, pues no te cambiaran, ¿no? No sé, por el hecho de haberte ganado tu puesto y tal. Pero no cabe la posibilidad de que pase, ¿no? De que pase y que te cambien incluso, pero sería rarete. ¡Ojo! Julito, muchas gracias por el raideito. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Eh? Ábremelo. Ah. ¿Qué pasa aquí? Buena pregunta. No sé. ¿Está rayado esto? Dios. Durísimo. Me he flipado. Para ganar puesto tengo que ser amigo de alguien. ¿El puesto de qué? Julio, muchas gracias por el raid, crack. Espero que haya bien el directo. Seguro que sí. Está ido ya todo bien, ¿no? Lo que configuramos ayer y tal. Ya ese ha ido todo bien, todo rodado. No ha habido problemas con el tema del contador ni nada, ¿no? Ese que pusiste funciona correcto todo. Estas son las qualis de NA. Lo mismo que jugó Julio la semana pasada, pero en NA. Básicamente. Queda ya este último set porque hoy solo ha habido 3 sets por alguna razón. Uno ya se había jugado y hoy solo jugamos 3. Hoy solo se juegan 3 sets. El primero ha quedado 2-1, el segundo 2-0 y este va 1-0 por ahora. Fun at the SWC. It's one of the best times of the year. If you can't make it, you can always tune in on our broadcast. We're going to be streaming the entire event live here on our Twitch and our YouTube channels as well, so make sure you are tuning in one way or another. Bien que hace Miguelito, tío, como tiene que ser, hombre. Los anuncios que se coman bien. Bien ricolinos. De hecho, es raro que comáis un anuncio como... Bueno, claro, has saltado justo el anuncio. Porque no hay anuncios previos, ¿sabes? Porque cuando tienes anuncios automáticos no hay anuncios previos. De eso que cuando conecta la gente. Pero si justamente ha dejado el host en el momento en el que iba a soltar el anuncio, pues suerte. Rarete por eso, ¿no? Rarete. And you could have said, okay, well, maybe it's going to be that team, maybe it's going to be that team. There really was not a clear, concise winner throughout this game until the very last team fight in the game ends, is how close this battle really was. Yeah, these guys doing their best to fight the North America doesn't have macro game allegations, right? They really did slow things down. Both of them came with a strategy towards the late game. No one was like getting overly aggressive. I didn't see any super risky objectives the first 20-some-odd minutes. But, and it's something that the casters had highlighted very well, when you play that slow of a pace, when the game is almost a handshake agreement to hit that 30-minute mark, it does put so much additional. Mírate esa ulti, tío. Y luego esta. La verdad es que el Gai ahí intentando dodgear, la de dodgear no se la sabe el cabrón, ¿eh? Joder. A ver aquí el play. Y pues la ha intentado robar, ¿eh? La intención ha sido buena por parte de Slash. No lo han conseguido, pero bueno, no han acabado el game aquí, ¿no? Ah, no, en esta no era el finish. Ah, esta era la calentada. A ver, vamos a verlo. Ah, no nos lo han enseñado entero. Qué cabrones. Vaya Katy de 800 saco mío, ¿eh? Durísimo. Esta es la ulti que ha sido clave. Esta ulti. Dios. Encima, el zoneo de... A mí el zoneo del Trete Vulcan me parece una pasada, algo loco. Algo loco. Por eso creo que Vulcan está tan roto. No solo por el daño de su ulti, que evidentemente Tot está más roto por eso, pero el Tot tiene más daño directo, digamos, con la ulti de más y mucho más fácil de impactar que la ulti de Vulcan, que es bastante más previsible. Pero el zoneo del Trete Vulcan es criminal, tío.
O sea, que tengas un 3 ahí que no puedas pasar directamente, porque es que es como que crea un muro que encierra ahí al support porque dices, o sea, si eres ranked, bueno, pero si eres melee, es que dices, no paso, me muero. Literalmente, el late ese tornado, si tiene poti de 3K, a lo mejor te quita 900 de vida, tío. ¿Que entras al 50% de la teamfight? No tiene sentido, ¿sabes? Es el muro, el muro. Es un muro de daño criminal, la verdad. Está ahí el muro que dices, si me acerco, me voy a morir. Hay en situaciones que puedes pasarlo por encima, pero no al inicio de una teamfight. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan, si estás chaseando a un pavo que está uno de vida y tal, puedes pasar por ahí tranquilamente y sí que te revienta, me da igual. Pero si es una teamfight, no, tío, no. Entonces, con los buffos que ha ido recibiendo Kukulkan, ahora mismo yo creo que está en el top, porque es super god para defender, súper bueno para asediar, también porque pones un puto tornado ahí en medio que separa tranquilamente la team. Mírate ese ban de Toti, Kukulkan y Pos, es que me parecen bans totalmente correctos. Y separas la teamfight y encima tienes secure de objetivos con la ulti tremendo. Te puedes hacer Polinomicon, que también es buenísimo para pelear contra el jungla, por ejemplo. Es el counter de los junglas y tal, ya lo sabéis. Los magos siempre suelen tener problemas contra junglas o warriors o lo que sea. Y te viene un asesino y le metes el 1 básico y le has bajado más de media vida, literalmente. O sea, le haces tú más boost que a ti. Y entonces es complicado, es complicado. La build de Cuckoo, normalmente te haría, la gente está haciendo Book of Thoth Divine, Myrdin, y luego te haces Obsidian y Polinomicon. Yo creo que podrías hacerte Polinomicon, Myrdin, Obsidian para Ranked, por ejemplo, o Myrdin, Polinomicon, Obsidian, ¿sabes? Pero el Book of Thoth Divine está bien. Lo que pasa es que yo ni siquiera me haría Divine quizá en Ranked hasta más tarde, según la setup que tengan. Y me haría quizá el Book of Thoth Polinomicon Myrdin, ¿sabes? Y ya vas con el Polinomicon de segundo, que en el Cuckoo se nota mucho, y luego ya tienes el Myrdin de tercero, luego pillas penetración ya con lo otro, y si quieres acabar con un Divine, acabas con un Divine o acabas con un Magus a lo mejor, ¿sabes? No, no, no es nuevo parche. Están jugando con el 10-12. Lo que pasa es que la ulti de Kukulkan es una ulti muy previsible. O sea, realmente están dando muchas ultis, pero es más fuerte para asegurar objetivos que para teamfight realmente. La ulti de Kukulkan no se tiene que dar nunca. Si te comes una ulti de Kukulkan es que estabas empanado, o que nadie te ha avisado, o algo raro. Falta de comunicación, ¿sabes? Un Myrdin, ¿qué ítem es? Es el ítem arturiano, el que es como un cetro. El ítem de la rama arturiana. La rama arturiana era la de el fail note, el Iron Dite y todo eso, ¿sabes? Drops siempre hay, César. Pero ahora son drops de... Bueno, no sé si están los sprint drops. ¿Están los sprint drops ahora? Creo que esta semana a lo mejor hay sprint drops de esos. Deja que lo mire. We'll have to see if the Callan Wardens can close this one out in 2, or are we going to be going to a game number 3? We'll find out as we jump into game 2 with our casters. Sí, están los sprint drops, la verdad. Están los sprints, que no está mal eso. Looking at that draft inbound, the Morgan Le Fay snap picked up first. Did you see enough of an impact in game number 1 where you'd snag the Morgan Le Fay over the Raijin? Que es un Season of World Chest, el 20 Kujira Avatar, un QTC Avatar Chest y 10k de favor. Está muy bien este. Just as much as the Raijin. I don't think the solo laners really dictated too much. I think a lot of it came down to the other 4 picks. And beyond anything else, I think the Khepri pick in this game by the Scorpions makes a lot more sense than the Ares did in the last game. So I really think Gino on this Khepri will be able to have a much better kind of dictation. Ahora mismo por Tanisco eso hablábamos, que el Todd probablemente tiene que ser instaban y el Kukulkan prácticamente también, la verdad. Reminiscent of game number 1, that sort of pushing late game identity, where you see the Khepri being a better pick, or has the composition changed enough that their strategy has shifted as well? El tema del Myrdin, por lo que se hace, gente, es porque se ha descubierto
porque antes no se sabía si no se haría siempre, que hace el efecto de la pasiva del Mirdin afecta a la propia ulti, siempre y cuando tu ulti sea de las que se castean instantáneo, digamos, ulti de Vulcan, ulti de Tot, ¿sabes? Que no sea una de channeling, como por ejemplo la ulti del Ezila, hasta que no acaba la ulti entera, no afecta, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, se sabe hace rato que... Ya, pero que recién se empieza a utilizar más por eso, porque la gente lo sabe. Simplemente no se sabía como que estaba esa posibilidad, pero nunca se ha implementado tanto. La de Agni, en teoría, antes era en la tercera bomba. El otro día me dijeron que en la primera ya funcionaba. No lo he probado aún. Sí, la ulti de Vulcan también aplica. A la ulti de Janus, por ejemplo, esas ultis que lanzas, ¿sabes? Las ultis que lanzas. Esto es lo que vimos la semana pasada en Glow, pero de Enea. Entonces, con eso, significa que tienes un daño brutísimo cuando ulteas. Y además que tu combo luego hace mucho daño, ¿sabes? Pero bueno, eso es aparte ya. La R no. Sí, pero es que incluso da igual, porque aunque no uses el 100% del Mirdin, a máximo rango le pegas como un 20% más, quizá. Sigue siendo una locura, ¿sabes? Sigue siendo una locura. Alan Warden's on the worst side. Buena rotación de Nog. Es que con un Janus, tío, con un Janus en contra no puedes hacer este tipo de cosas, ¿eh? No puedes hacerlo cómodamente, vaya. And I think a big thing to touch on with these comps, Nog actually ulting through trying to get that green buff. Maybe a fight no, a básico limpio el Nog, ¿eh? ¿No tiene ulti el Nog? No. Lástima. Pero ha paniqueado, ¿eh? Fuerte. Ha paniqueado fuerte. Yeah, and it's one of the easiest gods to punish somebody that has no beads in Hun bots, where as long as you can hit this, the size of the sun ha gastado ulti y beats. So, bueno, ha tirado beats para huir del 3 de Janus. Ha paniqueado fuerte. Y ahora el mono tiene ulti para cargarse a la Puch súper fácil. This rotation prowess that Janus has, and how I expect Nog to play this Janus, where last game he was farming and he wanted to go to 20. He wanted to play that one-shot Cuckoo style, get to that late game. Janus isn't really the same type of character at all as a Cuckoo. There's early pressure with as soon as you get this Chronos Pendant. Vemos la misma setup en la solo, mismo matchup. Tienen la misma dúo los de Wardens, lo que tienen es distinto jungla, que me parece mucho mejor el Humbats que el Thanatos, aunque no lo ha hecho mal con Thanatos, pero mucho mejor el Humbats. Y Janus, que también es otro pick muy clave, ¿eh? No me gusta mucho aquí el pick tampoco de Neza, porque realmente no me gusta pillar una Neza cuando no tienes un buen combo. A ver, un buen combo, a ver, tiene buen daño, ¿vale? Tiene buen daño el combo de Apuch de 1-2-3 ulti o 1-2 ulti, ¿sabes? O sea, 1-2-3 o algo así. Pero no tiene el mismo daño que una ulti de Rack, una ulti de todo y esas cosas. Bits por bits, ¿eh? Ulti por ulti, bits por bits. Yeah, I mean, you said it. Slash ult and he's out of mana. There's really no reason for Mickey to even beads there, so I think he was just a little bit worried. Maybe he didn't notice Slash had no mana to follow up, because that could have just been a great play by Mickey. Trading ultimates, gets the beat, quiere invadir also on aquí. Slash, and la ha robado, qué putada. Creo que está muerto Miggy, probablemente. Están rotando, está rotando hasta el support. Pero cuidado, Uf, llega a asomarse ahí la Morgana. Han robado el blue al menos, pero bueno, ha sido un buen robo de Neza, Se la ha jugado, pero ha sido un buen robo. Exacto. No me gusta mucho Neza con la setup que tienen, sinceramente.
Muy fácil el piqueo, muy fácil. No tenía beats y ha sido un piqueo muy clean, muy fácil, sin gastar ultis ni nada. Muy bien, muy bien. Una hardway como estamos. Uller, ¿por qué no está open este meta? Se puede jugar Uller en la de ADC realmente, pero es un pick distinto. Porque no es una de carry de básicos que te carree basto. Es un pick de poke. Y yo creo que lo jugaría más de medio, un Uller incluso. Porque es como un mago. Me da la sensación de que es más como el mago que como el... Que como el ADC realmente. Con un ADC muchas veces quieres uno que pueda explotar a los tanques. No hace mal daño a tanques Uller, O sea, no hace mal daño. La gente se confunde y parece que Uller no pegue. Uller te mete un... O sea, alguien le mete un CC a un tanque y tú le pegas 3 básicos con el combo con Hydra y lo destruyes. Pero no es un Rama pegando básicos como loco, con una metralleta, ¿sabes? Pero está bien igual, No está mal igualmente Sinclair, Porque lo bueno que tiene Uller es que no tienes por qué... No tienes por qué... Bueno, ahí se ha calentado. Uno, Gino ha intentado, pero le ha metido el cripple. No tienes por qué ganar la pelea ni siquiera. Vas pokeando con el 3 de lejos, tal. Y si no tienes una setup con sustain, realmente sufren mucho, Uller es bueno contra setup sin sustain. He's still going to be the threat because of just the utility of Opwash's kit. Slows, sustain. Mientras aquí Gino está molestando un poquito, consiguen llevarse el blanco y tal, pero los otros están cambiando midcamps, están metiendo presión. Seguramente vayan a presionar aquí en la jungla, no van a dejar que invadan. Luego van a invadir el blue. A ver qué pasa. Sí, gasta bastante mana Uller, eso es cierto. Gold lead here, and the only reason I pointed out, normally I wouldn't even mention it if it was 3 digits, but at 8 minutes, a gold lead compared to game number 1 is monumental, as the Callan Wardens want to continue to punish this right-hand side. Grouping up S3, forcing out Relentless One, stun. Buena presión de Maui, es que es eso, no deja jugar. Que van a querer divear aquí al Rama, es que me parece una calentada, es que no pueden ni de coña. Nada, y cuidado aquí, mira, ulti. Ha fallado el 2, aún así va a morir, creo, ¿no? No he llegado. Le va a salvar el Kepri. Uy, que Kepri se ha posicionado fatal, creo que la ha salvado, pero bueno. Uy, oh, qué buena, la ha hecho muy bien, Se tiene que pirar, pero había un muy buen peel. Pero a ver qué pasa ahora, Leon no va a poder matarlo, no, se está calentando. Tienen que irse porque llega la rotación de Miggy, cuidado. ¿Veis? Ahí ha ulteado, pero ¿quién va a convear? ¿Quién va a hacer nada aquí? ¿Sabes? Nadie, literalmente. Lo que pasa que, bueno, les han reventado. No sé qué coño ha pasado, pero... ¿Por qué están tan low todos? La idea ha sido buena del León, pero no ha salido bien. No sé cómo coño les han reventado tanto. Bueno, no estaba ya, no sé si seguro, pero no tenía... O sea, ¿qué ha sido? Neza con el 1, o sea, literalmente, ridículo. Pero ha hecho pupa, And I think that comes down to how both of these teams have been playing the early portion of this game. The Callan Wardens kind of let Tuba just be all by himself in the dual lane side of the map. Muy bien esto para los Scorpions, les ha salido muy bien. Muy bien. Creo habrá sido ulti de Hachi o algo así, ¿no? Sí, habrá sido ulti de Hachi, pegando un hostiazo fresco, porque es que han pillado como mucho de repente, ¿sabes? Ha sido Disconeza y ulti de Hachi o algo así. Y a lo mejor el Hachi ha metido el 2 también, y que como están todos tan agrupados les han reventado. That is just going to be heavily in favor of the Scorpions, and I think that is a mistake by the Wardens, because they kind of look to chase that out, and I think if you're playing towards solo side of the map, unless your solo laner is rotating, if you put all this resources into getting him ahead, that's the side you should be playing. Pero Maui me parece un pick súper bueno. O sea, si le ha ido muy bien con Maui. O sea, Maui en competi puede parecer... O sea, en ranked puede parecer malo, pero en competi es un pick muy bueno. Tiene un stun, o sea, tiene doble CC. Tiene un stun y un cripple. Y estamos hablando de que tiene una ulti que mete knock-up y mete muro a la vez. El 2, que es la mejor skill del juego, literalmente. Pero literalmente la mejor del juego.
Solo que se tiene que usar bien. Pero es la mejor skill del juego. Para chasear, para salvar. O sea, es la mejor skill del juego prácticamente que hay. Es prácticamente... No es una ulti de Kepri, pero es prácticamente una ulti de Kepri cada 10 segundos, ¿sabes? Sí, ha sido el 1 de... Hace un combazo de la hostia. Parece que se van a hacer esta partida o se hace el Kepri la capa, que podría ser, pero suena raro. Está muerto Tuba. O sea, acaba de trolearle Slash directamente. O sea, si no hubiera estado el Slash ahí, no le mataba. Pero se ha comido el 1 y se ha comido 3 veces el disco y se ha muerto. ¿Sabes? Sí, objetivamente está muy nerfeado Pablo, pero ¿qué más da? O sea, está fuerte. Y de hecho, hace poco recibió un buff en el 1. Un buff bastante fuerte en el 1. Va a morir el león, creo, ¿eh? No, ha tenido que tirarse él, si no moría. Se lo llevan los Scorpions de milagro. Pero se lo han llevado los Scorpions, ¿eh? Ha sido troleada, ¿eh? No sé quién coño la ha robado. Almost at multiple points during that fight, you could have seen the Scorpions just outright winning it, or the Wardens able to kind of bully them off of that Gold Fury. Unfortunately for the Wardens, this duo side of the map is just so far behind, and Nog kind of gets forced out there, and he's not able to play up with that. A mí me parece Maui un pick muy infravalorado. Infravaloradísimo. Me parece buenísimo. La verdad. Como pick. Aquí hay una diferencia de 3 levels que no sé cómo la van a compensar, ¿eh? Es un problema serio. Pero serio. Pyro's the next thing that's up. You need to get Delny to this fight. If you don't, it could get even worse and the Scorpions could push their lead up. El León era jungla, sí, pero está de support. Rarete, pero... Porque de jungla juega muy bien, o sea, de support no digo que lo haga mal, ¿eh? Pero como que tienen menos impacto realmente, ¿sabes? Muchas veces no es cuestión de que se pique en Worlds ni siquiera, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los picks los juega la gente que le gustan ciertos picks. Y cuando la gente se acostumbra a jugar magos en la solo, juegan magos en la solo no porque sean mejores, sino porque lo juega la gente, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, no, en este parche los Warriors son muy jugables en el 12, 10-12, y en el 10-13 son más jugables los Warriors. Y aún así veremos magos, y los Warriors serán mejores. Y seguiremos viendo magos seguramente. Pero simplemente es lo que hay. Y es como va a gustos. Y también lo que sea más fácil de jugar no significa que sea lo mejor. Entonces a veces la gente opta por lo fácil, que es distinto. Normalmente la gente opta por lo fácil, de hecho. Lo que funciona es sin complicaciones y ya está. A 3-level lead at 13 minutes is pretty insane. Yes, it takes Tuba getting 1 kill, kind of bringing him back into the game. But for now, especially if these fights keep getting forced on this left side of the map, I mean, huge favor for the Scorps. El León debería salvar. Slash le va a tirar ulti ahí debajo. Tiene que gastar la ulti del mono para salvarle, pero se salva. And it really didn't do too much damage. I mean, you really only see a stack devs gloves and an executioner online here for Tuba. So those astral arrows aren't going to be connecting as solidly. El 2 aporta muchísimo protección en movement speed, o sea, es un kit muy completo el de Maui. El stun es lo que parece peor, pero lo usas para melee directamente en vez de para ranged y es muy bueno. Muy bueno. Yo como digo muchas veces depende de... No depende de lo que esté OP, sino lo que la gente juegue también. Las God Pulls están muy limitadas porque los players no tienen mucha God Pull, la verdad, por lo general. Y se acostumbran a que algo funcione y lo juegan siempre y ya está. O sea, no se complican mucho. Y sobre todo están limitados por sus propias God Pulls, la gente. Muchas veces hemos visto picks muchas veces repetidos que dices, si es que no es ni siquiera lo mejor. Y luego de repente aparece gente jugando cosas que son infinitamente mejores, ¿sabes? Es así. A ver qué pasa, que ya se puede liar, no tienen que pelear, estos son 5. ¿Va a cargar allí, no? Se le han llevado los Wardens, pero ¿a qué precio? No tengo claro. Ulti del mono. Se va el mono con el portal. Hostia, se ha metido el león.
Bueno, se va con todos los portales y ya está. Bueno, esto ha salido de puta madre. Lo han robado y se han pirado todos. Y el Rama mientras ha farmeado que estaba en la mierda. Y sigue en la mierda, pero al menos está un poco mejor, ¿sabes? Van a tener que tirar o sea, van a tener que vender la tier, porque la tienen que vender por cojones, pero es lo que hay. Es lo que hay, es el precio a pagar por tirar el objetivo importante. Que yo siempre digo que la tier no es tan importante como... ¡Ojo! Esta gol, por ejemplo, pesa más. Esta gol pesa más. Regalar esta gol ya está feo. Se están pasando de regalar cosas. Pero regalar la tier 1 a mí nunca me parece algo malo tampoco. Ya en este minuto no importa tanto, estamos en minuto 16. Si te la tiran en el minuto 7, pues tendrás problemas probablemente para rotar. Kind of just trades at this point. Same thing we saw in that game 1. Neither team, actually, I think it's unfair to say that neither team really wants to fight back. Pues de SCC los favoritos son este torneo son Valkyrias. Yo creo que Wardens también y los que hemos visto antes. Los Weavers en principio. Lo que pasa que han sorprendido, me han sorprendido bastante con buen nivel los Sivalva, ¿eh? Han jugado muy bien los Storm. Vamos a ver cómo juegan. Pero ahí lo han jugado muy bien. By 2 levels. I mean, Tuba's going to level up to 15 in a couple of waves and immediately going to knock down that lead to just 1. We saw a 4-level lead shrink. So credit to Tuba for getting that disparity a little bit tighter there in the duo lane. Hay buen nivel en NEA. Hay algunos rosters muy sólidos, la verdad. Hay menos que en Europa en la SCC. Pero bueno, hay nivel. ¿Quién son los Sivalva? Pues muchos desconocidos, la verdad. Yo no los había visto nunca. Son players de Ranked, supongo, de NEA. Pero han jugado bien, la verdad. Este es el último set ya. Se podría acabar con este game ya directamente. Uy, cuidado, esta call, ¿eh? Estos están locos, están locos, están locos. ¿Va a llegar el mono para salvar? Sí, buena salvada del mono. No sé si se salva. No. No se ha salvado porque la ha metido. Ha tirado bastante mal los Fears, no os voy a engañar, ¿eh? A mí, yo pienso que el Prophetic está roto directamente. Creo que en Ranked mejor por eso. Pero bueno. Sobre todo con picks que lo puedes proquear fácil. El Prophetic con Kepri es súper fácil de proquear porque vas tirando 3s al aire y ya está. Tuba está muerto. Se lo carga Kepri. Ahí están cazando fuerte picks, ¿eh? Nah, estos Fire, buenas cazadas, la verdad, no sé qué van a poder hacer aquí. No pueden defenderlo. Pero ha sido muy troll, ¿no? Como... o sea, van 6-2, van igual a los de pasta, pero si se hacen este Fire está jodido, ¿sabes? No tienen visión por eso, ¿eh? Lo han visto, lo han visto. Visión no tenían, pero lo han visto. Están muertos Lash también encima. By the enemy jungler after a nice 1v1 there in the middle lane. Fire Giant to fall as well. Nog in the back line has ultimate, but is being chased around by Relentless One, just creating space. Casi lo roba él. Muy buen intento, la verdad. Muy buen intento. Probably the Scorpions wanted. Delny was there, able to put some damage onto it. Miggy, no ult available, playing a little bit farther up than he should maybe. He goes back in. Tiene la ulti de Kepri aún, ¿no? Sí. Gino, especially with that Scorpion's blessing, I can hear the comms already. Go in, I got you, go in, I got you. You're good, you're good, you're good. Yeah, and I think it's got to be that because the confidence Miggy had to be able to turn to go back and get another beads down on Delny. And now you look at how this siege is looking to go. I mean, 3k lead. Está Janus haciendo la de Ranked, ¿eh? From Miggy hits Delny. He's dead before he hits the ground, and I think that's robando jungla tal. Miggy has 2 available enemies to kill at this point because they don't have beads, and on top of that, se pira. Okay, that was a lot closer. Y te ha robado la jungla, ¿sabes? Barely, but also no beads available on Elion too. So that's 3 actually targets that Miggy has to kind of just one shot.
Pues los he visto bastante decentes. Creo que el segundo match que hemos visto ha sido el más flojo, porque estaba igualado, pero era rarete. Pero están bastante bien. Estos últimos dos games me están gustando bastante, estos dos últimos sets. Bastante contento con el nivel general, la verdad. Mañana será mejor día todavía y el sábado ya será un día muy bueno. Luego el domingo las finales pues siempre es el mejor día, ¿no? Pero a ver a quién está pegando. Un poco random, ¿no? Esto. No sé, rarete. Rarete esa ulti, pero bueno, 3K arriba se han puesto los Scorpions en un momento. Tienen el Fire, pueden hacer un poco lo que quieran. Pues lo que ha pasado es que no he podido jugar o algo así, Arcantos, no lo sé la verdad, pero sí sé que era Pico Waves. Pensaba que Wardens estarían bastante jodidos sin el pico, porque seguramente sea bastante mejor que el Slash, pero están jugando bien, la verdad. Lo que pasa es que jugar con suplente... Un poco coñazo. Esta partida no tienen la misma defensa, Eso hay que tenerlo en cuenta, gente. No tienen la misma defensa, Un Janus no es un Kukulkan, Lo que sí, un Janus te aparece con la ulti por el lateral y te parte la cara, De esa que no te ves y te matan. Warden's gonna just watch as their tier 2 tower in the middle lane falls. Scorpions taking advantage all across the map. A little bit of lax defense here from the Warden's dog trying to trade a tier 2 buena tier 2 tirada. Está farmeando mucho, Pressing forward here. Looking at this rather immobile Baronary. Nice hook there. Elion's been on point with this Maui. Pulling targets in from the Scorpions. Nothing to it as Baronary is able to just walk away. But I like the call there from the Calvin Wardens taking out that tier 2. At the very least, you're pulling the Scorpions' attention away from the 2 remaining towers in solo. And again, it's funny. We're 22 minutes into this game, and it's still just trades happening on the map. The Wardens see that they don't have a great fight under tier 2, so they opt to push the opposite side of the map. Nog gets another tier 1, another tier 2, and 3k gold at 22 minutes is very little. If we're talking about them trying to defend the tier 2s, they're not getting the gold from the tier 1 in mid. They're not Ese Rain está un poco en un apuro, And Delny maybe caught out in right lane because everyone's rotating over here. Yeah, this is a brutal spot. Sí, o sea, esos tres es al aire. Esos fears o towns al aire, ¿qué? ¿Sabes? Rarete. I mean, is that a misplay? Is that mispositioning from Delny, or was there an appropriate reason to be down there? We'll finish that conversation in a moment here as Migi is the target of some aggression from the Wardens, who do finish off the jungler. Big time pickup there, and evens out the personnel from... Joder, vaya daño, tú. Tuba blown up there. The corpse explosion from this outwash paying dividends here at 23.5 minutes. Solo al final han remado hasta estar solo 3k abajo, No han perdido mucho tampoco, o sea que han remado bastante. Y espérate, que tiran esto también. Pues nada, han remado bastante. Hostia, vaya remada, Se han comido mucho split push, Se han comido mucho split push. Mucho. Is keeping this game within an arm's reach. I mean, pretty soon XP's not going to matter. Han remado bastante, a little bit longer, but we're almost at that level 20 mark where the XP just isn't there as a point of contention. I mean, checking out these builds here, everything's pretty much parity across the board. Delny's looking all good. Slash would love to finish off that starter item. Same thing goes for Tuba. Sell those gooseberries and buy a last item of power. I mean, the thing that's really the sore thumb in these builds is Elion really struggling to find that last item before the recipe goes the way of the trash can there, and you pick up a real item, quote unquote real item, to finish off the build. Ojo. Elion's scrapping here with Gino. Han partido la cara, Gino, Taking enough damage. Through space and time, not enough to pasa que han gastado la ulti de Janus ya, La intención era buena, pero solo forzar esa ulti es duro, la verdad. Que además el Janus está troleando porque no tiene Mirding, gente. Janus no tiene Mirding, gente. Y no creo que se lo haga con la build que lleva. Ese Mirding sería clave, Aren't really trying to keep it on the Fire Giant. Maybe a heat check here
Vale, ese focus, creo que el Lash va a entrar muy bien. Sí, ha entrado muy bien el Lash. Bueno, no sé. Uy, ¿qué cojones ha sido ese play? Rarete, pero me ha gustado incluso, ¿eh? Creo que... Bueno, está muerto, está muerto. ¡Ojo! Está vivo aún este pavo. Está fuera, tío. No te creo. Hostia, vaya daño el Janus, ¿eh? Los snipes. Shell han tenido que gastar, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Este Fire puede ser muy YOLO, ¿eh? Ya tiene ulti el Janus, ¿eh? Los Scorpions se lo llevan, pero ¿a qué precio? Porque tiene ulti el Janus para chasear esto, ¿eh? ¡Buah! Doloroso. Doloroso, ¿eh? A ver el precio. El precio puede ser perder la partida incluso, ¿eh? Duro, 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 duro. Duro esto, ¿eh? Y encima se la han jugado porque se lo podrían haber hasta robado, ¿eh? Está muerto, ¿no? Ay, han troleado un poquito. ¿Este tío qué tiene? El mono tiene ulti ya, ¿eh? Está muerto Miggy. ¿Ha sido el tío mono? Hostia, en Discord, tío. Muerto. ¿Quién defiende una push? Sí, hombre, con la ulti es Jesucristo, la verdad. Recuerda cómo son. It was just a weird play by the Scorpions there. Yeah. Yes, the Fire Giant, unfortunate, 3 of you died. But Miggy's still got Fire Giant on him. And they look to take a 2v4 before the rest of the team spawns with the Fire Giant on the 2. And if you miss that, Gino está solo, ¿eh? Y ahora lo han visto. Now Gino's caught out. Little sloppy play in the last couple minutes by both of these teams. ¿Va a morir o no? Nah, va a morir, va a morir. Lo que pasa es que ha muerto otro por el otro lado, ¿eh? Ha muerto el Delny. A ver cómo sale esto. Uy, 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 va a morir ese. Uf, que si muere, Dios. Tiene el res. Hostia. Surrealista esto, ¿eh? Surrealista esto. Pero bueno, a ver cómo sale esto al final. Uy, el Janus. ¡Hostia! Bueno, decente, decente. Curioso, curioso, curioso. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa, Janus? ¿Qué pasa, perro? How are you even play-by-play casting that? So many things are happening, 3 different fights in different spots. It was just weird all around by both teams because they're just fighting now. We talk about the first 20 minutes was them avoiding fights and taking trades, and now it is una locura, la partida se ha vuelto completamente loca. Pero bueno. Inbound, rewind with me to Gino playing. I wish I could ping the map. Playing up near the green buff. Sí, sí, estaba muerto 100%. Yo que sé, lo ha intentado, pero rarete. Ni ranked. Sí, sí, sí. Poquito, poquito. Típico Janus, ranked, no se queda vuelta, pero no se ha comprado el Mirdin, ¿eh? Para mi gusto, troleada. Everyone feels strong when they hit level 20. And so now we've seen both these teams hit level 20, and now it's just these constant fights are breaking out. Gino's feeling comfortable enough, tanky enough to walk up really far. On the opposite side of things, Delny walks up really far around the Gold Fury when they're chasing out Gino and he gets killed. And so far this, I mean, past, 3 minutes has been just super sloppy play. But now we're back to just an even game state again, even though we've seen 5 different fights in the past 3 minutes. A ver qué pasa ahora, gente. Se decide todo aquí en breve. Lo que pasa es que esa Neza va muy tanque, ¿eh? Va bastante híbrida, no tiene mucho daño, pero el suficiente. ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a ver cómo sale. Ese Apuch va con Discord más revivir, aunque el revivir ya no lo tiene, que eso es importante. ¿Cuánto le renta el sobreviviente que Mirdin? Nada. Aún así podría cambiar el Mirdin por el Desolation también.
of the Scorpions here Pero in bueno, just a moment. Soul River con Janus no es muy bueno, Dead on. la It's verdad. an even game state as both these squads are pretty much in parity here. And we're back to the game one situation where one big team fight's going to break this thing open. And Phoenixes will fall and maybe even the Titan. Woo, Elion getting chunked out there. Buen cat, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Hostia. Ese piqueo es bueno, ¿eh? El Janus por el lateral, pero el mono no está cerca. No se está peleando, como un poco calentado, ¿no? ¡Hostia! Nah, está carreando el knock esta partida, basto, ¿eh? Está muerto. Está carreando, pero ahí ha troleado, ¿eh? Y bueno, otro que trolea. No tira bits, cabrón. No tira bits, tío. A la ulti en esa, cabrón. An EFG for the Scorpions. They have 5 strong. Still have about 40 seconds before we even talk about the siege. What is happening? That is a 4v4. Both junglers a ver, se ha calentado el tío. Se ha calentado. Está haciéndolo muy bien. Está haciéndolo muy bien, pero se ha calentado de más. Y no sé... Bueno, es que va con Blink, también te digo. El típico Janus Blink de Ranked, ¿no? Pero... Troleada, troleada. Y ahora no tienen buena defensa. Tienen que vender el Fénix de la derecha 100%. No venderlos, perder el game directamente. Pero van a tener que vender más de uno, ¿eh? Encima. A lo mejor tienen que vender hasta los 3, tío. Ha retrasado bien el León. Ha retrasado bien ahí el León, ¿eh? Uy, Miggy. Cuidado, ¿eh? Uy, se han cargado a Miggy. A ver cómo sale esto. Tienen que seguir chaseando, yo creo, ¿eh? El Janus tiene ulti, no tiene ulti. Pero bueno, tienen que seguir chaseando, yo creo. En plan locos, ¿eh? En plan locos. A ver. Got it off, but the rest of the 3 might be caught out here with the 5 Calvin Wardens chasing him down. Guau, guau, guau. Están jodidos, ¿eh? Están jodidos. Ulti de Kepri. Pero se lo carga. A ver qué más hacen. Bueno. 3 Phoenix down. Están jodidísimos, ¿eh? Por eso tenían que chasear como locos. Porque es que tienen 3 Phoenix down, tío. Esta partida al tuba ha hecho puta mierda, ¿eh? Literalmente. O sea, el Rama no lo he visto jugar en toda la partida. Pero nada, ¿eh? Yeah, now not in a great spot are the Wardens. As you said, all 3 Phoenixes down. EFG for still another 2 minutes, but it's only on 3. A bunch of map stuff coming up. Pyro, Oni Fury. And at this point, the Scorpions, this is kind of their game to win or lose now. They are in such a powerful and stronger spot than the Wardens where they have to make a mistake to actually lose out on this game. Qué putada. Ojo. Es buenísimo, de Gaijay, la verdad. O sea, ha sido bueno. Bueno. Esa ulti el mono, menos mal, chaval. Esa ulti el mono, menos mal, chaval. Ha fallado la ulti el Miggy, ¿eh? Tiene Discord. ¿Cómo tanquea el cabrón, eh? ¡A correr! ¡Que llega la push! Pueden finishar aquí, ¿eh? Si lo hacen bien. Pero se está... Bueno, no, porque han vendido al León y ya está. Tienen el titán a 1 de vida. Tienen que irse que pierden la partida. Hay demasiado Fire Minion ahí, ¿eh? Bueno, han ganado tiempo. No está mal. Van a regenerar Fénix y tal. Pero están muy jodidos, ¿eh? They still have 3 Phoenixes that are dead that they have to deal with waves, fire waves that are going to be pushing in. And actually, it's even going to be worse than that. They have an Oni Fury. ¡Wow! Oni Fire Wave. Nah, están donete, yo creo. Yo creo que tienen que ir con la Oni Fire Wave los otros a finish directo, ¿eh? Es que no creo que puedan defenderlo. Está a 40%. No les da para defenderlo, yo creo. Ah, ya está hecho, Están donde. Bueno, ya no está limpiando una Oni Wave ahí, el solito.
the play that keeps flashing in my mind over and over is Migi just a little bit off the mark with that Naja ultimate, the Windfire wheels. I mean, at this level of competitive play, we so rarely think about mechanics because no han llegado muy a tiempo para eso, ¿eh? Yep. Like at this level, the SPL level, mechanics are kind of an afterthought. It's more about the macro and A ver cómo sale esto. But there, Aún hay una Fire Wave, ¿eh? Aún hay una Fire Wave en la izquierda. Pero es que si va a defender las Janus, yo creo que hacen all-in los otros, también te digo. As they've respawned as 5, entire squad marching down the middle lane here. Phoenix is due to respawn, but that Titan is so low. As you mentioned, it could be a full-on dive here from the Scorpions. ¡Hostias! Just want to take the fight. Delny falling so low to those long-range autos from Guy. A ver la ulti de Janus, si entra, ulti el mono a 5. Ha sido una ulti de mono a 5, ha muerto, pero ha sido ulti de mono a 5, literalmente. Ulti de Janus en Aegis creo que ha sido, ¿no? ¿O algo? No ha sido suficientemente buena esa ulti de Janus. Nah, ya finishean, ¿no? Supongo. Sí. Finishean 100%. ¡Hostia! ¡Hostia, qué close, eh! ¿Te imaginas que no finishean, tío? Dios. And what a hectic last 10 minutes. I mean, another first 25 minutes. Había un tema. O sea, el mono entra ulti a 5, pero ha muerto instantáneo, tío. Ha sido ulti a 5 y ha muerto instantáneo. Joder. Hostia. Pues táctico, creo que hay como en Europa, que son los Valkyrias que no hemos visto hoy, pero son un equipo muy superior, yo creo, al resto, porque son un equipo prácticamente SPL, porque son roster de la hostia, y creo que es como Hexmambo ellos, más o menos, ¿no? Que dominarán la escena fácil. Y el resto de equipos no se sabe. Kaolin, el problema es que van con un suplente, que es el jungla, además. Eso es muy importante tener en cuenta. Y luego los que no hemos visto muy fuertes, que son los que quedaron segundos, son los Weavers. Los Weavers los hemos visto flojetes. Porque están contra Oblivion, que eran un team de SOP, y han quedado 2-1 y podrían haber hasta perdido. O sea, rarete. Rarete. Pero bueno, está bien. ¿Cuándo me quedan? Un game solo ya. Hoy. Hoy queda un solo game. Es este set y este game. Hoy nos vamos a ir tempranito, aunque se ha alargado más de lo normal, porque hoy, en vez de ser un día cortito, ha sido un día de 2-1, 2-1 y 2-0. Han sido 8 games, como si fuera un día de todos 2-0. Aunque sean 3 sets solo, al final son las 11. Yo pensaba que nos iríamos tempranito, ¿eh? Al final son las 11 y aún queda un game. Se han alargado bastante los games, se han sido bastante largos. De hecho, el primer game, que ha empezado a las 5, hemos acabado a las 7:30. El primer set, ¿sabes? 7:30, 2 horas y media. Que normalmente en 1 hora y media los de Hexmambo nos tenían ya fuera, ¿sabes? Lo que pasa es que no eran los Valkyrias. Las Valkyrias, a ver qué tal mañana. Que juegan el tercer match del día. Contra el winner del match 3, que jugarán contra Xibalba. Y luego los Tyrian Weaver, que jugarán contra el winner de estos. Bueno, a ver qué tal. No da tiempo a llegar y ya me advertí un poquito. Sí, no, hoy será breve, pero porque acaba antes. Pero mañana, que habrá los 4 sets, supongo, puede que sea más largo el día. Puede que sea más largo el día mañana, la verdad. Ver esto. ¿Qué es esto, tío?
Bueno. ¿Por qué Zony no puede jugar en NEA? No es que no pueda, es que no va porque no le deja a su padre o mierda así, ¿sabes? Pero... sin problema, la verdad. Sí. Vale. Sí, sí. 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 No, pues tienes buen horario para valorar. Sí. Me mola la bici y eso, pues que hace tiempo que ya no... Ah, mierda, tío. Otro bicho. Montaña. A ver, un segundo, gente, estoy haciendo aquí una Vaya, cosa. vaya, ¿Esto qué es? idiota. Ah, Pero este señor, déjeme en paz. Vale. Así. Fuck. Pues, too late. Qué random. entera time. No. Vale. Es que nunca he visto jugar a mi cara, o sea que no me la veo. ¡No! ¿Qué es todo esto, cabrón? ¿Cómo mola eso? El chorro este ladrón. ¿Qué? ¿En serio? A ver. Qué fuerte. ¿Cómo mola ese personaje, tío? Ay, bueno, le he pegado. No sabes si le vas a pegar a Roma. Ah, no. Pero eso es como para no pegarle, ¿no? En realidad, es como... Le robas y te pira, ¿no? Ay. Vale, ya está. ¿Qué tal el stream? Bien, pero aún no ha acabado. Bien, pero aún no ha acabado. Que la has tirado ahí como una chafa. Aún queda un partido más, gente, para que acabe el día. It was a good attempt, but when you have something like a Yanis on your side or even a Rom, I mean, auto attacks are pretty decent. Yanis has got... A ver, no le dejaba a su padre. Antes era muy joven, ahora no sé cuántos tiene ya el de Sony, pero tendrá 20 o 20, bueno, no sé, 20 y algo, porque lleva jugando como la vida, pero... Es bastante joven, pero bueno, la cosa es que yo qué sé, si estás viviendo en casa de tus padres porque no trabajas o lo que sea, pues a lo mejor te dicen, pues no te dejo ir y ya está, ¿sabes? Yo qué sé, depende de cómo sean tus padres o lo que sea. Podrías ignorarlos, a lo mejor. Sobre todo si eres mayor de edad ya da igual, supongo, pero creo que era bastante joven. ¿Qué tendrá? ¿Cuánto tendrá de Sony? No lo sé, la verdad. Pero era joven, ¿eh? Mínimo 19, sí, no, mínimo 19 seguro, pero... 20 y pico tendrá, 22, 23 o así.
to fight against this Khepri. It really does, and this is at almost all levels of play. We even see it in the SPL. Después de Tekken corta, sí, claro. Que mañana toca otro día largo. Y pasado y el otro. I mean, the answers, the proposed answers have been out there for years now, since Khepri came out. It's always been... No, creo que va a ser 20. No, no, no. Yo creo 20 y pico. Como julio más o menos tendrán. Un poco más que julio, quizá. Maybe. Julio tiene 16 por ahí, ¿no? Maybe there is something out there that we just haven't quite seen that could even further compound the por ahí anda. Khepri brings the compositions, but I think to me the answer is simple. 14 tiene. That can fight frequently and has more than one threat in it. And I only saw the one consistent threat, and it was the Fear No Evil. When that was down, there's really nothing else that can force it out. ¿Qué ha sido eso? Muchas gracias, te besado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Te quiero de Warchi viéndote desde el Warchi Bocata. Grande. No, gasto nada es en vivo. Todo está muerto, menos en Smite. All right, in respect for the Callan Wardens to ban that one away. Alongside the Kukulkan, opposite end, we do see the Athena Chernobog and Poseidon ban. And then a top pick Aphrodite. Now, we've seen a little bit of Aphrodite. We saw one game of it today. We saw a bit of it with EU. But to number one pick that when there's so many other picks out there, immediately to my eyes, I see the double mage Morgan Le Fay Thoth. Feels like our Scorpions are maybe fine giving up this pick. Yeah, I mean, Afro in first slot is really weird. Afrodita first pick está curioso, pero has dejado todo open, ¿eh? Todo open, gente. Uff. Lo que pasa es que la ulti de Afrodita es bastante buena contra la de Todd, pero uff. Ni idea, Bravo. ¿Qué merece? ¿La de eSports? No tengo ni idea. I couldn't exactly tell you what attracts them to Aphrodite first overall. It feels like there is just so much value on table, and other supports that you'd really want to put your eyes on, like the Yamoja. I feel like the Aura Scorpions have been kind of gifted just an insane top 3. Pretty strong first few picks out of here. I mean, Morgan Le Fay, Afrodita, Rain Thanatos contra Morgana, Todd y Yemoja. La verdad es que los veo mucho más sólidos a los Scorpions ahora mismo por setup, ¿eh? Les dio más miedo a Butch que un Todd. A ver, a Butch ha tocado los cojones, ¿eh? Pero Todd... Un Warrior, bueno. Teniendo un Warrior no es tan sencillo, ¿eh? Un Todd. Todd domina en el meta de magos, ¿eh? Sobre todo. En el meta de Warrior cambia la cosa. Porque tienes un Warrior pegándote en toda la chepa. No estás tan cómodo, ¿eh? Cuidado con esta, ¿eh? And you know what? There's something to be said about cuidado, ¿eh? There's certainly some value to playing your comfort. Es muy distinto eso, ¿eh? Es muy distinto, gente. Just so much value on the table there that it is very surprising to see the Callan Wardens fall down to a composition like this. But what it does well, it does very well. Sí, el León, pero el León es support de este equipo, no sé por qué. O sea, él siempre ha jugado de jungla en los equipos que ha jugado, pero no sé. Supongo que le habrán ofrecido este clan, o sea, este team, y... Pues antes que no tener ningún team tal sólido, pues dirá, pues me pongo en este que es un equipo sólido y juego de support. Porque es un equipo sólido, Wardens, ¿eh? Así que supongo que ha preferido pues, ser support en este equipo que ser jungla en otro más malo, ¿sabes? Y no me parece descabellado. We got the 5th seed Wardens, the 3rd seed Scorpions. Who's going to come out on top in game number 3? To find out, we'll throw it back over to Dimes and inbound for the game. León es muy bueno. Pensar que también el tío juega muchos juegos. Y es algo que es súper potente eso. Él juega al Dota también. Habrá probado el Lolete. Ha jugado otros MOBAs. Eso da mucho conocimiento y da mucha versatilidad, tío. Eso te hace más bueno. Jugar a más juegos del mismo género, además, más bueno todavía. Jugar a más juegos en general te hace más bueno, ¿eh? Que jugar solo a uno. Pero si son del mismo género, más aún. ¿Sabes? Shown itself a little bit more recently. I think in SPL, I think in USDC wasn't played too much, but I think it has shown that it is still a very strong pick. No sé qué te ha hecho Facundo, pero entiendo yo que te habrá hecho algo. Habrá matado a alguien de tu familia o algo, porque si no, no entiendo. No entiendo nada. Late game, she just keeps one of her characters, like a Khepri, permanently alive. It is very hard to kill through an Aphrodite,
And a lot of the times you're just losing the fight anyway if Aphrodite either, you know, drops the ultimate, uses it in a bad spot, or you're just getting ran through and there's only you and the Aphro alive. But on top of that, it also just makes it so when there is only one engaged character, and this is in the same vein as Khepri, like that Circuit, it makes her job infinitely No, es que Facundo no nos gustan haters porque simplemente, o sea, tu primer comentario ha sido el León es un mediocre tramposo. Ese es tu primer comentario en mi canal. No somos fanboys del León, pero a lo mejor no somos haters, tú sí, claramente, ¿sabes? Joined the fray here on the left side of the map, securing the shield buff, is Delny, for the first time picking up this warrior into the solo lane instead of taking the Raijin over there, instead going into the hands of Nog. I mean, I've enjoyed Delny piloting this Raijin. I think he's found pretty nice value. Eres claramente hater. Casi eso. Hostia, un sub. Under this relatively squishy mage. But I mean, what do you see? What sticks out to you about why Delny and Nog might have traded picks here? I think one thing that is a bit ¿Cómo lo sabes que hizo trampa? ¿Se ha confirmado en algún lado? ¿Por qué está compitiendo si ha hecho trampa? Yo he visto una persona hacer trampa en competitivo. Está baneado. There is a lot more aggression when you have this Wukong. You have the blink engage, you have a lot of survivability on the backline and a lot of damage. Comboing that with this Thana gives a lot of kill potential, but a fight happening in duo. Guy's low. Creo que muere, el Guy G. Sí. Muy bien. Finishing off Guy with a back off there. Gino dodging the bird, stunned out by Tuba. And a first blood 2v2 on the left side of the map. Not often we see those nowadays, as Delny and Slash able to successfully confirm their own blue buff and are looking for more. Bueno, dejemos el tema. Irrelevante, gente. Sigamos disfrutando el game. ¡Ojo! Uf. El level 5 es peligroso, ¿eh? Poison ticking, as you can see on the screen there, onto Slash. Mickey would love to go back in. Tons of damage. Nice dodge there from Relentless One. One scythe could make the difference. A knock-up. ¿No tenía el 3? Este hombre para hacerle peel con el 3. Ha sido rarete eso. También te digo que se ha precipitado mucho. Ojo, eso puede ser doloroso, ¿eh? Ya ves que se te iba a hacer daño, ¿eh? Buah, están jugando un poco rarete todos, ¿eh? Han jugado demasiado defensivo, creo yo. El mono este, por ejemplo, acaba de subir al 5 ya. Era como buena tirar para adelante, ¿no? He's just trying to get that early Thebes online, which is going to be just a huge spike. He's going to get the Thebes a lot faster. Nog able to invade. Was that the red buff that Nog just stole? Yeah, absolutely. Nog just, yeah. I do, yeah. Yep, it was. Stripped it away. And there's that clean macro play we were talking about. I mean, you got to find an advantage no matter how kooky it is. And getting that red buff, probably one of the hardest buffs, if not the hardest buff to invade and take away. But Nog, after that huge fight in the solo lane side of the map, able to get that away. Give a little bit of an early lead to this Warden's comp. And I think when you think about how the Wardens want to play this early portion, it really is just sending Elion and Tuba to dual lane and just kind of pushing down. Venga, tío, Plata, que vaya bien. Son partidas muy raras estas, la verdad. Bueno, ha habido ciertas rotaciones. Las partidas de NEA siempre son distintas de las de Europa, por eso hay que tenerlo presente. Siempre han jugado un meta mucho más agresivo y eso siempre me ha gustado, por eso que hubiera diferencia de NEA. Cosa que no hay a día de hoy, pero era muy guay, la verdad. Era muy guay. ¡Qué buen snipazo de Nog! Y cuidado, que aquí va a morir Cerquedo. No creo, ¿no? Lo que van a robar el blue, ¿eh? Eso seguro. One of the most, if not the most, mobile assassin in the game. Scythe on the mark, but maybe able to dodge it out. Alan Warden's just, I mean, that CC chain in the ¿No van a pelear esto? Que me parece que están troleando no peleando esto, tío. Tienen al top muerto, pueden rotar 4. ¿Free? Bueno, no sé. No tienen un par de ultis, quizá tienen miedo. Por eso siempre me gustaba la diferencia entre EU contra NA y yo creo que eso se la cargaron en el momento en que crearon la SPL junta y eso fue una lástima.
Luego hay equipos que han evolucionado de una manera o de otra, pero realmente se veía mucha la diferencia del meta entre EU y NA, ¿no? Es como el meta chino, por ejemplo, que también era un poco distinto. Eran malardos, pero además era distinto, ¿sabes? El meta chino. Or tier 1 Divine if he opts for that. Probably a Divine, I guess, with so much healing on the side of the Scorpions, but already off to a great lead is Nog. Claro, pierde el mundial. El mundial es los playoffs de SPL 2.0, ¿sabes? Literalmente. No tiene mucha gracia. Fue una lástima eso, la verdad. Fue una lástima. Me parece bien lo que hicieron de profesionalizarlo más, porque todo es en LAN, no sé qué y tal. Pero creo que hubiera sido mejor igualmente hacerlo de los premios igualmente y hacerlo de otro estilo, ¿sabes? De otra manera, no sé. Sí, se juega en el 10-13. Se juega en el 10-13. A little bit more damage to get him an execute. Up and down, relentless one, surviving the execute as it didn't go off. Leon using the ultimate as well, and nice. No tenía ulti el Leon ahí. No tiene. Ese veneno doloroso, ¿eh? Ha sido un 1 por 1 al final. Ni tan worth it, ¿eh? Porque ahí están pegándole ahora a Istar a ver cómo sale de esta. Me parece que va a salir bien, ¿eh? Ha escapado bien. Muy bueno. Sí, por supuesto, Lenin. En todos los canales que tengan drops se ganan. Y esos son prácticamente todos, creo, ¿no? Si tienen los drops activados, tienen. Their games, this set as a whole, the games don't really happen. Not too much happens pre 20 minutes. Sí, no, Ballena no es jugable en el mundial, porque pensad que no da tiempo. Porque la desbanearían de Rankeds en el siguiente parche, pero es que no hay otro parche más hasta el mundial. Sí, dan todos los drops, gente. Aquí podéis farmear los drops que queréis, gente. Claro, no tener drops activos como streamer autosabotaje, totalmente. Pero puedes no tenerlo si eres un troll, yo qué sé. Early, they haven't really been doing it, but this game, they're really taking fights wherever they can, and they're kind of throwing their weight around. Guarden van 2K arriba, ¿eh? Scorpions have really adjusted their playstyle since game number 1, and it kind of hinges around Miggy, right? The first game, you pick the Thor, looking for value. Claro. Second game, the Este canal es la polla, cabrón. Este canal es la polla, aquí hay de todo. Sorteos, buen contenido, competitivo, lo que queráis, es que hay de todo. Aquí tenemos de todo. Por lo que digo, esta partida va a ser muy distinta, ¿eh? Porque el Warrior, ¿veis cómo digo que ya eran jugables los Warrior? Aquí, por ejemplo, esto es el meta literalmente de la 10-12, ¿vale? Y se está jugando un Sun Wukong. Hemos visto antes Kukulane también. Se pueden jugar Warriors. En este meta ya se pueden jugar Warriors. Y creo que, por ejemplo, contra el top va a estar mucho más sólido la decisión de coger el Warrior, la verdad. Here for support as well. You got heals on both sides of the board. Elion with a little bit more in the tank. Gino and, or rather, Guy and Tuba are going to be A-okay here. Slash joining the rest of the crew just to make sure they're doing A-okay. But as you were saying, Inbound. Yeah. Istar me encanta, como pick. La gente la juega muy poco, pero muy poco para lo buena que es. O sea, ahora en Competi la hemos visto un poco más y tal, ¿vale? Pero aún así, muy poco la juegan. Rivers Rebuke goes off this time, catching Tuba out with no ultimate to his name there. Nice shell, but a pull back in. Beautiful Riptide, nice geometry there. Tuba's able to dash away. Llega el Nog, ahí se lía, Buah, que si se lía, cabrón. Buah, liadísima, Big rotation. Muy big rotation. Está tanqueando el León de Free. Y esto va a caer, vamos, un video muy clean. Se llevan 3-0, Gold Fury. Cositas, The Aru Scorpions once to see pop up on the kill leaderboard. Gold Fury's the next target here for the Wardens. Absolutely no one from the Scorpions can take a look at this objective. Going free to the Wardens, who are going to extend their gold lead. Nada, me parece muy sólido, muy sólido. Los Warriors es que estaban muy bien y ahora estarán mucho mejor. Yo creo que los magos se tienen que acabar, tío. Es que encima los magos parecían más fuertes, sobre todo los midlaners parecían más fuertes, gente, porque no tenían a nadie, o sea, solo tenían el jungla que les fuera a pegar. Pero el jungla tenía que lidiar contra un diveo, ¿vale? Contra un
AD Carry y contra un mago, que le explotaban, porque normalmente además el AD Carry iba a críticos. Entonces tú como asesino tenías que entrar solo a intentar cargarte a 2, porque sí, ¿sabes? Pues no sale bien eso, obviamente no sale bien, ¿sabes? Por lo que sea. It seems like everybody has just decided this is an arena game now. Is Nog in a tough spot? Connection to Elion is good though. ¡Ojo! ¿Lo carga? ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Ha fallado el básico, no se ha acercado suficiente. Porque la juega como muy defensivo el play, también te digo. Y lo que encima en este meta dejan farmear mucho al mid laner. Si os fijáis, le dejan muchísimo farmeo solo. Está el Nog llevándose los campamentos él solo. El jungla se queda un poquito por detrás, pero no importa porque luego el mago va rotísimo de level. Y como no hay nadie que le pueda divear, es free cast y reventando. Entonces, ¿eso pasa cuando? Cuando tienen magos en la solo. ¿Por qué? Porque el mago no puede divear fuerte. Puede divear un poco un Rain, cosas así y tal, pero no va a estar como un Warrior, como un Hércules entrando, como un Aquiles, como un Wukong, ¿sabes? Es muy distinto, tío. Ya entiendo por qué van a ir mucho Afro. Afro es un pick que da asco en contra. Y en competitivo ni siquiera funciona tan bien, pero a mí me da asco. Viene rotación, del mono. Lo que pasa un poco tarde, ¿no? Rarita. Y lo que decía de Istar, gente, antes de que se liara la parda. Me parece un pick súper infravalorado. Porque el 1-3 que dura como 6-7 segundos no tiene sentido. Literalmente no tiene ningún sentido. Me parece una locura. La verdad es que lo está haciendo muy bien el Lash. Y lo que digo, es muy... Está muy bien, la verdad, está muy bien Istar. Porque el 1-3 con tanto rango muy bueno. Tiene buen clear de línea con el 1-1. Tiene buen 1 contra 1. Tiene un buen escape. La ulti es muy buena. Me parecen muchas cosas, tío. ¿Sabes? Me parece muy bueno Istar. Y se juega... Ahora se está viendo un poco más, pero se juega poquito, para mi gusto, incluso. Indeterminable. I mean, we've seen Nog make an impact in pretty much every side of the map so far. Yeah, Nog, just like in game 2, looking to rotate and kind of fight early. Baronary, kind of on a character that can do the same thing, but he's not opting for these rotations. He's actually opting to just kind of sit mid a lot of the times. And it's not like he's getting an XP advantage by sitting mid. Nog actually has that. Leonardo! Muchas gracias por ese mensaje, crack. Muchas gracias por haber ganado. Uff. Nog is low. Muere bien. Lo que pasa es que no ha estado muy rápido el Leon ahí de reflejos, Van a por Morgana. Van a por Morgana. Tiene que ultear. ¿Y se podrá salvar? Es la pregunta. Yo creo que no. Bueno, ahora veremos que llega mucha gente. Lo que pasa es que esto va a salir bien, yo creo, a ellos. Aún tienen la ulti del mono. No se pueden flipar porque si no... la ha robado, por eso. La ha robado. Bueno, rotan, se hacen el piro y ya está. Ya que ha rotado la Istar. Podría haber salido bastante mejor eso, Ha fallado el 2, qué lástima. Pero se lo cargan igual, creo, No, ha sobrevivido. Pues fallar el 2, del Rain. Lástima. Sí, es eso. No se aprovecha. Pero a mí me parece bien que no haya mucha Istar, porque está muy fuerte. Tiene una línea muy buena. Tiene un 1 contra 1 muy bueno. Me parece un pick sólido en general. No sé. Me parece muy bueno el pick. Entonces... No sé, solo veo cosas positivas de Istar. Sí, el 3 es un dash cancelable como digamos el de Medusa, ¿no? Que dices, ya es que se te ponen delante tal y te matan. No te posiciones mal, ¿sabes? Simplemente... Y aún así, si te chocas de cara literalmente, puedes saltar para atrás, que esa está muy bien, ¿sabes? Y tiene mucho burst damage con eso. Van bastante bien de level, pero incluso los super van muy bien, ¿no? Level 13 y level 12 van demasiado bien de level incluso. Van a llegar muy rápido a ir tochos, Muy rápido a ir tochos. Buah, chaval. Ha sido ulti de Serket al aire totalmente. By Migi, who sure forces out Nog, but without the follow-up, without stacking the poisons and applying the circuit,
passive, which of course does damage based on how many poisons you've applied to the enemy target. That ultimate alone is not going to shred for too much with only 2 items online in level 13 here at 16 minutes. Prima Furies respawned on the map. The Callan Wardens grouped as 4 with their solo laner still remaining in that solo island. La cosa es que esta es una muy buena forzada y está muy bien porque pensar que el mono tiene TP. O sea, realmente aquí tendrías que forzar una gold con el TP del mono. En la Morgana no puede ir. O sea, o va y pierde un montón de presión, pero aquí el mono se hace un proxy ahora mismo y para adelante, ¿sabes? Que el mono haga proxy y tire TP, o limpie y tire TP directamente, ¿sabes? Fotopuch, muchas gracias por lo que nos has dado, crack. Muchas gracias por ver el canal, thank you so much. Cochi, vengo solo a dejar de Prime hasta el mes que viene a que repita. Muchas gracias, crack. Agradezco un montón el apoyo. Muy mala ulti. Muy mala ulti de Gino. Hostia, vaya daño, tú. Mira, llega el mono. Ya está, ahora tienen que forzar con el mono ya. Pero ya, ahí está. Está Gino muy low y sin ulti. Meanwhile, Relentless One just has to hoof it across the map. It's going to be a 5v4 for at least a few seconds here. ¡Puah! La corta Flash. Hasta luego. No puedes hacer nada aquí. And the Warden's dropping off the Gold Fury. It's a full-on bait now. Slash moving forward onto Gino. Delny charging forward into the back line. Scythe off the mark. Debería salvar, aunque la han ulteado. Debería morir, ¿no? Ahora veremos. Ha caído encima. ¿Qué cojones esa troleada, cabrón? Ha troleado muchísimo, pero muchísimo. O sea, no ha saltado. Creía que llegaba o algo, no sé, rarete. Aún así se han llevado la gold, ha sido worth it para los Wardens, pero troleada. But Gold Fury and a 1-for-1, still not too bad for the Callan Wardens. They got the kill into Baronary. It's not like they traded a support for a solo laner. Se llevan muchas cosas, se llevan su jungla, han robado por ahí jungla también, se llevan el pilar este. Madre mía, tú, se ha pillado más el tot que la Istar. ¿Cómo era la capacitación de data rival? Pues de momento creo que os pelearéis o sea, no hemos visto a los Valkyrias, por desgracia, Julio. No he visto a las Valkyrias porque no han jugado, por alguna razón, y han acabado 0. Pero de momento los que posiblemente clasifiquen... Se supone que los segundos eran unos que han jugado bastante pochardo hoy, o sea, que no hay mucho drama. Pero los Warden podrían estar dando, bueno, un nivel decente, la verdad. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá que verlo. De momento es el primer día, se ven los equipos más flojos jugando contra los más fuertes, entre comillas. Este es el matchup en principio creo que más igualado. O no, el más igualado creo que era el anterior. Y han ganado unos que no tenían que haber ganado por bracket, vaya, pero... Vemos Warrior en la solo, jugando en el 10-2, o sea, en el 10-12, cosa que me gusta ver. ¿Cómo se calienta, el Rayino? Guau, están troleando muchísimo, Me gusta cómo juega este puto Rayen, Dashin al cooldown, cabrón. El Slash está muerto, pero porque la ruta que pilla... Uf. Si literalmente le hubiera dado ese 1, se lo cargaba, Me gusta cómo juega, pero va a trolear el Slash, Que es el suplente, tío, es lo malo, tío. Es que jugar con un suplente, tío, menudo feilaco. Their wins, just trying to get more than that's really allowed for them. They're just going way too deep. And again, it's this front line or the jungle solo that are just playing way too aggressive. Take your wins when you get them and then punish them after. Get the objectives. Now El Leon's going down. Cómo le han metido, la verdad. Está muerto seguramente. Uf, ulti. Final judgment puts down the Aphrodite. And you're right. I mean, this is a complete switch up from games 1 and 2, that mentality. And now we're saying, I mean, game 1. Nice tight game, right? Le han metido un CC chain de la hostia. We saw 3 or 4 sloppy team fights. Didn't really need to trade, right? Game 3 here might be seeing some fatigue as Delny gets up in the air. También, ¿no? Supongo.
Lo que van a forzar la ulti. Bueno, mucha pelea, muy locos todos. Lo que pasa que tienen que entrar muy bien al tot, ¿eh? Necesitan entrar muy bien al tot. Si no, se complicará la partida. Pueden entrar, ¿eh? Tienen un mono blink, tienen un Tana blink y tienen un ulti de Tana. Tienen capacidad. Luego, por parte de la backlane, si la Afrodita se vincula a cualquier backlaner, ya sea el midlaner o el ADC, va a estar muy cómodo ese tío. Muy cómodo. La partida de momento se está torciendo un poquillo, siguen yendo como 4K arriba, pero aún así han troleado un poquillo, ¿sabes? A minute ago, and now we're sitting at 3,000, 3,500. This lead is just disapparating with how fast that they actually gained that lead also. A ver qué pasa. Uy, ¿esta gol no lo van a forzar? ¿No van a hacer nada en esta gol o qué? La diferencia de este Rain... Uf, la que le han pegado. La diferencia de este Rain y el Rain solo es que este pega muchísimo más. Pero el problema es que el Rain, tío, tiene problemas. I mean, you can see there Delny able to escape successfully. Slash can head in the air. Elion gives anyone a second life and healing in the kit as well. I mean, how do you deal with so much sustain coming out from the Aphrodite here at 22 minutes? For the most part, you look for like tan guapo el día de hoy, siempre vamos guapo. Gino. Gino está muerto, ejecutado. Ahí está. Mirad, beat del top. Ha fallado el 2. Lo que pasa es que es muy importante que no falle skills ese hombre. Del Ni. Falta el 4, cabrón. Se ha pirado bien, se ha pirado bien. Pero joder, le cuesta darle al 4, cabrón, cuando tiene una cerqueta al lado. Slash wants to keep hanging around this right-hand side, keep it rolling here. Finally, the Callan Warden's happy with their pick. I mean, they're still stepping forward, though. Baronary, the next ha llegado bien el Tana por detrás. Slash, who is playing the Thanatos very well here in game number 3. Miggy almost out of mana here. Elion recognizing it, charges forward. A mí el que me gusta es el Nog, ¿eh? Que está jugando como un puto kamikaze dasheando in al cooldown. Pero tal cual, ¿eh? And the Warden's still going so deep in a lot of these fights. It's still a fight they're Encima, como está vinculado con la Afro, pues está más cómodo, ¿sabes? But they're trying to get even more than just getting that objective that is standing in front of them. Se llevan la gol, se ponen 5K arriba otra vez. With how they're playing. So we need to see this Warden's team start playing a little bit smarter. We've seen it now a lot this game. Bueno. Ahora pillar a Starter y a la Afro va a tener buenas protecciones para el equipo. A ver. Uy, lo roban los Wardens. Qué bueno esto. Y cuidado, que el mono, el pobre, no para de recibir la ulti de Serket, tío. Pero todo el rato. Qué coñazo, la verdad, Y pausa, tactical pause, cabrones. Justo ahora, en combate. Dios. Durísimo, durísimo. A ver, ahora empezará el game y ya habrá pasado esa lucha y no veremos nada. Cuando hay las pausas suele pasar, Cuando hay las pausas, de repente entraremos y estamos en el game tal. Y estamos 2 minutos por delante. No sabemos qué ha pasado. Han hecho un Fariayan, ¿sabes? Es un clásico, Es un clásico de las pausas. Un clásico. Mira, ¿veis? Se han pirado, han pasado 10 segundos que no hemos visto. No pasa nada. Estábamos mirando otra pantalla. Me he despistado. Está muertísimo. ¡Mira el daño! 400 de cada cate del Rain. ¿Me estás diciendo que si te mete los 4 hits te va a meter 1600, pavo? ¡Buah, chaval! ¿Cómo no le ha dado ese hit? Falsísimo. En verdad más, En verdad les quitaría más, porque... la han cortado. Yo creo que no llega, Está muerto. Y es como pega, ¿no? ¿Qué? Y esto está... ¡Uy! Ha ulteado un minion. Ha ulteado un minion.
sending out tons of damage. This is a gnarly dual lane combination. And meanwhile, bueno, the Raj has just been shoving up the wave on the left-hand side. Did you see it? I didn't. Miggy blink fuerte, gente. And he missed the god. Oh, it was okay. I've done it before, so I can't roast or anything. Value, because you ult the minion, it dies quick, poison spreads. He threw it towards his Phoenix. He didn't throw it towards the enemy. If he throws it towards the enemy, genius. I was trying to help. He can join me. He can join me in the way of ulting a minion with Circuit. Tough. It would have been massive brain if he ults it and throws it towards the enemy. But either way, back to a spot where Warden still have a nice little lead. They're grouping on this objective, but again, they got another huge win. But what's the stuff after the stuff? A ver qué pasa aquí. Fire Giant looks to be the call here from the Callan Wardens, who have ballooned their gold lead. Jugada un poco extraña esta, Aquí recibiendo poke de gratis. Still a 5v5. I mean, the Rue Scorpions are completely unwilling to give up any free objectives or defense at this point in the game. 26 minutes, approaching level 20 across the board here for the Scorps. Gino is in a tough spot at level 15, a little bit more burstable when it comes to just pure health bar. Begin Relentless one, playing the corners here. Guy, Gino, and Baronary straight down the middle. Delny is just unafraid of stepping forward. Looks like all those time. Ha proqueado, Ha pegado el 2, gente. Didn't remove any of those solo lane warrior chops from Delny, who is still stepping forward. Here's the Sun Wukong. One stun. ¿Veis la diferencia de las partidas cuando hay un Warrior a cuando no lo hay? El Todd tiene que estar todo el rato sufriendo una burrada. Vaya cates que mete el puto Rain, cabrón. La han borrado. Ulti de Todd. Mirad el Todd ahora corriendo, ¿veis? ¿Veis lo que digo? O sea, ha metido un buen snipazo el Todd, pero no puede estar carreando la partida él solo contra el mundo, ¿sabes? Literalmente. ¿Por qué? Porque resulta que tiene un puto Warrior chaseándole y tocándole los cojones todo el rato, tío. Y no estás cómodo, ¿sabes? Normalmente no podía hacer eso, Vox, porque tiene un Sun Wukong. Esto hemos visto que en las partidas en las que no hay un Warrior, el Todd hace eso, ultea de free castea, mata a todos, tal, top damage, reventando. Mira esta partida, el Todd. 17.000 de daño. Ahora tiene un puto mono en la chepa todo el rato. Pues cómodo no está, te lo digo. Y entendí porque igual champion, será World Champion de consola. Cuando hubo 1 o 2 mundiales de consola, 2 creo, pues será del segundo. 2 o 3, ¿cuánto hubo? 2 creo, ¿no? A crit here or there on somebody that's not got any protections or is not a tanky player will spell. I mean, 2 o 3, no sé cuánto hubo mundiales de consola. Guy J will have a lot of shred potential for Delny and for Elion. So that's something that they'll have to be paying attention to, making sure Guy's not able to le valoro. The last couple fights, we've seen Elion connected to Nog. Nog goes in aggressively with that Thunder Crash, immediately up into the ultimate, and then it's just havoc from there. I mean, I doubt they're going to switch up from something that's working. So if you're the Aru Scorpions and you're recognizing this strategy, how do you adjust to that? How do you adjust to the survivability of Nog and Elion being tethered? I think you just have to use the Circuit ult to force out the Aphrodite ult as quick as possible. Have Miggy be the one engaging, looking for the Aphrodite ult at the beginning of the fight, or whoever she is connected to. If Nog is the one that's going forward, drop the ult on him. Make Aphrodite use that ult as quick as possible. Do not let him be comfortable standing there in that ultimate. Because on the opposite side of things, Slash has not really been an engaged tool at all. Slash is waiting for the fight to be halfway over before he even goes into the air, and then he's just looking for that execute. So I think the Aru Scorpions need to be a little bit more on the offensive. A ver cómo sale esto, gente. Esta serie es importante y difícil a la vez, Pero está haciendo mucho daño Nog, La ulti está siendo muy clave. A ver cómo sale esto. Esto... ¿bomba? Buena bomba, Media vida de la torre. Está bien. Connected to this Aphrodite for the extra life. I mean, topping the damage charts right now, 25k. This Raijin's been putting in the work. Tienen el Fire, bueno, todos menos el Rain, así que el Rain tiene que estar vinculado porque no tiene Fire. Being patient here as Nog gets healed up to full by the power of Aphrodite here at approaching 30 minutes. Now, Rue Scorpions, it's not like they don't have a great defense. Anytime a Yamocha's on your squad, you're feeling pretty happy about the walls you can put up. And on top of the emoji, you also have this Thoth to also trade that poke. Thoth, one of the best. Troleadísima del mono, ¿no?
Aún así, mirad el mono presionando ahí, tío. ¡Hostia! Es que se lo ha reventado, tío. Se lo ha reventado. Nah, es que este es el zone de los Warriors. Es que es muy distinto, tío. Es que es muy distinta la partida cuando tienes un Warrior que no lo tienes. Es que es así. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ojo, esa ulti de Istar ha sido buenísima. Y esto puede ser GG ya. Esto es GG, esto es GG. Está muerto. Bueno, a ver, el Totem puede liarla con un buen ultazo, ¿eh? Están muy tocados. No, does have ultimate, rather. Baron Airy, same thing. I mean, if Baron Airy can find a 5-man stacked ultimate, could be a nice defense here. But the Kowloon Wardens aren't going to fall for that trickery. As the left lane Phoenix drops, middle lane Le corta la ulti el Rain tasheándole in al tot, tío. Es que es demencial eso ya. Ha ulteado, se ha cargado uno, pero va a morir ahora y ya está. GG. Partida. Partida, gente. Es que es muy distinto, gente, ya lo he dicho. Una partida con un... O sea, han pillado tot y he dicho, vale, han perdido con el tot. Directamente han perdido contra tot. Pillas un gun, se acabó. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El tot no va a poder jugar la partida. El tot no va a poder jugar la partida. Es así. Es así, es que no ha podido jugar el tot. Tenía un mono pegándole hostias. Ahí bajo torre le ha dejado al 40% de vida y dices, ¿qué haces? Voy a pegar. Es que me está partiendo la cara el puto mono mierda este, ¿sabes? Victoria para los Wardens, buen game. Y estos jugarán contra, creo que contra las Valkyrias. Estos van a sufrir contra las Valkyrias, ¿eh? A ver, juegan contra los Weavers. Pues yo creo que pueden ganar los Weavers. Viendo el nivel que hemos visto hoy de los Weavers, los Guardian podrían ganar tranquilamente, ¿eh? Así que bueno, ya veremos. Los que van a sufrir son los Xibalba, que están contra Valkyrias. Eso sí que van a sufrir, la verdad. Bueno, chavales, hasta aquí el streaming de hoy. El día de hoy ha estado muy bien. Muy buen competi. Me ha gustado, la verdad. Espero que hayáis disfrutado vosotros conmigo también. Y lo dejamos hasta aquí. Hasta mañana, chavales. Mañana supongo que harán 4 sets. Hoy ha habido 3 por alguna razón. Podría haberse alargado bastante, porque si nos enseñaban los primeros sets que nos han enseñado, nos habríamos ido a la 1:30, tranquilamente, porque sería 1 horita y media solo, pero a la 1:30 nos íbamos, tranquilamente. Así que nada, chavales, gracias por estar aquí, gracias por pasaros. Besito. Y nos vemos de vuelta mañana con más competitivo a partir de las 5 de la tarde. Hasta luego, chao, chao.